El silencio del hielo. Capítulo 1. El error. París. El avión aterrizó con una suavidad engañosa, como si París hubiera decidido recibirlas con guantes de seda. Becky lo sintió en el estómago antes de que el tren de aterrizaje tocara la pista. Sintió un pequeño vacío que se parecía demasiado al momento previo a un salto, cuando todo el cuerpo ya sabe lo que viene, aunque la mente todavía finja calma. A su lado, Yuki estiró los brazos intentando terminar de despertarse de una siesta deliciosa. «París», susurró con una sonrisa insolente. «Qué gusto verte otra vez. Ciudad de croissants caros y gente que juzga tu outfit en silencio». Becky no despegó la mirada de la pantalla del asiento. Había estado revisando por quinta vez el horario oficial del campeonato, el orden de salida, la lista de entrenamientos por bloques, la asignación de vestuarios, el espacio del calentamiento fuera de hielo, el control de acreditaciones. Había un tipo de calma que venía de los datos. La vida real no respetaba horarios. El hielo sí. Tienes la cara de alguien. Revisa su propia presión arterial por diversión, dijo Yuki, inclinándose para mirar la pantalla. ¿Vas a actualizar la lista de cosas que pueden salir mal o ya terminaste? Becky cerró la pantalla con un clic breve. No exageres. Yo nunca exagero. Yuki llevó una mano al pecho, escandalizada. Solo dramatizo con elegancia. Becky inhaló por la nariz, el tipo de respiración que su entrenadora llamaba oxígeno inteligente. Había aprendido a respirar sin parecer que respiraba, a tensar sin tensar, a sonreír sin regalar nada. Solo quiero que todo esté... Buscó una palabra que no sonara como perfecto. En orden. Yuki la miró con una ternura que le duró exactamente un segundo. Becky, cariño, lo único en orden en este mundo es la fila de migraciones cuando el sistema no se cae. Y aún así, alguien se va a colar. Becky iba a responder, pero una sombra se proyectó sobre ellas. Su madre, Margaret Armstrong, se había levantado del asiento con una precisión militar. No era grande ni imponente por tamaño, era grande por presencia, por ese tipo de energía que hacía que el aire se sintiera más filoso. «Rebeca», dijo, en ese tono suave que en su madre siempre era una amenaza envuelta en terciopelo. «Ponte de pie con postura. Vas a caminar como representante de Inglaterra, no como una turista». Yuki apretó los labios para no reír. Becky se levantó de inmediato, espalda recta, cuello largo, hombros abajo, manos relajadas. No había espacio para error, ni siquiera en un pasillo. Al otro lado del pasillo, su entrenadora, Victoria Bennett, acomodaba una carpeta de documentos y un bolso de mano con el emblema de la federación. Su moño impecable parecía tallado en mármol. «Apenas aterricemos», dijo Victoria sin preámbulos, «vamos directo al hotel. Luego acreditaciones, luego reconocimiento de pista. Quiero estiramiento suave en la noche, sin improvisaciones». Sin improvisaciones. Era una frase que podía haber sido bordada en el escudo familiar de Becky. «Sí, coach». Victoria sintió satisfecha. «Oliver ya confirmó el horario de calentamiento. Te quiere concentrada». Oliver.
Becky sintió el nombre como un guante que se cerraba en torno a sus dedos. Oliver Oaks era su pareja en hielo, su compañero desde hacía 2 temporadas. Un patinador fuerte, confiable, metódico. En hielo era una pared en la que Becky podía apoyarse. Fuera del hielo, era un hombre que había empezado a mirarla como si la vida dependiera de que ella le devolviera la mirada. Y Becky era buena, evitando miradas. Estoy concentrada, dijo. Su madre la evaluó como si la frase fuera una declaración de impuestos. Más te vale. Yuki carraspeó, buscando aliviar la presión. ¿Saben qué es lo mejor de París?, preguntó, como si no existiera el concepto de ambiente tenso. Que aquí hasta el agua con gas parece elegante. Vas a llorar, Becky, cuando pruebes un espresso francés. Margaret la miró con desaprobación. Yuki, por favor. ¿Qué? ¿No puedo hablar de café? Esto es censura cultural. Becky sintió una risa queriendo salirle. La aplastó con disciplina. Se prometió reír en otro momento, en un lugar donde no se pagara caro. Cuando abrieron la puerta del avión, el mundo se volvió un pasillo de voces, maletas rodando, olor a perfume y metal y aire acondicionado. Becky caminó recta, como le habían enseñado desde niña, como si el suelo fuera hielo, como si cada paso fuera un elemento coreografiado. Yuki, en cambio, caminaba como si el aeropuerto fuera un escenario privado. «¿Si me pierdo?», dijo en voz baja, divertida. «Búsquenme en la tienda de Macrons. Voy a estar haciendo preguntas importantes». «No te perderás», contestó Becky automáticamente, aunque sabía que Yuki se perdía por deporte. «¿Ah, sí?», Yuki arqueó una ceja. «Entonces dime, ¿qué pasaría si yo me pierdo intencionalmente para que una francesa guapísima me ayude a encontrar el camino y yo termine viviendo una vida sencilla en un departamento con balcón y plantas?» Becky tragó saliva. «Yuki, es hipotético». «Tu vida hipotética suena muy larga». «Ese es el punto. Yo estoy aquí para sobrevivir. Tú estás aquí para ganar. Somos un equipo». Becky no respondió, porque decir sí era admitir que necesitaba a Yuki para no ahogarse en su propia cabeza. Accor Arena. La arena olía a frío y electricidad, ese aroma particular de los lugares donde el espectáculo todavía no ha empezado, pero ya se siente. A Becky siempre le pasaba lo mismo. Apenas entraba en una pista, el mundo se ordenaba. El techo alto, las luces, el eco de los pasos, el sonido de las cuchillas raspando el hielo en otro horario, en otro nivel, en otra vida. El Accor Arena se abría como una boca gigante, asientos escalonados, pantallas, pasillos, puertas con etiquetas, voluntarios con credenciales colgando, cámaras aún apagadas esperando el momento de volverse ojos. Becky caminó hacia la entrada de deportistas con su acreditación nueva brillando contra el pecho. Rebecca Armstrong, Gran Bretaña. Su madre apretó los labios a ver el nombre impreso como si fuera una sentencia. «Recuerda», dijo, «nadie aquí te va a regalar nada». «Lo sé, madre». «No, lo sabes en teoría. Yo quiero que lo sepas en el cuerpo». Becky sintió que esa frase no era una recomendación,
Era un molde. Victoria Bennett se acercó con la carpeta. Reconocimiento de pista en 15 minutos. Becky, quiero que mires el hielo. Míralo como si fuera un libro. Aprende sus bordes. Becky asintió. Oliver ya está en el vestuario. Dijo que te espera para calentar. Chucky, que cargaba una bolsa de ropa y otras de snacks que nadie admitía que existían, le susurró a Becky. Tu madre parece lista para pelear con el hielo si el hielo no coopera. Becky contuvo una sonrisa. No digas eso. ¿Por qué? ¿El hielo se ofende? Becky se obligó a mirar al frente. Pero entonces lo vio. Al otro lado del pasillo, un grupo entraba como si el lugar ya les perteneciera. No era soberbia, era ruido, risa, presencia. Ocupaban espacio con naturalidad, sin pedir permiso. Un hombre de hombros anchos cargaba una maleta con parches de diferentes países. Una mujer con chaqueta deportiva y coleta alta hablaba con una mano en el aire, marcando instrucciones con la alegría de quien dirige un caos organizado. Y en medio, Fring. Becky no necesitaba leer ningún nombre. La había visto en campeonatos anteriores, varias veces. Se habían cruzado en pasillos, en sesiones de práctica, en ceremonias. Nunca se habían hablado. Pero Fring era imposible de confundir. Caminaba ligera, casi flotando, con ese aire de alguien a quien el suelo no logra atrapar del todo. Llevaba el cabello recogido de forma imperfecta, sin obsesión por domarlo. Sonreía mientras hablaba con alguien y esa sonrisa parecía un pequeño acto de rebeldía contra la solemnidad del campeonato. En Becky apareció esa incomodidad conocida, irritación mezclada con curiosidad. Yuki, al lado, soltó un silbido bajo. Ok, ya entendí por qué Nan escribió prepárense en el chat. Becky parpadeó. ¿Qué? Nada. Solo... París está cumpliendo. Becky le dio una mirada tensa. Yuki. Del grupo tailandés, una chica con cara de travesura soltó una carcajada. Becky la reconoció al instante. No por fotos, sino por fama. Nam. La misma Nan que desde la temporada pasada había creado un grupo de chat para atletas de la gira. Una mezcla de horarios, memes, chismes y mensajes de buena suerte que aparecían justo cuando menos esperaban. Yuki decía que era el corazón social del circuito. Becky decía que era una distracción, pero igual lo leía. Todos lo leían. Nan señaló algo en el techo a Fring exagerando el gesto, como si el Accor Arena fuera un chisme. Fring miró hacia arriba, luego giró la cabeza hacia el pasillo, y por un segundo, sus ojos chocaron con los de Becky. Fue un golpe que duró solo unos segundos. Becky, entrenada para controlar su expresión, se mantuvo neutra. Por dentro, algo se tensó. Fring sostuvo la mirada con una calma absoluta, como si no le importara, o como si le importara demasiado poco para ocultarlo. Nan se acercó a su oído y le dijo algo. Fring sonrió, una sonrisa ladeada, peligrosa, breve. Después desvió la mirada. Yuki murmuró. ¡Ay, eso fue un tráiler! Becky apretó la mandíbula. Es la competencia.
Sí, Yuki sonrió. Y tú acabas de conocer al problema. Encima, luce aún mejor esta temporada. ¿No crees? Becky caminó más rápido hacia el vestuario, dejando a la velocidad borrar lo que acababa de sentir. Vestuario. Equipo Inglaterra. Oliver estaba sentado, ajustando los cordones de sus patines con una concentración casi ceremoniosa. Se levantó apenas Becky entró. «Becky», dijo, y su voz fue cálida, demasiado cálida para alguien a punto de competir. «¿Estás aquí?» «Estoy aquí», respondió ella automática. Oliver la miró como si quisiera decir algo más, como si llevara días guardándose palabras y el viaje a París hubiera hecho que se le acumularan en la garganta. «¿Tu muñeca está mejor?» Becky la flexionó un par de veces. «Bien», Oliver asintió, pero la preocupación no se le fue del todo. Era un buen compañero, y eso lo hacía más difícil, porque Becky no quería hacerle daño, pero tampoco quería abrir ninguna puerta. Victoria entró. 5 minutos. Margaret apareció detrás, como una sombra elegante. Rebecca. Quiero que recuerdes, la rutina corta es la base. No regalamos puntos por casi. Becky tragó aire. Sí, mamá. Yuki, en el fondo, se puso de puntitas para susurrarle a Becky. Tu madre habla como si los jueces fueran verdugos. Becky no respondió, porque a veces lo sentía así. Salieron hacia la pista. El pasillo que conducía al hielo tenía ese olor característico a frío húmedo, y las luces se volvían más intensas. Becky sintió el sonido de las cuchillas antes de ver el hielo. Ese raspar que le recordaba que todo lo bello aquí se construía con fricción. Cuando entraron, el Accor Arena se abrió como un universo. El hielo brillaba con una perfección falsa. Debajo había marcas, microsurcos, historias de caídas que todavía no ocurrían. Becky respiró. El hielo era el único lugar donde su cuerpo hablaba un idioma que su mente no podía traducir del todo. Oliver le ofreció una mano. Becky la tomó, por hábito, por seguridad. Vamos, dijo él, como siempre. Como siempre era un hechizo. Becky asentía y por un momento el ruido del mundo se apagó. Hasta que a lo lejos escuchó una carcajada y una voz cantarina. Frin, te juro que si te caes hoy, voy a fingir que no te conozco. Nam. Becky giró apenas la cabeza. El equipo Tailandia estaba entrando por el otro lado, con Pat, la entrenadora, caminando al frente como si el hielo fuera su territorio ancestral. Pat no sonreía. Tenía los ojos de alguien que había ganado y perdido y vuelto a ganar. Detrás, Pranot ajustaba su chaqueta y hacía una mueca dramática. Frin, al lado, giró sobre su cuchilla como si le hiciera para saludar al hielo, ligera, natural, como si la gravedad le tuviera paciencia. Y entonces Nam volvió a hablar, lo suficientemente alto como para que medio mundo escuchara. ¡Mira! El equipo de Inglaterra ha puesto 5 euros a que alguien ahí respira con metrónomo. Yuki soltó una risa ahogada. Margaret Armstrong se tensó. Becky sintió calor en las orejas. Oliver, sin entender del todo, frunció el ceño.
¿Qué dijo? Nada, dijo Becky. Pero Frink miró hacia ellas, no con burla, con interés. Y eso fue peor. Story Hunter siempre fue un lugar para escuchar historias con calma, un espacio para quedarse un rato, compartir silencios y viajar juntos. Hoy quiero contarles que abrí las membresías del canal, no para cambiar lo que hacemos, ni para poner historias detrás de un muro, sino para quienes quieran acompañar este viaje un poco más de cerca. Con las membresías aparecen también unas insignias. No representan niveles ni jerarquías, representan tiempo compartido. El fogón es llegar y sentarse. La bitácora es quedarse y acompañar el camino. El cartógrafo aparece cuando ya conoces la ruta. Y el faro es estar tanto tiempo que tu presencia guía a otros. Si te nace estar, hay un fogón encendido. Y si no, este lugar sigue siendo tuyo. Gracias por caminar conmigo. Rutina corta. Becky y Oliver. El anuncio oficial vibró por los altavoces. Becky se colocó en la posición inicial, Oliver a su lado. El hielo bajo las cuchillas no era suelo, era una zona de vida. Victoria desde el borde levantó 2 dedos, señal de enfoque. Margaret cruzó los brazos, inmóvil. Yuki estaba detrás, haciendo muecas silenciosas de ánimo, una caricatura muda en un mundo demasiado serio. Becky cerró los ojos un segundo. Control. La música empezó, clásica, elegante. Una elección segura que Victoria adoraba porque no dejaba espacio a excesos. Becky se movió. El cuerpo recordó. El mundo se volvió la música, el hielo, la mano de Oliver, el timing perfecto. El primer elemento salió limpio. El segundo también. Llegaron al lift. Oliver la elevó con una fuerza precisa, estable, ensayada hasta el cansancio. Becky sostuvo la línea, el cuello largo, el centro firme. Todo estaba donde debía estar. El descenso. Y entonces pasó. Fue pequeño, invisible para la mayoría. Una ligera desviación en el borde de la cuchilla que entró una fracción tarde. Un ángulo apenas más cerrado, un micro temblor en el aterrizaje, un instante en el que su centro de gravedad no cayó donde debía caer. Nada que el público pudiera señalar, nada que una cámara captara sin lupa. Pero Becky lo sintió en los huesos. Corrigió al instante. Su cuerpo sabía sobrevivir, la música no se quebró, Oliver no vaciló. Nadie gritó, nadie se llevó una mano a la boca, el hielo siguió siendo hielo. Becky terminó la rutina con una sonrisa exacta, como un sello. Los aplausos fueron correctos, medidos, no eufóricos. Era una práctica, no la final, pero igual, un murmullo de aprobación corrió por las gradas vacías. Becky patinó hacia el borde con Oliver. Saludaron. Oliver le sonrió, aún agitado. Eso estuvo... Becky ya no lo escuchaba. La microdesviación vibraba en su muñeca, en su tobillo, en su cabeza, en ese rincón del cerebro donde se guardan los fallos con una etiqueta roja. Cruzaron el área de bancas. Becky soltó la mano de Oliver y se sentó de inmediato. Se quitó el guante derecho y escondió la muñeca entre el abrigo y el cuerpo, protegiéndola de ojos ajenos. Oliver se inclinó junto a ella, voz baja. Eso fue buenísimo. No. ¿Cómo que no?
Estuvo limpio. Becky apretó los dientes. No estuvo limpio, repitió, con la mandíbula apretada. Victoria se acercó. Su mirada era técnica, no emocional. El aterrizaje del Leaf tuvo un microajuste, pero lo resolviste. Para cualquiera, eso era un elogio. Para Becky, evidencia. Hubo algo que resolver. Margaret se inclinó apenas. ¿Qué hiciste? La pregunta no era ¿estás bien? Era más bien un recordatorio de que los errores tienen dueño. Becky no respondió. Bajó más la mirada y sus dedos ocultos empezaron a frotar la muñeca con insistencia. No era rabia, era impulso. Un gesto repetido automático, casi involuntario. La fricción le daba la sensación de estar borrando el fallo. Yuki apareció como un escudo humano. Señora Armstrong, fue una práctica. Becky está bien, solo... Yuki buscó una palabra que no sonara error. Ella se está ajustando. Margaret la miró con una frialdad. No interfieras. Yuki levantó las manos con rendición teatral. Perdóneme, yo solo existo. Disculpe mi existencia. Y se fue. Victoria cerró su carpeta. Basta por ahora. Becky, respira. Oliver, conmigo un minuto. Oliver miró a Becky. La conocía. Conocía ese silencio. Conocía el tipo de tormenta que la perseguía. Te dejaré un momento, dijo él, suave. Estaré de regreso. Becky no lo miró. Solo asintió una vez, sin levantar la cabeza. Oliver se fue siguiendo a Victoria. Margaret también se retiró, no sin antes dejar caer su última frase, limpia y quieta. Busquemos que eso no se vuelva a repetir. Becky esperó a que las sombras se fueran, a que el aire volviera a ser solo suyo. Entonces, su mano salió del abrigo y volvió a la muñeca con más insistencia. Frotó y frotó buscando calma. Su respiración se hizo corta. En su cabeza los pensamientos se apilaban. Si pasó hoy, pasará en el programa corto oficial. Si pasa en el programa corto oficial, pierdo puntos. Si pierdo puntos, arruino todo. Si arruino todo... No terminó la frase. Nunca la terminaba. El final siempre tenía el mismo rostro. Una puerta se abrió al otro lado del pasillo. Becky no lo notó. Frin salió primero ajustándose la chaqueta. Había ido al vestuario a buscar algo, o a respirar, o a escapar de su propio equipo. No importaba. Lo que importaba era que al pasar vio a Becky sola en la banca y vio la muñeca. No el gesto público, el gesto escondido, el movimiento rápido, repetido, urgente, un toque disfrazado de ajuste, un control que se convierte en daño. Frin se detuvo, observó un segundo, sin intención de invadir, pero su cuerpo avanzó igual. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Becky sintió la presencia antes de verla. Levantó la vista sobresaltada. Frin estaba ahí. Solo Frin y el silencio. Frin miró la muñeca roja, luego los ojos de Becky. Nadie lo notó, dijo, simple. Becky parpadeó molesta, expuesta, herida por el hecho de haber sido vista. ¿Qué haces aquí?
Frin se encogió de hombros. Salí del vestuario y te vi. Becky escondió la muñeca al instante, metiéndola de nuevo bajo el abrigo, apretándola contra el cuerpo. Estoy bien. Frin no se movió. No lo parece. Becky sintió vergüenza primero, luego rabia, después la necesidad vieja de recuperar control. No necesito tu opinión. La frase salió fría, afilada. Frin sostuvo la mirada, su boca se curvó apenas, no en sonrisa, sino en algo parecido a paciencia irónica. No era una opinión, era un hecho. Nadie lo notó. Yo lo noté, dijo Becky. Entonces, tú eres tu peor juez. Becky sintió que algo en su pecho se encendía con rabia. ¿Qué quieres? Frin le dio la cabeza. Que no te rompas antes de competir. Sería una competencia aburrida. Becky se levantó rápida, de golpe. La banca chirrió. ¿Perdón? Frin levantó las cejas. Mira, si quieres odiarme, hazlo. Me ahorro el esfuerzo de fingir simpatía. Becky sintió el impulso de decir algo perfecto y cruel, algo que la dejara arriba, pero por alguna razón, la franqueza de Frin la descolocó. Tú hablas demasiado. Frin soltó un aire breve, casi una risa. No sabes nada de mí, dijo Becky, bajando la voz y respirando para intentar recuperar su máscara. Frin dio un paso mínimo hacia atrás y asintió tranquila. Ok, solo sé que si aprietas algo demasiado por mucho tiempo, ese algo cruje. Becky se quedó quieta un segundo. La frase fue un golpe directo. Qué amable eres, dijo con ironía. Frin se encogió de hombros. No, solo honesta. Becky dio un paso quedando más cerca, no para atacarla, para plantarse. Entonces sé honesta en otro lugar. Frin sostuvo la mirada. Becky tragó saliva. Su orgullo buscó una salida elegante. Me molesta que creas que puedes venir aquí a analizarme. Frin inclinó la cabeza. No te analicé, solo que vi. Becky apretó el abrigo sobre la muñeca. El dolor ardía, pero el ardor mayor era otro, el de haber sido atrapada. No vuelvas a acercarte, dijo Becky firme. Frin se quedó un instante, luego asintió. Ok. Y cuando Frin se giró para irse, Becky escuchó la voz de su madre desde atrás, lejos, cortante. Rebeca, no estás aquí para socializar. Becky no se giró. No quería que Frin viera el hilo tirando de ella. Frin miró hacia el origen de la voz y su expresión cambió apenas. Comprendió rápido que ahí había algo más grande. Entiendo, dijo Frin suave. Becky se obligó a mantener la cara neutra. Frin se alejó hacia su lado del mundo. Becky se quedó quieta, respirando, sola otra vez. Frin se acercó patinando hacia su equipo como si nada. Nan la recibió con una sonrisa enorme. ¿Y? Preguntó Nan. ¿Ya conseguiste novia inglesa? Frin le dio un golpe leve en el codo. Cállate.
Pat levantó la voz cortante. ¡A entrenar! Flynn se giró, pero antes de irse volvió a mirar hacia Becky. Becky sintió el estómago apretarse, como antes de un salto. Oliver regresó y se acercó a Becky bajando la voz. ¿Qué pasó? Nada importante. Oliver la miró buscando otra respuesta. Becky. Victoria, que se acercaba hacia ellos, intervino. Becky, hielo. Oliver, concentración. Yuki, quien volvía con snacks, se acercó a Becky con una sonrisa pequeña, intentando abrir una ventana en ese cuarto cerrado que Becky llevaba dentro. Bueno, susurró. Oficialmente tienes un archienemigo guapo, dijo mirando hacia el lado de la pista donde Flynn estaba. Becky la miró con horror. ¡Ay, Yuki! ¿Qué? ¿Prefieres enemigas feas? Eso sí sería trágico. Becky quiso reír, pero no pudo. Miró hacia el hielo. Flynn se movía como si el mundo no pudiera atarla. Y Becky estaba hecha de cuerdas. Se obligó a mirar sus patines otra vez. El hielo no tenía emociones, no pedía nada. Solo respondía a lo que le dabas. Control, se dijo. Pero una parte de ella, pequeña y traicionera, recordó la frase de Flynn. Entonces tú eres tu peor juez. Y eso se sintió como un golpe donde dolía. Becky apretó el cordón del patín hasta que lo sintió justo entre los dedos. Amenaza, decidió su mente. Pero su cuerpo traicionero no terminó de aceptar del todo eso. Cafetería de la Arena. Día siguiente. La cafetería de atletas tenía un ritmo distinto por la mañana. Menos caos, más cafeína, más rostros con la quietud tensa de quien aún no ha entrado al hielo. Olía a café fuerte, sopa instantánea y pan tostado. Había mesas largas, sillas que chirriaban, atletas con chaquetas de colores distintos, entrenadores con rostros tensos, voluntarios con auriculares. Becky entró con el cabello recogido, la chaqueta oficial de Inglaterra cerrada hasta arriba y el cuerpo en ese modo que aprendió desde niña, presentable incluso cuando duele. Yuki apareció a su lado, con una bandeja en la mano, ya dueña del lugar. «Buenos días, París», declaró, como si la ciudad tuviera que responderle. «Hoy voy a fingir que mi vida es una película francesa y mi único conflicto es elegir entre dolor existencial o pan con chocolate». Becky miró la fila, luego el menú, luego el reloj. «Tenemos 20 minutos». «Perfecto», dijo Yuki. 15 minutos para conseguir calorías y un poco de alegría antes de que tu madre nos convierta en estampillas británicas. Becky no sonrió, pero su mirada se suavizó apenas. Yuki lo notó y se dio por satisfecha. Yuki tomó una bandeja como si hubiera nacido para esto. «Ok, reglas», dijo mirando las opciones. «Una bebida caliente, algo con azúcar, algo con proteína y algo que te haga feliz». Becky se quedó quieta frente a un termo de té, como si elegir un sabor fuera una decisión de alto riesgo. «Solo agua». «Becky, agua». Yuki suspiró dramáticamente y agarró una botella de agua para ella, pero también metió un croissant en la bandeja como acto de rebeldía. «Esto es para ti. No te lo estoy preguntando. Es un decreto internacional». «No tengo hambre». «No tienes hambre porque te entrenaron para confundir hambre con mérito».
pero una voz detrás de ellas las interrumpió. ¿Croissant? ¿A esta hora? ¿Antes del entrenamiento? La voz sonaba escandalizada y feliz al mismo tiempo. Yuki se giró primero, con esa velocidad que solo tienen las personas que huelen drama antes de verlo. Era Nam. Chaqueta deportiva de Tailandia, sonrisa de quien nació para meterse en la vida ajena. A su lado estaba Pranot, con expresión de «yo no pedí esto, pero aquí estoy». Y detrás, Frin. Becky sintió el estómago apretarse, instinto puro. Su cuerpo se puso atento como si el hielo hubiera hablado. Frin llevaba el cabello aún húmedo en la nuca, como si acabara de salir del calentamiento. Sus ojos viajaron rápido hacia Becky, la reconocieron, se detuvieron un segundo y luego siguieron como si nada, como si Becky no importara. Eso irritó a Becky más de lo que debería. Nan se acercó a la mesa de panes como si la cafetería fuera su casa. «¿Tú eres Yuki, verdad?», preguntó alegre. «La famosa Yuki, la que manda memes en el grupo de atletas». Yuki parpadeó. «¿Famosa? Eso me gusta. Sí, soy Yuki. ¿Tú eres Nan, la creadora de la comunidad de atletas?». Nan se llevó una mano al pecho reflejando la emoción de ser reconocida por eso. ¡Qué memoria! Me encanta. Sí, soy Nan. Y este es Pranot, el mejor bailarín oficial del equipo. Y Frin, la estrella. Pranot levantó 2 dedos en señal de paz. Hola, soy Pranot. Y estoy muy cansado. Yuki soltó una risa. Yo también estoy cansada, pero me emociona estar en esta ciudad. Nan se rió y miró a Becky como quien mira un cuadro muy serio. Y ella es Rebeca, ¿no? La estrella de Inglaterra. Te he visto patinar como si fueras la hija del hielo. Becky abrió la boca. Frin habló antes, con voz suave. Nan. Nan sonrió inocente. Yuki, sin miedo a la muerte social, se cruzó de brazos. Si debes saber algo de Becky, es que patina como si el hielo le debiera dinero. Nan se giró hacia Yuki con ojos brillantes. ¡Me caes bien! Yuki le guiñó un ojo. Es común. Becky se tensó. Estaba a punto de decir es momento de irnos, pero Frin seguía ahí, silenciosa, y su silencio era una presión. Becky tomó la botella de agua y la abrió con calma exagerada. Debemos, dijo Becky fría. Pero Nan se adelantó. Nos sentaremos juntas, anunció Nan. Becky abrió la boca. No creo que... No te preocupes, dijo Nan. Esto es intercambio cultural. Tú nos enseñas cómo respirar como reina y nosotros te enseñamos cómo... Miró a Frin. Cómo lucir bien incluso sin bañarte. Frin alzó una ceja divertida. Nan. ¿Qué? Nan sonrió. Es un cumplido. Pranot sonrió. Yo solo vine por café. Yuki se sentó antes de que Becky pudiera escapar. Ya está, dijo. Siéntate. Piensa en esto como entrenamiento mental. Exposición controlada de caos. Becky se sentó. La silla chirrió como si se quejara de su disciplina. Frin se sentó frente a ella, la distancia exacta para no estar cerca. Nan se inclinó hacia Becky con ojos brillantes. Ok, Becky, necesito confirmación oficial. ¿Es cierto que la gente de Inglaterra nace sabiendo cómo hacer té y cómo rechazar emociones? Becky sostuvo la mirada con serenidad. No. Nan parpadeó. ¿No? Becky tomó su botella de agua, la abrió con calma. Nacemos aprendiendo a ocultarlas. Yuki se atragantó con una risa. ¡Eso es verdad! Becky le lanzó una mirada que significaba no lo repitas. Pranot sonrió con esa expresión de quien acaba de encontrar una joya.
Me agradas. Nan aplaudió una vez. A mí también. A ver, Frin, dile algo tailandés. Dile hola o algo. Frin bebió un poco de café. Sawati. Nan sonrió. Eso sonó como algo dulce. Frin le dio la cabeza como si aceptara el cumplido. Becky sintió esa irritación familiar. Frin era demasiado cómoda en su piel. Becky no se permitía ser cómoda ni con su abrigo. Nan tomó un pedazo de croissant, sin preguntar, como si el croissant fuera propiedad pública. Ok, vamos a jugar un juego, anunció. Se llama verdad o patinaje. Si no respondes, tienes que hacer un twister en el pasillo. Pranot levantó una mano. Yo me niego. Mis tobillos piden descanso. Yuki sonrió. Yo acepto. Mi dignidad no morirá hoy. Nan apuntó a Becky. Primera pregunta. ¿Qué te gusta de patinar en pareja? Becky respondió sin pensarlo. La sincronía, la confianza, la precisión. Nan parpadeó. Eso fue increíblemente aburrido. Becky la miró, serena. Esa es la idea. Yuki soltó una carcajada. Nan, te presento a Becky, la única persona capaz de convertir confianza en amenaza. Nan señaló a Frin. Tu turno. ¿Qué te gusta de patinar en pareja? Frin se quedó un segundo mirando su café, como si la respuesta fuera música. Que no tienes que cargarlo todo sola. Becky sintió una punzada rara. No fue por la frase en sí, sino por cómo Frin lo dijo. Suave, simple, sin intención de impresionar. Nan se quedó quieta. Eso fue... Miró a Pranot. Increíblemente romántico. Pranot puso los ojos en blanco. Nan se volvió hacia Becky, conspiradora. ¿Ves? Frin es profunda. Tú eres... Buscó. Excelencia. Becky levantó la barbilla. La excelencia funciona. Frin sonrió apenas, como si ese orgullo le pareciera adorable. Becky lo notó, y por alguna razón, eso le molestó. Yuki, como siempre, encendió la mecha. Ok, siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes sería capaz de robarse algo del staff solo por diversión? Nan señaló a Frin inmediatamente. Ella. Pranot también la señaló. Ella. Frin levantó las cejas. Yo no robo. Nan se inclinó. Tú no robas. Objetos, lo sabemos. Yuki asintió, entendiendo la alusión y animándose a preguntar. ¿Cómo haces para mantenerte tan relajada? Incluso durante una competencia. No pienso en todo lo que puede salir mal, respondió Frin. Becky observó a Frin un segundo, la forma en que Frin solo respondía con calma, como si el juicio ajeno no la tocara. Becky habló antes de pensar. Eso debe de ser conveniente. Frin la miró. Conveniente. Ser así. No cargar consecuencias. Frin inclinó la cabeza estudiando a Becky. ¿Tú crees que si no cargas el gran peso, no tienes fuerza? No dije eso. Lo dijiste sin decirlo. Becky sintió que el pecho se le tensaba. Lo peor era que Frin sonaba relajada. No me conoces, dijo Becky. Tú tampoco. Becky sostuvo la mirada un segundo más. Algo en ella quiso ganar. Yo no vine a París a ser amigos, dijo Becky.
y esta vez su tono fue frío. Nan, sin saber que estaba jugando con dinamita, se rió. ¡Qué elegante! Becky se levantó con calma. Tengo calentamiento. Nan hizo un puchero. Pero todavía no te pregunté si eres celosa. Becky la miró estudiándola. No. Que tengas un buen día. Y se alejó. A unos metros, cerca del área de paso, Margaret Armstrong estaba de pie con un café en la mano. Becky no la vio al principio, pero Margaret sí vio a Becky. Vio su cuello más tenso, vio su paso un poco más rápido, vio el gesto mínimo en su mandíbula y su mirada contrariada. Margaret siguió con la mirada a la mesa donde Fryn aún estaba sentada, tranquila, y luego volvió a mirar a su hija. No sabía de qué habían hablado, ni necesitaba saberlo. Solo necesitaba registrar el efecto en su hija. Y eso para Margaret era suficiente. Pasillo de vestuarios. El pasillo hacia los vestuarios olía desinfectante y hielo húmedo. Era un corredor largo con puertas marcadas por países y ese sonido constante de patines contra piso de goma. Becky caminaba hacia el vestuario de Inglaterra cuando sintió la presencia de su madre detrás, como una sombra demasiado bien vestida. «Rebecca», dijo Margaret, suave. Becky se detuvo, no suspiró, no se giró con ansiedad. Se giró con postura. «¿Mamá?» Margaret no sonrió. Su expresión era la de alguien que ya tomó una decisión. «Te he visto en la cafetería. ¿Qué pasó?» Becky mantuvo la calma. «¿De qué hablas?» Margaret miró hacia el frente como si el pasillo fuera un escenario donde cada palabra debía sonar medida. «¿Qué te dijo esa chica?», preguntó. «Pon atención a tu concentración. No puedes...» Hizo una pausa apenas. «No puedes nuevamente salirte de tu eje». Becky sostuvo su mirada. «Estaré bien, madre». Margaret inclinó la cabeza con esa falsa ternura. «Rebecca, tú siempre dices estaré bien, pero el hielo no escucha frases. El hielo solo escucha errores». Becky apretó la mandíbula. Control total. «¿Y qué error cometí hoy, exactamente?» Margaret no respondió a eso. Hizo algo más peligroso. Cambió el foco. «Esa chica». Becky no parpadeó. «¿Qué chica?» Margaret dejó escapar una exhalación mínima, como si Becky estuviera fingiendo. «La que se comporta como si el mundo fuera un juego», dijo. Becky sintió el calor subiéndole al cuello, pero no lo mostró. «No entiendo qué tiene que ver ella». Margaret se acercó un paso. «Solo quiero que recuerdes que tú sí tienes reglas», dijo con calma, «y seguirlas es lo que te han traído hasta aquí». Becky sostuvo la mirada. «Lo sé, madre». Margaret asintió como si hubiera ganado. «Entonces concéntrate en eso. No entres en conversaciones inútiles». Antes de que Becky pudiera responder, una figura apareció desde el otro extremo del pasillo. Fryn, sola, caminando hacia los vestuarios de Tailandia, con la chaqueta abierta y el cabello recogido de forma imperfecta. Becky sintió que Margaret se tensaba, un pequeño cambio, casi invisible. Fryn vio a Becky, vio a Margaret. No se detuvo, pero Margaret habló, sin elevar la voz, como si estuviera diciendo algo normal.
Se espera de cada competidor que respete a otros y que no use artilegios para desconcentrar a los oponentes. Flynn alzó las cejas. ¿Artilugios? Algo que los saque de su centro, respondió Margaret. No es mi primera vez en una competencia, jovencita. Flynn sonrió apenas, pero su sonrisa no era burla, era defensa elegante. Yo no necesito artilugios para ganar una competencia, señora. Margaret la miró como si la apuntara con un arma. Las conversaciones con el oponente también distraen. Becky sintió la necesidad de intervenir. Becky dio un paso al frente, recta e impecable. «Mamá», dijo firme. Margaret giró hacia Becky, sorprendida por el tono. Becky no bajó la mirada. «Si estoy contrariada, es por mi entrenamiento, por mi rutina, por mi propio estándar, no por nadie». Flynn habló suave. «No sabía que teníamos que explicar conversaciones». Becky la miró con control frío. «No te estoy hablando a ti». Margaret apretó los labios, satisfecha por un segundo y queriendo agregar algo más. Pero entonces desde una puerta lateral apareció Pat. Pat caminaba con paso seguro, de alguien que ya ha estado en arenas más grandes, con ojos que no se dejan impresionar por títulos ni por apellidos. Miró a Margaret. La reconoció al instante, aunque su rostro no la delató del todo. Solo hubo un microintercambio, una sombra de memoria. «Margaret», dijo Pat, como quien saluda a alguien del pasado sin ganas de nostalgia. Margaret sostuvo la mirada. Su voz se volvió aún más pulida. «Pat». Becky sintió el aire tensarse. No sabía por qué, pero había historia ahí. Una vieja grieta bajo el hielo. Pat miró a Flynn de reojo, luego a Margaret. «¿Hay algún problema?» Margaret sonrió con cortesía impecable. «No, solo estoy recordando límites». Pat asintió, un gesto mínimo. «Los límites de Flynn los manejo yo». «¿Hizo algo que requiera ser expuesto a la Federación?» Margaret la observó como si evaluara el peso real de esa frase. «No creo que sea necesario». Pat dio un paso más cerca de Flynn. «Si usted tiene algo que decir sobre algún atleta de la comitiva de Tailandia», dijo Pat, «me lo dice a mí. Yo soy responsable». La palabra responsable cayó como una piedra. Margaret sostuvo la mirada. «Tus atletas no son niños». «Nadie dijo que lo fueran», respondió Pat tranquila. «Pero yo sí sé lo que pasa cuando alguien convierte el hielo en una deuda». Becky sintió que su estómago se apretaba. Esa frase había rozado algo que Becky nunca ponía en palabras. Margaret se quedó quieta un segundo, como si Pat hubiera tocado una herida que no se nombraba. Luego Margaret habló, más fría. «Siempre fuiste una desubicada, Pat». Pat sonrió apenas. «Y tú siempre fuiste...» Pat hizo una pausa corta, como si eligiera el filo exacto. «Ambiciosa, con el talento de los demás». Becky sintió que el pasillo entero estaba escuchando aunque nadie mirara. Flynn no dijo nada, solo observó, como si por primera vez entendiera que Becky no solo luchaba contra una rival en el hielo, sino contra una sombra vieja. Becky decidió cortar antes de que esto la devorara, como aprendió, como la entrenaron. «Gracias, Pat», dijo Becky sin ironía. «Mi madre y yo nos encargaremos de lo nuestro». Margaret giró hacia Becky sorprendida por el «nos encargaremos». Becky sostuvo su mirada. «Madre, vámonos». Margaret apretó la mandíbula,
pero no insistió. No allí, no frente a Pat. Margaret se dio la vuelta con un gesto elegante como si el pasillo fuera suyo. Becky caminó detrás sin prisa, sin correr, sin mostrar grietas. Pero antes de entrar al vestuario, Becky sintió la mirada de Frin sobre su espalda. Frin dijo muy bajo, para que solo Becky la oyera. Solo fue una conversación. Becky se detuvo un segundo. No respondió. Pero sus dedos se cerraron levemente alrededor de su botella, como si esa frase hubiera tocado un nervio vivo. Y detrás, Pat le habló a Frin con tono firme. «Frin, adentro, ahora». Frin obedeció, pero no con sumisión, con respeto. Nan apareció desde la puerta asomando la cabeza como un gato curioso. «¿Ya terminaron la escena intensa?», susurró. «Porque yo traje chismes». Para no desde adentro añadió: «¡Nan, por Dios!». Y por un segundo el pasillo volvió a respirar. Pero Becky, ya dentro del vestuario inglés, se quedó quieta frente a su locker, mirando su reflejo en el metal, impecable, controlada, y aún así contrariada. Capítulo 2. Guerra Fría Olímpica. La mañana en el Accor Arena tenía un orden cruel, horarios clavados, voluntarios guiando a las personas. El hielo era el mismo de ayer, pero el aire no. Hoy había cámaras probando ángulos, técnicos caminando con auriculares y ese murmullo que nace cuando un evento grande empieza a armarse. En la pantalla central, el cronograma brillaba con nombres, banderas y bloques de práctica. Gran Bretaña, Tailandia, Malasia, Canadá, Japón, Italia, Estados Unidos, Corea, Grupo A. Becky leyó el listado con el estómago tenso, no por miedo a compartir el hielo, eso era normal, sino por la sensación de que el día venía cargado de variables, y una variable tenía nombre: Frin. «Mira, mira», susurró Yuki a su lado, empujándola suave con el codo. «Nos tocó el Grupo A, el grupo de todas las personas que arruinan tu estabilidad emocional». Becky no sonrió, solo ajustó el cierre de su chaqueta. «No digas tonterías». «No son tonterías, es estadística. En ese bloque están Tailandia, Malasia y Canadá, que siempre trae parejas bonitas para desestabilizar al mundo». Becky miró el hielo. Oliver estaba unos metros más allá, calentando hombros con bandas elásticas. Victoria hablaba con un oficial técnico, revisando una lista. Margaret estaba cerca del borde, con un café en la mano y la mirada afilada de quien no cree en las mañanas suaves. Becky respiró. Control. La puerta de atletas se abrió y empezó a entrar más gente. Chaquetas con banderas, mochilas, protectores de cuchillas sonando contra el piso. El bloque era un pequeño planeta. La pareja japonesa pasó cerca, hablando en voz baja. La chica llevaba el cabello recogido con un lazo negro. El par italiano discutía sobre música, gesticulando con pasión. Los canadienses saludaron a los voluntarios con una familiaridad particular. Y entonces, el equipo de Malasia entró. Nita Rangman caminaba al frente, con una seguridad avasalladora. Tenía la clase de belleza que roba miradas. Su compañero, un chico alto y serio, la seguía cargando una bolsa con patines y ropa. Nita miró alrededor. Detectó caras conocidas y sonrió como si estuviera en una fiesta. «¡Ahí está!»,
murmuró Yuki encantada. La influencer del hielo. Becky no contestó, pero la tensión le subió apenas, como una cuerda que se estira. Yuki se inclinó más. Nan me dijo que Nita coquetea, elige a alguien con quien coquetear en cada temporada. Y cuando digo a alguien, incluso a gente que está casada, a gente que está en rehabilitación y probablemente a un juez si se descuida. Yuki, es información importante, Becky. Becky dejó el tema ahí y empezó a estirarse. No quería meter más nombres en su cabeza. Demasiado tarde. La puerta volvió a abrirse y entró Tailandia. Pat caminaba primero, impecable. La mirada de una ex campeona, postura envidiable. Nam venía detrás, ya sonriendo con ganas de causar problemas. Pranot llevaba una botella enorme y una expresión de si hoy muero, será por estrés. Y Frin entró como ayer, ligera, tranquila, sin el peso visible de la presión. Saludó a alguien del staff con un gesto breve y cuando cruzó la mirada con Becky, lo hizo sin detenerse. Becky sintió la punzada familiar, una especie de irritación mezclada pesadamente con curiosidad. Nan detectó a Yuki y se iluminó. ¡Yuki!, gritó, lo suficientemente alto para que medio pasillo volteara. ¡Hoy vengo con energía del caos! Yuki levantó la mano como si recibiera una celebridad. ¡Nan, amiga! Prano se acercó a la mesa de control de hielo, mirando el cronograma. Grupo A. Perfecto. Me encanta compartir hielo con 7 países. Nada me relaja más que un festival de cuchillas. Nan le dio una palmada en el hombro. Deja de dramatizar, Pranot. Piensa que es como un buffet. Yo odio los buffets. Frin no dijo nada, pero su boca hizo una curva mínima, un amago de sonrisa que apareció y desapareció. Becky lo vio. No quería verlo, pero igual lo vio. Victoria levantó la voz. Becky, Oliver, a hielo, en 3 minutos. Oliver se acercó, ya en modo atleta, serio, concentrado, ojos claros. ¿Lista? Lista. Margaret habló sin subir el tono, pero cada palabra que soltaba ya era pesada. Recuerda lo de ayer. No repitas el aterrizaje. Entra temprano al borde. Becky sostuvo la mirada. Sí, mamá. Margaret asintió, satisfecha. Becky se colocó los protectores, respiró y entró al hielo junto a Oliver. El grupo A se dispersó como aves, cada pareja a su rincón, cada entrenador a su borde, cada historia comenzando al mismo tiempo. El hielo de pronto fue una autopista compartida. Becky dio sus primeras vueltas con Oliver. Stroking, cambios de filo, velocidad. Su cuerpo reconoció el lenguaje y por algunos minutos la presencia de Frin fue solo un dato periférico, hasta que escuchó el primer aplauso. No era un aplauso masivo, era un aplauso espontáneo, humano, de esos que se escapan sin permiso. Becky giró un poco la cabeza. Frin y Pranot estaban ensayando una secuencia de pasos cerca del centro. Frin fluía, no se veía forzada, no se veía contenida. Sus movimientos parecían música antes que técnica. Un voluntario, sin darse cuenta, aplaudió 2 veces y sonrió. Pat lo miró como si el aplauso fuera un error de la federación. «Otra vez», ordenó Pat.
pero con más intención. No lo hagas bonito, hazlo verdadero. Fring giró, asintió y volvió a empezar. Becky sintió una punzada de frustración absurda. No con Fring, con el hecho de que Fring fuera la única que recibiera aplausos en práctica. No era lógico, pero bueno, tampoco importante. Y sin embargo ahí estaba, esa estúpida molestia. Oliver la miró. ¿Quieres que hagamos el twist live primero? Becky parpadeó, volviendo al presente. Sí. Trabajaron. Entrada, timing. Becky ajustó el borde con precisión. Oliver la atrapó con firmeza. Esta vez no hubo microerror. Aún así, Becky revisó mentalmente cada milímetro. En el borde, Victoria observaba con el ceño apenas fruncido. Margaret no parpadeaba. Becky bajó del lift y se obligó a sonreírle a Oliver. Bien. Oliver sonrió orgulloso. Muy bien. Margaret no aplaudió. Por supuesto, nunca lo hace. Becky sabía que era un premio que nunca alcanzará. Cerca del borde opuesto, el equipo canadiense practicaba. La chica cayó y se rió, sacudiéndose las manos. Su compañero la ayudó a levantarse y ambos sonrieron al entrenador, que les dijo algo con un tono amable. Era un ambiente completamente distinto. Becky no supo si sentir envidia o lástima. Yuki, desde la grada baja, le hizo señas. Respira. Becky siguió. El bloque avanzaba. Música de fondo en volumen bajo, técnicos probando audio, voces en distintos idiomas. Japón ensayaba entradas limpias. Italia trabajaba expresividad. Estados Unidos repetía un elemento hasta que se veía idéntico 3 veces. Corea pulía líneas. Y Malasia. Nita patinaba con una elegancia que parecía diseñada para la cámara. Cada giro era fotogénico. Cada parada tenía propósito. Y cuando Nita terminó una secuencia, miró hacia Tailandia, hacia Fring. Nita se impulsó con 2 strokes largos y se acercó. Becky lo vio desde lejos. No quería verlo, pero igual lo vio. Nita frenó junto a Fring con una facilidad que parecía coreografiada. Dijo algo con una sonrisa brillante. Fring, relajada, respondió con una frase corta. Nita tocó el brazo de Fring. Un toque ligero, casi casual. Nan desde el borde abrió la boca con entusiasmo. Pranot puso los ojos en blanco. Becky sintió un golpe de molestia. No sabía de dónde venía, solo que estaba ahí, molesto y tonto. Es su problema. Es su equipo. Es su distracción. Nada tiene que ver contigo. Y aún así, le molestó. Oliver, concentrado, no notó nada. ¿Vamos por la secuencia de pasos? Becky asintió, pero su mirada traicionera volvió al otro lado del hielo. Nita se inclinó un poco hacia Fring, demasiado cerca. Fring no retrocedió y tampoco se alejó. Se mantuvo patinando en el mismo punto, casi como si siguiera una línea neutral, algo que Becky no supo cómo interpretar. Nita dijo algo que hizo reír a Fring, una risa real. Becky sintió que se le endurecía el estómago. Becky, llamó Victoria, no pierdas el eje. Becky apretó la mandíbula, avergonzada. ¿Eso la distrajo? ¿Se notó esa distracción? Se obligó a concentrarse en la secuencia, pero ya no era igual. En una pausa,
mientras esperaba turno para pasar por el centro sin chocar con Italia, Becky escuchó la voz de Nan en el borde, demasiado alta. «Nita, deja de interrumpir a Frin. Tenemos competencia. No es un show de citas». Pranot se llevó una mano a la cara. «Nan». Nita se rió, sin culpa, y levantó la mano como saludando a su audiencia. Frin miró hacia el borde donde Nan estaba, con una mirada de gracias. Becky sintió una chispa de satisfacción absurda. Al menos Frin se incomodaba con tal espectáculo. Luego se dio cuenta de lo ridículo que era pensar eso. Margaret se acercó al borde junto al coach con un gesto. «Rebecca». Becky patinó hacia ella, el corazón aún medio fuera de ritmo. Margaret no perdió tiempo. «Tus brazos, en la entrada del lift, estuvieron rígidos». Victoria asintió, apoyando. «Relaja hombros, la tensión sube a la cara». Becky tragó saliva. «Entendido». Margaret bajó la voz un poco, mirada fija en su hija. «Y deja de mirar alrededor». Becky sintió un golpe de frío. «Estoy consciente del espacio». «No», dijo Margaret. «Estás distraída». Becky mantuvo la cara neutra, pero el pecho se le apretó. «No lo estoy, madre». Margaret la observó, como midiendo mentiras con una balanza. «No me discutas». Victoria cortó profesional. «Volvemos a la secuencia. Becky, Oliver, al centro, en 2 minutos». Becky asintió, se giró para volver al hielo, y en el giro, sus ojos se encontraron con los de Frin. Frin estaba a media distancia, patinando lento, esperando a Pranot. La mirada de Frin no era burla, tampoco desafío. Desprendía simpatía. Becky sintió el estómago hundirse un poco. Frin escuchó el cruce con Margaret, la tensión, el «no me discutas». Becky apartó la mirada de inmediato. Control. El bloque terminó con un anuncio. «Quedan 5 minutos». Parejas saliendo una por una, patinando hacia la puerta. Becky respiró aliviada. Estaba cansada, pero el cansancio era bueno. El cansancio apagaba pensamientos. Cuando salió del hielo, escuchó la voz de un periodista italiano cerca de la salida, hablando con una cámara pequeña. «Y hoy, en práctica, Tailandia mostró una fluidez impresionante. Gran Bretaña, técnica impecable». Becky quiso borrar esas palabras. Técnica impecable. Siempre sonaba así, sin alma. Yuki se acercó con una botella. «Estuviste tensa. Unos minutos», susurró. Becky la miró con severidad. «No». Yuki apuntó con la botella hacia el otro lado. «¿Fue por Nita?» Becky sintió la cara calentarse. «¿Por qué tendría que tensarme por ella?» Yuki la miró con ojos de sorpresa. «Ok, entonces, ¿qué hizo que tu cara se pintara británicamente roja?» Becky apretó la botella. «Yuki». «Ay, lo siento», susurró Yuki. «Solo digo, hoy te tensaste más de lo que admites». Becky no respondió, porque era cierto. El pasillo de bancas estaba más tranquilo después del bloque de práctica. La mayoría de los equipos ya se había dispersado. Algunos hacia los vestuarios, otros hacia fisioterapia, otros hacia las gradas donde entrenadores y oficiales hablaban en grupos pequeños. Becky se sentó en la banca de Inglaterra y empezó a revisar el video que su entrenador había enviado sobre la práctica de hoy. Oliver había ido con Victoria
a discutir la música del programa corto con el técnico de sonido. Él sabía cuándo dejarla sola. Ese era uno de sus talentos, no invadir los momentos en que Becky necesitaba espacio. Yuki también se había alejado un momento, arrastrada por Nan hacia la máquina de snack, con la excusa de te muestro algo del chat. Becky adelantó el video y allí estaba ejecutando la coreo con precisión y girando constantemente hacia el centro de la pista. Cada que Oliver marcaba un giro, el rostro de ella volvía a su distracción inicial al completar el movimiento. 1, 2, 3 y más veces. No quería verlo, pero allí estaba, la evidencia de que perdió concentración y que fue debido al espectáculo de Malasia. Respira frustrada. Margaret tenía razón. Y entonces, la voz de su madre llegó desde atrás. No me gustó tu actitud hoy. Becky levantó la vista. Margaret se detuvo junto a la banca. Tu cara dice cosas, aunque tú no hables. Becky apretó el borde de su chaqueta. Estoy concentrada. Concentrada no, tensa. Y la tensión te vuelve torpe. Becky alzó la vista controlada. No fui torpe. Estabas otra vez distraída. Becky tragó saliva. No era una conversación, era un recordatorio de poder. Mamá. Fue una práctica. Margaret inclinó la cabeza con una ternura fría. Las medallas no se ganan el día de la final, Rebeca. Se ganan en los hábitos. Becky sintió el viejo cansancio en el pecho. Lo sé. Margaret miró hacia el pasillo, hacia donde estaba Tailandia. Su tono se volvió más casual, más peligroso. Esa gente trae mucho ruido. Becky mantuvo el rostro neutral. Su ruido no me afecta. Margaret la observó largo rato, evaluando. Hoy sí te afectó. Becky apretó la mandíbula. No fue eso, mamá. Margaret se enderezó, cortando. No quiero verte mirando a nadie. No quiero verte reaccionando a nadie. Tu competencia es el hielo, no las personas. Becky sostuvo la mirada con altura. Entiendo. Margaret asintió, satisfecha por la obediencia. Se alejó. Becky dejó salir el aire lentamente. El silencio regresó por unos segundos. Luego se rompió con una risa conocida. Yuki y Nan venían caminando juntas, cada una con algo en la mano. Nan traía una bolsa de gomitas, Yuki un café. No entiendo por qué sigues defendiendo el café francés, decía Nan. Sabe a tristeza filtrada. Porque es elegante, respondió Yuki. El café elegante sabe triste. Nan vio a Becky en la banca y se iluminó. ¡Perfecto! Yuki la miró de reojo. No hagas nada. No estoy haciendo nada, dijo Nan demasiado rápido. Se acercaron. Becky, saludó Yuki, suave. ¿Sobreviviste? Becky asintió. Sí. Nan levantó la bolsa de gomitas. Premio por los geniales que se vieron todos hoy. Becky negó con la cabeza. No, gracias. Nan se encogió de hombros. Más azúcar para mí, claro. Yuki tomó un sorbo de café y miró alrededor con aparente distracción. Oye, Nan, dijo en tono casual. ¿Ifrin? Pensé que estarían todos aquí.
Becky levantó una ceja. ¿Por aquí? Nan miró alrededor con teatralidad. Sí, cerca de... señaló vagamente la pista. Su zona favorita del universo. Yuki intentó contener la risa. Becky las observó a ambas. Sabía que algo les causaba gracia, pero no tenía energía para investigarlo. Unos segundos después, alguien salió del pasillo de vestuarios. Frin. Llevaba el cabello todavía húmedo en la nuca y una toalla doblada sobre el hombro. Caminaba tranquila, revisando algo en su teléfono. Cuando levantó la vista, vio a Becky. Se detuvo. Nan se aclaró la garganta. ¡Ah, Frin! Justo estábamos hablando de personas perdidas. Frin miró a Nan. No estaba perdida. Bueno, dijo Nan, pero ahora estás encontrada. Yuki se levantó. Creo que yo necesito ir a revisar algo con Oliver. Nan también se levantó. Y yo tengo una misión con las gomitas. Las dos se alejaron con una velocidad sospechosa. Desde la noche anterior, si habían estado escribiendo en el chat, el tema era inevitable. La enemistad que parecía haberse instalado entre las dos patinadoras y la inquietante posibilidad de que esa tensión empañara toda la temporada del campeonato. Entre mensajes, casi sin declararlo abiertamente, llegaron a la misma conclusión. No permitirían que una rivalidad tan pequeña les robara algo tan grande como la oportunidad de vivir el campeonato, conocer a los otros atletas y dejar que esos días fueran algo más que competencia. Becky las vio alejarse. Sus ojos siguieron sus pasos por un instante, con una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Y ahora qué estará tramando Yuki?, murmuró. Frin dejó escapar una risa breve, apenas un soplo. No lo sé, respondió encogiéndose de hombros con ligereza, pero Nan está claramente en lo mismo. Después de eso, el silencio volvió a acomodarse entre ellas. Frin permaneció de pie frente a la banca, lo suficientemente cerca para conversar, pero sin invadir el espacio de Becky. Durante un momento ninguna habló. El hielo crujía a lo lejos bajo las cuchillas de otros patinadores. Finalmente Frin rompió el silencio. Tu madre es intensa. La frase cayó con la sencillez de algo que no pretendía ser cruel, pero tampoco era amable. Becky levantó la mirada lentamente. También es mi entrenadora. Frin asintió con un pequeño gesto, como si una pieza acabara de encajar. Eso explica algunas cosas. Becky entrecerró los ojos. ¿Qué cosas? Frin se encogió de hombros apoyándose contra la baranda cercana. Por ejemplo, ¿por qué patinas como si el hielo fuera un examen? Becky se enderezó. Porque lo es. Frin negó suavemente. No exactamente. Apoyó los antebrazos sobre la baranda y miró hacia la pista. Un examen termina. Esto no. Becky apretó los dedos sobre la bota del patín. No todos tenemos el lujo de patinar relajados. Frin volvió a mirarla. Esta vez ya no había burla en su expresión, solo una atención nueva. No estoy relajada, dijo con calma. Solo no dejo que otras personas patinen por mí. La frase golpeó de lleno. Becky no respondió. Entendía perfectamente lo que Frin estaba diciendo, y esa comprensión le resultaba incómoda. Frin la observó un instante más. Luego su tono cambió ligeramente, más tenue. Además, si fueras completamente perfecta, sería bastante aburrido competir contigo, ¿sabes? Becky parpadeó. ¿Perdón? Los labios de Frin formaron una sonrisa inocente. Necesito alguna esperanza de ganar. Becky la miró.
Era claramente una broma torpe, pero honesta. Un intento, algo suave, de romper la tensión. La sorpresa apareció en el rostro de Becky por un instante. No necesitas esperanza, dijo finalmente. Eres buena. Frin inclinó la cabeza. Gracias. Hubo un segundo de calma. Un momento poco común en una competencia. La rivalidad se aflojó apenas lo suficiente para dejar pasar algo parecido a la cordialidad. Creo que... intentó seguir Becky, pero fue entonces cuando apareció Nita. ¿Frin? Su voz era cálida y segura. Nita se acercó con pasos elegantes y una sonrisa brillante. Cuando llegó a la banca, ni siquiera miró a Becky. Su atención estaba enfocada en Frin. Te estaba buscando, dijo. Creo que oí a Pat buscándote. Frin asintió. Voy en un minuto. Pero Nita no se movió. Se inclinó ligeramente hacia ella. Tu secuencia de pasos hoy estuvo increíble. Gracias. Si sigues así, el resto vamos a tener que competir por el segundo lugar. En ese momento Becky se puso de pie. Nita ni siquiera notó el movimiento. Seguía hablando con Frin. ¿Quieres entrenar mañana un rato antes del bloque? Mi compañero siempre llega tarde. Frin parecía un poco incómoda, aunque lograba disimularlo. No sé aún qué me agendó Pat para mañana. Nita apoyó una mano en su brazo con ligereza. Bueno, revísalo y avísame. Para entonces Becky ya caminaba hacia el pasillo. No hizo ruido, ni interrumpió. Simplemente se fue. Frin percibió el movimiento por el rabillo del ojo. Alzó la mirada justo cuando Becky doblaba la esquina. Algo pequeño la incomodó. Nita seguía hablando. Además, París de noche es increíble. Algunos del circuito vamos a salir después de la práctica. Suena bien, respondió Frin con cortesía automática. Pero su atención ya no estaba allí. Estaba en el pasillo vacío donde Becky había desaparecido. Finalmente Nita se despidió con una sonrisa luminosa. Nos vemos luego, ¿sí? Y entonces se fue. Frin permaneció un segundo más junto a la banca. Luego caminó hacia el pasillo. No estaba segura de por qué. Solo sabía que Becky se había ido algo molesta. Cuando dobló la esquina, la encontró a unos pocos metros, ajustando la correa de su bolsa deportiva. Becky se giró al escuchar los pasos. Sus ojos volvieron a esa expresión controlada que parecía usar como armadura. ¿Sí? Frin se detuvo frente a ella. Se interrumpió algo que estaba por decir antes. Becky negó suavemente con la cabeza. No se interrumpió nada, corrigió. Me interrumpieron. Siguió ajustando la correa de su bolso, aunque ya estaba perfectamente en su sitio, como si necesitara algo que hacer con las manos. Pero no recuerdo qué iba a decir, añadió después. Tampoco me importa. Tiró ligeramente de la correa una última vez. Lo único importante aquí es lo que pasa en la pista. Frin dudó un segundo. Luego habló. No dejes que tanta disciplina te convierta en una estatua, Becky. Becky frunció el ceño. No sabes de qué hablas. Frin sostuvo su mirada. Tal vez no. Un segundo de silencio se instaló entre ellas. Luego añadió con calma. Pero cuando patinas, lo noto. Becky apretó la correa de su bolsa. ¿Qué notas? Frin no suavizó la respuesta. Que patinas.
como si tuvieras miedo. El aire entre ellas se volvió espeso, casi inmóvil. Becky dio un pequeño paso hacia atrás. No tengo miedo. Frin inclinó ligeramente la cabeza. Entonces disculpa. Estoy equivocada. Becky la observó durante un largo momento, como si buscara una respuesta que no terminaba de encontrar. Al final, levantó la bolsa del suelo. Nos vemos en la competencia, Frin. Y se fue. Frin permaneció un momento más en el pasillo, pero su mente ya no estaba allí. Sin quererlo, comenzaron a volverle imágenes de la temporada pasada. Becky terminando una rutina impecable, apenas recuperando el aliento, mientras su madre, como sombra, se inclinaba sobre ella señalando errores imperceptibles. Frin lo había visto más de una vez, demasiadas en realidad. La forma en que Becky asentía en silencio, los hombros rígidos, como si cada palabra fuera otra capa de presión sobre el iceberg que aún presionaba su cuerpo. En ese entonces no había pensado mucho en ello. Era común en el circuito. Los entrenadores exigían, los atletas resistían, pero ahora esos recuerdos volvían con más peso, y ver que todo parecía repetirse en una nueva temporada, quizás incluso peor, le producía una incomodidad difícil de explicar. Era una sensación sin nombre, una inquietud persistente, y sin entender del todo por qué, Frin sentía una extraña necesidad de acercarse a Becky, como si en esa calma tan perfectamente controlada hubiera algo que no podía seguir allí. En la esquina del corredor, Nan y Yuki observaban desde detrás de una máquina de bebidas, como si aquel rincón se hubiera convertido de pronto en el mejor palco del lugar. Nan se inclinó un poco hacia Yuki y susurró: ¿Viste lo mismo que yo? Hay química. Definitivamente sí. Nan sonrió con satisfacción. Esto va a ser divertido. Yuki negó lentamente con la cabeza. Esto va a ser un desastre. Y por alguna razón, esa posibilidad parecía inquietarlas a ambas. Becky caminaba con las palabras de Frin todavía invadiéndole los pensamientos. Patinas como si tuvieras miedo. La odiaba por haberlo dicho. La odiaba porque su piel podía sentir el peligro cada vez que se acercaba. Y la odiaba, sobre todo, porque una parte de Becky, la parte que nunca tenía permiso para hablar, quería volver sobre sus pasos, girarse y preguntarle: ¿por qué me miras? Pero Becky no hacía preguntas. Becky ganaba. Becky mantenía el control. Y aún así, bajo la superficie de toda esa disciplina impecable, una curiosidad inesperada y bastante molesta había comenzado a abrirse paso. Capítulo 3. París. Dormía. La ciudad parecía respirar lentamente detrás de las ventanas del hotel, iluminada por una lluvia tenue que caía sobre las calles vacías. El sonido del agua, golpeando los balcones, era hipnótico. Pero Becky no dormía. Había pasado 1 hora mirando el techo, luego 2. Ahora ya ni siquiera intentaba cerrar los ojos. El reloj digital sobre la mesa marcaba 2:17 a.m. y cada segundo parecía más pesado que el anterior. Se giró sobre la cama enredando las sábanas alrededor de sus piernas.
Respira hondo. Nada. Otra vez. Nada. La habitación del hotel estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta. Cuando el silencio se hacía así de denso, su mente empezaba a llenarse de pensamientos que no quería escuchar. La rutina, los saltos, el fastidio en su muñeca, los gestos de su madre desde las gradas. Su mente volvió a la secuencia, revisando silenciosamente lo que su cuerpo debía obedecer. Presión limpia del filo interior, peso en la cadera izquierda, espalda larga, mirada fija hacia el extremo de la pista, no cerrar demasiado el brazo derecho, abdomen firme, brazo cerca del torso, no apresurar el impulso, empuje desde el tobillo, salto, rodilla extendiéndose, mirada arriba, encontrar el punto de referencia en el techo, rotar rápido, brazos pegados, muslos tensos, mantener el eje, aterrizar. Rodilla flexible, pecho abierto, no dejar caer el hombro. Otra vez, entrada, mirada. Becky mentalizaba en dónde sostener la atención, dónde soltarla, hacia dónde dirigir la mirada para que el cuerpo recordara el camino correcto en el aire. Seguía memorizando la rutina con el mapa invisible del propio cuerpo. Si el filo del patín se inclinaba 1 milímetro más de lo debido, imperdonable. Becky cerró los ojos. Su respiración empezó a volverse irregular. No pasará, susurró en voz baja. Pero su pecho se tensó. Otra vez la escena. Y entonces apareció otra imagen. Una que no tenía nada que ver con la rutina. Unos ojos oscuros, una sonrisa tranquila. Esa voz suave. Nadie lo notó. Becky apretó los ojos. ¿Por qué seguía pensando en ella? ¿Por qué su cerebro volvía a ese momento una y otra vez? No tenía sentido. Era su rival, nada más. La segunda temporada en la que coincidían en el circuito internacional. Sí, había oído hablar de Frin antes, bastante. Su nombre aparecía cada vez más seguido en las listas de clasificación y se habían cruzado en algunas competencias menores los últimos años, pero nunca habían hablado, ni una sola palabra, ni siquiera un saludo formal en la zona de calentamiento. En realidad Becky siempre había pensado que Frin apenas hablaba inglés, porque en el pasado cuando estaba con su equipo hablaba únicamente en tailandés, siempre rápido, musical, imposible de seguir. Becky recordaba haberla visto desde lejos más de una vez, riendo con Nan, escuchando a su entrenadora, moviéndose entre su equipo con una naturalidad que a Becky siempre le había parecido demasiado relajada. Pero ahora caía en algo. Frin hablaba inglés y lo hablaba bien, muy bien. Claro, fluido, sin esfuerzo. Entonces, ¿por qué nunca antes habían cruzado palabra? Becky frunció el ceño en la oscuridad, pero eso no era la pregunta que realmente le estaba incomodando. La pregunta era otra. ¿Por qué ahora ella se permitía esa cercanía? Becky abrió los ojos. Esa parte era lo que no tenía sentido. No eran amigas, ni siquiera conocidas. Eran rivales, competidoras directas. ¿Quién se creía que era Frin para hablarle así, para corregirla así, para observarla? Becky apretó la mandíbula. Ella jamás permitía este tipo de libertades. A nadie, ni siquiera a Oliver. Y Oliver, incluso la interacción con él, no se dio de inmediato. No fue fácil, pero lograron hacer que funcione, lograron destacar. Antes de él, Becky había tenido otra pareja de competencia. Cada práctica se sentía como empujar una puerta cerrada. No había química, no había escucha. Y peor aún, Becky no lo soportaba.
No soportaba su manera de tocarla, de corregirla. No soportaba esa falsa cercanía que trataban de lograr. Perdieron tanto tiempo en fabricar complicidad donde no existía. Todo con él se sentía impuesto, artificial. La ruptura de esa dupla había sido inevitable. Con Oliver fue distinto. No mejor desde el principio, solo distinto. Oliver aprendió cuándo hablarle, cuándo no tocarla, cuándo ofrecer ayuda y cuándo retirarse. Tuvo que entender que Becky no funcionaba con improvisaciones emocionales ni con acercamientos. Trabajar con él fue un proceso largo, lento, controlado, a pesar del empuje constante de su madre. La conexión vende puntos y atrae sponsors, decía Margaret. Si no transmiten algo en el hielo, los jueces no lo sienten. Había aprendido a construir esa cercanía con Oliver, como se construye una coreografía, paso por paso, ensayo tras ensayo. Al principio, ni siquiera calzaban del todo, pero la necesidad de seguir compitiendo, la presión de la temporada, la insistencia de Margaret y la paciencia disciplinada de Oliver terminaron haciendo lo suyo. Oliver fue saltando valla tras valla, con cuidado, sin romper nada. La relación más cercana con un atleta de hielo era con Oliver, y aún así habían líneas que él jamás cruzaba. Había costado tanto que ahora le resultaba absurdo pensar en Fryn. Fryn simplemente actuaba como si los límites no existieran. Y eso era exactamente lo que volvía todo más desconcertante. Fryn no pedía permiso. Simplemente aparecía y hablaba, y la miraba como si ya supiera cosas de ella. ¿Quién se creía que era? Becky se pasó una mano por el rostro, pero otra pregunta empezó a abrirse paso en su cabeza, más incómoda, más difícil de ignorar. ¿Alguna vez alguien había interactuado con ella así? No como rival, no como entrenador, no como pareja técnica, no como su madre, sino como persona. Becky se quedó quieta. El pensamiento la tomó desprevenida, porque la respuesta era simple. No, nunca. Nada en su vida la había preparado para alguien como Fryn, para esa facilidad, para esa libertad, para esa forma de moverse por el predio como si el hielo no fuese el desafío. Su pecho volvió a tensarse. El aire en la habitación parecía demasiado pesado. Su respiración empezó a desordenarse. Otra vez no. Becky se levantó de golpe. Sabía exactamente qué hacer cuando su cabeza empezaba a volverse a un lugar peligroso. Entrenar, moverse, agotar el cuerpo hasta que la mente dejara de hablar. Se puso el abrigo deportivo, tomó sus llaves y salió de la habitación en silencio. El pasillo del hotel estaba vacío. Las luces eran tenues. Todo el edificio dormía. Perfecto. 15 minutos después, estaba entrando por la puerta lateral del Accor Arena. El guardia de seguridad apenas levantó la vista. ¿Entrenamiento nocturno otra vez? Becky asintió. No explicó nada. El hielo estaba oscuro cuando entró. Solo una fila de luces encendidas sobre la pista. El lugar parecía inmenso a esa hora, silencioso, sagrado. Se sentó en el banco y empezó a ponerse los patines con movimientos automáticos. Las manos aún le temblaban un poco. Apretó los cordones, más fuerte, hasta que el cuero se ajustó firmemente alrededor de sus tobillos. Cuando finalmente se puso de pie y pisó el hielo, algo dentro de su pecho empezó a calmarse. El hielo siempre la entendía. Empujó suavemente y se deslizó hacia el centro. El sonido del filo cortando la superficie blanca
Fue limpio y relajante. Perfecto. Otra vuelta. Tomó más velocidad. El aire frío contra su rostro despejó su cabeza. Su respiración empezó a estabilizarse. 1, 2, 3 giros. Saltó. Aterrizó. Otra vez. Más rápido. Más alto. Otra vez. Hasta que el movimiento empezó a quemarle los músculos. Hasta que el ruido en su cabeza empezó a apagarse. Hasta que solo quedó el sonido de sus patines surcando el hielo. Y su respiración tomó aire despacio, llenando los pulmones. Y lo dejó salir en una exhalación lenta, poco a poco. Entonces, un filo diferente. Becky se detuvo. Su cuerpo se tensó. Giró lentamente y la vio. Frin estaba parada en la entrada de la pista, con un abrigo largo y el cabello oscuro cayendo sobre los hombros. La luz tenue del hielo hacía que sus ojos parecieran aún más profundos. Durante unos segundos ninguna de las dos habló. El silencio era tan delicado que parecía romperse si alguien respiraba demasiado fuerte. Frin inclinó ligeramente la cabeza. No sabía que la pista estaba reservada, dijo con voz baja. Becky se giró un poco, evitando su mirada. No lo está. Frin se deslizó hasta el borde del hielo y continuó patinando. Sus movimientos eran tranquilos, sin prisa, como si el tiempo dentro de la pista se moviera a otro ritmo. Entonces puedo usarla también. Becky no respondió. Frin comenzó a quitarse el abrigo. Sus manos se movían con calma, con esa elegancia distraída de quien está acostumbrada al hielo. Becky no quería mirarla, pero su mirada volvía. El cabello oscuro recogido detrás de una oreja, la línea suave de su mandíbula, las manos largas doblando el abrigo mientras seguía deslizándose con pequeños impulsos sobre los filos. Había algo en la forma en que se movía que parecía fácil, natural. Frin flexionó las rodillas inclinándose y acercándose al hielo para dejar el abrigo junto al borde de la pista. Cuando sus manos soltaron la tela, permaneció agachada un instante más. Sus dedos se deslizaron sobre la superficie helada, apenas rozándola mientras seguía moviéndose, deslizándose despacio. No era la primera vez que Becky la veía hacer eso, acariciar el hielo. Frin se incorporó, avanzó hacia el centro de la pista y empezó a patinar. No entrenando ni practicando saltos, solo patinaba. Su cuerpo se movía con una libertad que Becky nunca había visto en una pista. Movimientos delicados, el torso relajado, una curva amplia, un giro suave que parecía nacer sin esfuerzo. Había algo hipnótico en su manera de moverse, sin tensión ni cálculo, solo placer. Frin giró lentamente y la miró. ¿Siempre entrenas a las 2 de la mañana? Becky cruzó los brazos. ¿Siempre haces preguntas inútiles? Frin sonrió. No era una sonrisa burlona, era tranquila. A veces. Se deslizó un poco más cerca. Estabas respirando muy rápido cuando llegué. Becky se tensó. No es asunto tuyo. Frin no respondió de inmediato. Solo la miró un momento. Su mirada no tenía juicio. Eso era casi peor.
A veces, dijo finalmente. A veces el hielo ayuda. Becky no respondió. Había verdades tan simples que resultaban imposibles de discutir, y esa era una de ellas. Fring metió una mano en el bolsillo de su pantalón. Sacó un auricular. Llevaba el otro puesto. El que acababa de sacar había estado guardado en su bolsillo. Escucha esto. Becky frunció el ceño. Estoy bien, gracias. Fring se acercó un poco más. Solo un segundo. Becky dudó. No quería acercarse. No quería compartir nada con ella. Fring ajustó el auricular de su propio oído. Y el otro lo sostuvo frente a Becky. Confía en mí. Sin saber por qué, Becky tomó el auricular. Lo colocó en su oído. La música era suave, un piano lento, casi como respiraciones convertidas en sonido. Fring empezó a moverse. Un giro, un deslizamiento largo. Luego, extendió una mano hacia Becky. Ven. Becky dudó, pero el hielo ya estaba bajo sus pies, y la música, extrañamente, encajaba con el ritmo de sus movimientos. Se deslizó, primero rígida, controlada, pero Fring patinaba a su alrededor con movimientos amplios y ligeros. Más suave, murmuró. Becky frunció el ceño. No estoy bailando. Fring sonrió. Lo sé. Se acercó, demasiado cerca. Su mano tocó brevemente el brazo de Becky para corregir la posición. El contacto fue breve, pero Becky sintió el calor incluso a través de la tela. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente entendiera por qué. Fring retiró la mano lentamente. Becky inhaló. El aroma de Fring era suave, algo limpio, tal vez jabón, tal vez el hielo. Estoy bien. No se siente así. Fring volvió a acercarse. Esta vez colocó suavemente sus manos en los hombros de Becky. Así. El contacto fue más largo. Becky sintió el calor de sus manos, el ritmo de su respiración. Algo en su pecho se movió de una forma completamente inesperada. Fring inclinó ligeramente la cabeza, observando. Eres mitad tailandesa, ¿verdad? Becky parpadeó. Sí. Fring sonrió un poco. Lo escuché. Sus ojos recorrieron brevemente el rostro de Becky, con curiosidad. Tal vez por eso me resultas familiar. Becky sintió algo extraño en el estómago, algo cálido, algo peligroso. No somos amigas. Fring rió suavemente. Lo sé. Pero no se alejó. El silencio volvió. Solo el sonido del hielo. La música suave en el auricular compartido. Sus respiraciones mezclándose en el aire frío.
Frin deslizó su mano hacia la muñeca de Becky, la misma que había visto castigarse en las bancas. ¿Te duele? Becky intentó retirarla, pero Frin sostuvo su mano con suavidad. Quisiera que la trates bien. Becky la miró, y por primera vez no había sarcasmo en sus ojos. Necesito que funcione, y a veces no lo logra, soltó Becky. Frin la observó un momento largo. Luego soltó su mano lentamente. Funcionaría mejor si la acaricias. Becky soltó una pequeña risa, pero esta vez no era amarga, y Frin la miró con sorpresa, porque esa risa era hermosa. Becky pudo darse cuenta de que por primera vez en días estaba respirando profundamente. Sonrió. La música seguía fluyendo en el auricular compartido. Un piano lento, notas que parecían caer sobre el hielo como nieve suave. Becky todavía sentía la mano de Frin cerca de su muñeca. El recuerdo del contacto seguía vibrando bajo la piel. Frin la observaba, no con la mirada calculadora de un rival, ni con la curiosidad burlona que solía mostrar durante el día. Era algo distinto, algo mucho más tranquilo. El silencio se instaló entre ellas otra vez. La música continuaba. Las luces de la arena eran tenues, creando reflejos suaves sobre el hielo. Sus sombras se alargaban sobre la superficie blanca. Frin levantó ligeramente una mano. Prueba algo. Becky cruzó los brazos. Frin inclinó la cabeza con una pequeña sonrisa. Es un experimento. Becky la miró durante unos segundos. Algo en su interior quería decir que no, pero algo más profundo. Estaba curioso. Solo un minuto, dijo finalmente. Frin extendió su mano. Becky dudó. Luego la tomó. Sus dedos se encontraron sobre el hielo frío. La mano de Frin era cálida, sorprendentemente cálida y firme. Relaja los hombros, murmuró Frin. Becky rodó los ojos, pero lo hizo. Ahora solo deslízate conmigo. Frin comenzó a moverse. Un deslizamiento lento. No era una secuencia de competición. Era algo mucho más simple, más humano. Sus cuerpos avanzaron paralelos sobre el hielo, unidos solo por sus manos. Becky sintió algo extraño. Su cuerpo quería ajustar cada movimiento con precisión técnica, pero Frin no seguía ese ritmo. Sus movimientos respiraban. El hielo crujía suavemente bajo los patines. Frin se acercó un poco más. Escucha la música, susurró. Becky asintió y cerró los ojos un segundo. Las notas del piano parecían flotar dentro de sus oídos. Cuando volvió a abrirlos, Frin estaba más cerca, mucho más cerca. Su cabello oscuro se había soltado un poco, cayendo sobre su cuello. Una hebra se movía suavemente con cada respiración. Becky sintió un impulso extraño, un deseo repentino de acomodarla detrás de su oreja. La idea la sorprendió y soltó la mano de Frin. Frin no pareció molestarse y se deslizó detrás de ella. Becky sintió el movimiento antes de verlo. Un instante después, las manos de Frin se apoyaron suavemente sobre su cintura. No apretaban,
solo guiaban. Así es más fácil mantener el equilibrio, dijo Frin. Becky inhaló lentamente. El calor de las manos de Frin atravesaban la tela. Podía sentir su respiración cerca, demasiado cerca. Su cuerpo reaccionó con una tensión distinta. No era la tensión del entrenamiento, era otra cosa. Frin la impulsó suavemente hacia adelante. Los patines comenzaron a moverse al mismo ritmo, sus cuerpos deslizándose juntos. El hielo reflejaba sus siluetas como un espejo distorsionado. «No mires el hielo», murmuró Frin cerca de su oído. Becky obedeció. Sus cuerpos se movían en una línea larga. Luego Frin cambió la posición. Una mano permaneció en su cintura, la otra tomó su brazo. Becky reaccionó por instinto. «Tu centro está demasiado bajo», dijo. Frin dejó escapar una risa suave. «Sabía que ibas a corregirme». Becky se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho, pero Frin no se detuvo. En cambio, ajustó ligeramente su postura. Becky giró apenas el rostro hacia atrás para mirarla. «Sí, mucho mejor», respondió devolviendo rápidamente la mirada al frente. «Un poco más de extensión en la cadera». Lo dijo más por lo que sentía en el movimiento que por lo que alcanzaba a ver. Frin obedeció. El cambio fue inmediato. Su cuerpo se alargó sobre el hielo con más elegancia. Becky sintió algo extraño, una pequeña y silenciosa satisfacción, y no entendía por qué. «¿Ves?», dijo Frin. «También puedo aprender». Con un giro suave, Frin se deslizó hacia adelante hasta quedar frente a Becky. Ahora patinaban cara a cara, avanzando lentamente sobre el hielo, muy cerca. Sus ojos se encontraron. Becky notó entonces algo que nunca había visto con tanta claridad. Los ojos de Frin tenían pequeños reflejos dorados bajo la luz. No eran completamente negros. Eran cálidos, vivos. Frin también la estaba observando. Y no solo su rostro, su postura, la manera en que sus hombros se tensaban antes de cada giro, la precisión casi obsesiva de cada movimiento. Frin sonrió levemente. «Ahora entiendo por qué nunca te caes». Becky arqueó una ceja. «¿Eso es un cumplido?» «Sí». «Qué raro». Frin rió. La risa resonó suavemente en el espacio bajo la arena. «Ven». Esta vez la tomó de ambas manos y cambió el ritmo. El movimiento se volvió más cercano, más complejo. Sus cuerpos comenzaron a moverse en armoniosa sincronía, danzando sobre hielo. Frin asumió la posición de guía, una mano en la espalda baja de Becky, la otra sosteniendo su mano. El contacto era constante, pero delicado, como si ambas fueran conscientes de lo frágil de ese equilibrio. Se deslizaron juntas, un giro, una curva profunda. Frin impulsó ligeramente el movimiento. Becky se inclinó hacia atrás, sus cuerpos formando una línea larga sobre el hielo, el equilibrio perfecto entre elegancia y belleza. Becky sintió la mano de Frin sosteniéndola firmemente. La confianza del gesto la sorprendió. Cuando volvió a levantarse, estaban mucho más cerca. Sus rostros a pocos centímetros. La música continuaba. Frin no se movió, tampoco Becky.
Sus respiraciones se mezclaban en el aire frío. Becky notó el aroma de Frin, su perfume mezclado con el aire helado. Era agradable, demasiado agradable. Su pecho comenzó a latir con fuerza. ¿Miedo? ¿Ansiedad? No, era otra cosa. Algo nuevo. Algo que su cuerpo parecía entender mejor que su mente. Frin inclinó ligeramente la cabeza. Estás pensando demasiado. Frin levantó su mano lentamente. Apartó suavemente un mechón del cabello del rostro de Becky, pero el contacto envió una corriente inesperada por la piel de Becky. Sus dedos se quedaron allí un segundo más de lo necesario, y Becky lo sintió, cada milímetro. Frin también lo sintió. Las notas finales, un último movimiento. Frin la llevó hacia un giro lento. Sus cuerpos se acercaron aún más hasta quedar pegadas. La posición final de esa danza. Los brazos de Frin rodearon suavemente la espalda de Becky. La mano de Becky descansaba sobre su hombro. Sus rostros muy cerca, sus respiraciones mezcladas. El silencio volvió a llenar la arena. La canción terminó. Becky parpadeó y la realidad regresó de golpe. El calor, la cercanía, la manera en que su cuerpo estaba reaccionando. No solo eso, también su corazón. Todo, demasiado. Se separó abruptamente. Tengo que irme. Frin parpadeó, sorprendida. Becky. Pero Becky ya estaba deslizándose hacia el borde de la pista. Sus movimientos eran apresurados y rígidos. Se quitó los patines rápidamente. Su corazón seguía latiendo demasiado fuerte. Cuando levantó la mirada una última vez, Frin seguía en el centro del hielo, observándola. Becky salió de la arena, sin mirar nuevamente atrás. Frin se deslizó al borde de la pista y permaneció inmóvil durante varios segundos. El silencio de la pista era absoluto. Miró el hielo donde habían patinado. Sus huellas aún marcaban las curvas. Frin levantó lentamente su mano y la observó. La misma que había sostenido la cintura de Becky. Aún podía sentir el calor de su cuerpo. Sonrió suavemente. Vaya. Miró hacia la salida por donde Becky había desaparecido. Eso fue interesante. Desde las gradas más altas de la arena, una figura observaba en silencio. Oliver. Sus ojos se estrecharon levemente. Lo que acababa de ver no le gustó. Nada. Esa noche, los tres regresaron a sus habitaciones y ninguno pudo dormir, porque algo había cambiado, algo pequeño, pero imposible de ignorar. La grieta ya estaba abierta. Capítulo 4. Equilibrio. El amanecer apenas comenzaba a deslizarse entre los edificios cuando la Accor Arena despertó con el sonido grave de las primeras máquinas pulidoras recorriendo la pista. Las cuchillas metálicas dejaban detrás una superficie impecable, lisa como un espejo recién formado. El hielo reflejaba las luces del techo en un blanco casi azul. En pocas horas, esa pista se convertiría en una vitrina. 8 países, 8 parejas. Las semifinales, la danza sobre hielo, comenzaría. Y mientras el hielo terminaba de pulirse, los primeros equipos empezaban a entrar al edificio. Los equipos comenzaron a aparecer poco después de las 8. Chaquetas con banderas bordadas en la espalda, fundas negras colgando del hombro con los patines asomando por la cremallera, entrenadores hablando en voz baja, repasando detalles. Margaret fue una de las primeras en entrar.
Su paso era confiado, cada movimiento parecía calculado. Su traje blanco no tenía una sola arruga y su cabello recogido competía con lo liso de la pista. No observaba el lugar como lo haría una madre, lo examinaba. Su mirada recorrió las pantallas, los logos que cubrían las barandas. «Este año hay más sponsors», murmuró. Victoria, la entrenadora de Becky, revisaba el horario oficial dentro de su carpeta. Siempre aparecen cuando los Juegos Olímpicos empiezan a acercarse. Margaret observó el hielo unos segundos más. «Becky debe brillar hoy». Victoria no levantó la mirada. «Becky siempre brilla. Hoy tiene que conquistar». Desde el vestuario llegaba el sonido seco de cuchillas chocando entre sí. El vestuario estaba lleno. Algunas parejas hablaban, otras repetían pasos en seco sobre el suelo de goma, pero Becky estaba en silencio, sentada en la banca. Sus dedos tiraban de los cordones de sus patines. Oliver estaba frente a ella. «¿Dormiste?» Becky asintió apenas. «Lo suficiente». Oliver se apoyó en la pared cruzando los brazos. «Eso suena a no». «No vine a dormir», dijo Becky sin levantar la mirada. Él no insistió. Aún no lograba entender lo que había visto la noche anterior. Todo en esa escena lo inquietaba. Becky patinando con Frink, su rival. La misma persona que Becky mencionaba con una mezcla de indiferencia y fastidio. Oliver llevaba años patinando con ella y nunca la había visto comportarse y bailar así con nadie. Miró a Becky un momento más, pero decidió no decir nada. No era el mejor momento. Dentro de poco enfrentarían la pista. Para entonces, el público ya comenzaba a llenar las gradas. Los murmullos subían y bajaban como olas suaves mientras las cámaras de televisión se encendían. Al otro lado de la pista, Frink estaba apoyada contra la baranda. Observaba el hielo. No parecía nerviosa, ni siquiera especialmente concentrada. Solo estaba allí, mirando la pista. Pranot estiraba cerca de ella, pero de vez en cuando la observaba de reojo. Frink no sabía estar tan callada antes de competir. Se acercó un poco. ¿Sucede algo? No lo sé. No estoy segura de si sucede o no. Pranot levantó una ceja. Vamos, Frink, te he visto entrar más tranquila con coreografías mucho más difíciles. Le dio un pequeño empujón con el codo. Además, si te caes hoy, Nita seguirá igual de enamorada de ti. Frink soltó una risa corta. No estoy preocupada por Nita. Ah, entonces sí estás preocupada por algo. Frink no respondió. Desde el otro lado de la pista, Becky los observaba. En realidad observaba a Frink. El cabello oscuro recogido, los brazos cruzados, la postura relajada. Frink levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, solo un instante, pero fue suficiente para que el estómago de Becky se tensara brevemente. Frink inclinó apenas la cabeza. Una sonrisa empezó a dibujarse en su boca, pero desapareció cuando Becky giró la mirada hacia otro lado como si no la hubiera visto. Las 8 parejas entraron al hielo para el calentamiento oficial. La pista se llenó de movimiento. Cuchillas trazando curvas rápidas, giros de práctica, elevaciones cortas. Oliver tomó la mano de Becky. Entrada diagonal. Ella asintió. Se deslizaron hacia el centro. Primer giro. Perfectamente sincronizados. Oliver la levantó por 7 breves segundos. Becky extendió el dorso, los brazos largos, formando la línea exacta que Victoria siempre exigía. Desde la baranda, Victoria observaba. «Bien», murmuró. Margaret no respondió.
pero sus ojos estaban en otra parte de la pista. Frin acababa de lanzar un salto de práctica y había aterrizado con demasiada facilidad. Cuando el calentamiento terminó, las parejas regresaron al área común detrás de la pista. Era el momento final para aflojar un poco la tensión. Algunos patinadores bebían agua apoyados contra la pared. Otros revisaban sus teléfonos y otros repetían movimientos con los ojos cerrados. Un patinador italiano se dejó caer en una banca. Siempre olvido lo tenso que es este momento. El canadiense que estaba a su lado soltó una risa. Eso es porque el hielo no perdona. Un estadounidense se unió. Esperemos sobrevivir. Una de las chicas señaló hacia un grupo de representantes que observaba las pantallas gigantes. Miren, todos esos son sponsors. El patinaje es un negocio enorme. El japonés negó con la cabeza. No, es un deporte. Desde la baranda donde estaba apoyada, Frin levantó la mirada. El patinaje es arte. Algunos giraron hacia ella con agrado. Los deportes solo miden puntos, continuó. Los negocios solo calculan dinero. Sus ojos pasaron un momento por la pista vacía. Pero lo que hacemos ahí, eso es arte. Nita apareció detrás del grupo y dio unos pasos hacia Frin. Entonces, es el arte de la seducción, dijo mirándola a los ojos. El grupo soltó algunas risas. El italiano agregó coquetamente: Nita, tu arte es derretir el hielo. Las risas continuaron, hasta que alguien preguntó: ¿Y para ti, Rebecca? Las miradas se movieron hacia ella. ¿Qué es el patinaje? Becky miró la pista. Luego respondió con calma: es excelencia. Cerró los ojos un momento, inclinando ligeramente la cabeza con gracia. El canadiense sonrió. Ahora entiendo su elegancia, señorita Rebecca. Hizo un pequeño ademán teatral. Nita volvió a mirar a Frin, pero el arte de la seducción sigue siendo más divertido. Becky no respondió. Volvió la vista hacia la pista. La voz del presentador llenó la arena. Representando a Gran Bretaña, el público aplaudió. Becky y Oliver entraron al hielo. En la cabina de transmisión, los comentaristas comenzaron a hablar. Aquí tenemos a los mejores de Gran Bretaña, dijo uno de ellos. Una de las parejas más consistentes de la temporada. Exactamente, respondió su compañera. Técnicamente impecables. La pregunta siempre ha sido si podrán emocionar a los jueces. La música comenzó. Un violín rápido. Becky y Oliver se deslizaron por la pista dibujando curvas en perfecta sincronía. ¡Excelente entrada!, comentó el narrador. Observa la velocidad que mantienen. Y esos filos son profundos, muy limpios, comentó otro. Oliver la elevó en el primer lift. Gran estabilidad, dijo la comentarista. Becky tiene una línea corporal extraordinaria. La rutina avanzó con precisión. Giros rápidos en un pie, transiciones. El axel, el salto más antiguo y difícil en el patinaje artístico. Y ahí está, dijo el narrador. Rotación limpia, aterrizaje sólido. El público aplaudía, desbordante. Cuando terminaron, la arena respondió con una ola de aplausos. Impecable, comentó la comentarista. Muy sólido. Sí, pero me pregunto si el panel buscará un poco más de riesgo artístico. Desde la baranda, Victoria murmuró: demasiado control.
Margaret seguía mirando la pantalla. Sin control, no se ganan medallas. Becky y Oliver salieron de la pista sonriendo, mientras el público lanzaba flores al hielo. La arena volvió a oscurecerse. Un foco de luz se encendió en la entrada. Representando a Tailandia, Frin y Pranot salieron tomados de la mano, sonriendo. «Ah, esa es una pareja interesante», dijo la comentarista. «Muchísima energía en el hielo, muy diferente al estilo británico». La música comenzó. Un piano con ritmo rápido al inicio y una suave melodía tailandesa pulsó. Desde el primer movimiento la pista pareció cambiar. «¡Mira esa velocidad!», dijo la comentarista. Pranot levantó a Frin en una rotación en el aire. El público murmuró: «¡Wow! ¡Eso es impresionante!». Frin descendió y lanzó un salto limpio. ¡Hermoso aterrizaje! Los pasos se sucedían rápidos, fluidos. Ambos se sonreían al encontrarse en cada transición. «Eso es conexión real», dijo el narrador. «No se puede fingir algo así». Cuando terminaron, la arena explotó. Aplausos, gritos. Pat dejó escapar el aire. «Eso fue precioso». Nan levantó las manos. «Eso fue arte, coach». Pat sonrió y luego giró hacia el marcador. El número tardó un segundo en aparecer, pero todos en el equipo sabían que había sido una gran presentación. Con el paso de las horas, la Accor Arena se había calmado, dejando los pasos aislados de los últimos equipos que aún no se habían marchado. En el pasillo exterior de los vestidores, Becky estaba apoyada contra la pared. Su bolso deportivo descansaba en el suelo, junto a sus pies. Tenía las manos escondidas detrás de la espalda, atrapadas entre su cuerpo y el muro frío, la cabeza inclinada ligeramente hacia atrás y los ojos cerrados. Durante unos segundos el pasillo continuó en silencio, hasta que unos pasos suaves se acercaron. Frin apareció desde la esquina y al verla se detuvo. No dijo nada de inmediato, solo la observó un momento. «¿Estás bien?». La voz fue tranquila. Becky abrió los ojos. No se movió de la pared. «Sí». La respuesta salió corta, sin mostrar aspereza, pero tampoco invitando a continuar. Frin caminó un poco más cerca. «Pensé que ya te habías ido al hotel». Becky soltó una pequeña exhalación por la nariz. «Todavía no». Miró hacia el fondo del pasillo. «Mi madre está hablando con unos sponsors». Hizo una pausa breve. «O persiguiéndolos. Cualquiera de las dos cosas». Frin dejó escapar una risa suave. «Eso suena entretenido». Becky cerró los ojos otra vez por un segundo. Cuando los abrió, Frin seguía allí. Se había apoyado en la pared, observándola con esa mezcla de curiosidad y diversión. «Supongo que te veré en nuestro entrenamiento más tarde», dijo Frin. Becky frunció apenas el ceño. «¿Entrenamiento?». Frin iba a responder cuando otra voz apareció en el pasillo. «¡Ah, aquí estás!». Yuki apareció caminando con 2 carpetas bajo el brazo. Al ver a Frin levantó una ceja. «Vaya», miró a Becky, luego a Frin. «¿Estoy interrumpiendo una negociación internacional?». Frin sonrió. «Relájate, Yuki. Rebeca solo está practicando su pose dramática contra la pared». Yuki miró a Becky. Le sale bastante bien». Becky recogió su bolso del suelo. «Gracias por el análisis técnico». Yuki levantó las carpetas. «Victoria me pidió que te trajera esto antes de que desaparecieras». Becky las tomó. «Gracias, Yuki». Yuki miró a Frin otra vez. «¿Y tú? ¿No deberías estar celebrando tu programa?». Frin se encogió de hombros. «No hay celebración hasta ganar la medalla». «¡Qué intenso!».
esperanzador. Yuki soltó una risa. Miró a Becky. ¿Nos vamos al hotel? Becky negó. No, debo esperar a Margaret. Yuki puso los ojos en blanco. Entonces la cafetería es mejor que esperar en un pasillo. Flynn se separó de la pared. Bueno, supongo que te dejo con tus sponsors. Becky no respondió. Flynn comenzó a caminar hacia la salida del pasillo, pero cuando llegó a la esquina, se detuvo. Giró la cabeza. Miró a Becky una última vez. Por cierto, Becky levantó la vista. Flynn sonrió apenas. Los entrenamientos son mucho más interesantes cuando no hay público, pero no todos pueden seguir ese ritmo. Luego desapareció por el pasillo. Becky se quedó quieta unos segundos más, mirando hacia la esquina por donde Flynn había doblado. ¿Qué fue eso?, preguntó Yuki asomándose un poco para mirar en la misma dirección. Algún traumatismo acumulado, dijo ajustándose la correa del bolso al hombro. Debe haber recibido demasiados golpes en la cabeza, intentando compensar esa técnica que todavía le falta. Yuki soltó una pequeña risa. Becky empezó a caminar hacia la salida del pasillo. Vamos, Yuki. El silencio de la pista a esa hora de la noche resultaba reconfortante. Becky ya estaba patinando, pero antes de llegar a la Corarena había dado más vueltas de las que pudiera contar y finalmente se había decidido a llegar a la pista. En realidad, su intención era sencilla: dejarle claro a Flynn que aquello de entrenar juntas no existía, que si necesitaba ajustar algo, tenía a Pat para eso. Y además, ¿no era ya suficientemente afortunada con tener a una campeona olímpica como entrenadora? Pensaba aclararle a la tailandesa que lo de la otra noche había sido solo una coincidencia, un momento extraño que no iba a repetirse. Y Flynn tenía que entenderlo bien. Entonces, ¿por qué no había llegado aún? Nadie había dicho que el encuentro fuera a las 2 de la madrugada. Simplemente lo había supuesto, le pareció lógico. Pero Flynn no estaba. Becky frenó en seco en el centro de la pista. Tal vez había imaginado demasiado. Quizás había interpretado un comentario casual como algo que no era. Dios, ¿seré tan tonta? Se giró para salir del hielo. Pero entonces la vio. Flynn estaba de pie en la entrada de la pista. No la había escuchado llegar. Becky se dio cuenta de que había estado tan atrapada en sus propios pensamientos que no había podido percibir nada más. ¿Desde cuándo estaba ahí? Flynn había dejado su bolso sobre una de las bancas junto a la baranda. Se movió hacia ella con calma, dejando que el hielo la deslizara. Pensé que no vendrías, dijo con ligera sorpresa en su voz. Becky aceleró para dirigirse a la salida. Ya me iba. Flynn hizo un giro rápido y antes de que Becky alcanzara la goma, le sujetó la mano. Acabo de llegar. ¿Y ya estás huyendo? Becky miró la mano que la retenía. No estoy huyendo. Flynn inclinó la cabeza en un gesto de rendición. Tardé un poco en salir, sin que nadie me viera, añadió con ligereza. Nan no quería irse de mi habitación. Becky levantó la mirada hacia ella. No te pedí explicaciones. Flynn se quedó en silencio un segundo. Era cierto. ¿Por qué le importaba tanto lo que Becky pensara? Si se iba, ¿qué importaba? Pero sí importaba. Desde la noche anterior, desde ese baile improvisado,
No hubo un minuto en el que hubiera podido sacar de su cabeza ese momento. Cada vez que pensaba en el hielo, veía a Becky moviéndose junto a ella. Recordaba cómo sus movimientos parecían encontrarse con los suyos instintivamente. Incluso durante su presentación con Pranot ese día, algo había estado fuera de lugar. No era Pranot, era ella. Se había sentido desconectada. Y esa sensación hipnótica estaba allí otra vez. En el momento en que sostenía la mano de Becky, Becky intentó retirarla. Frink no la soltó. «Pero quiero dártelas», sentenció. Becky levantó la mirada. «¿Qué?». Frink sonrió ligeramente. «Las explicaciones. Y además, estás aquí». Becky retiró su mano. «Tú dijiste que era un entrenamiento». Frink se deslizó hacia atrás, alejándose hacia el centro de la pista mientras seguía mirándola. «Sí», se impulsó en una curva lenta. «Y lo es». Luego añadió con una sonrisa que tenía algo de provocación. «Aunque no esperaba que fueras tan obediente». Becky se tensó de inmediato y se impulsó hacia el centro del hielo. «Confundes disciplina con obediencia». La sonrisa de Frink se amplió. Comenzó a dibujar un círculo alrededor de Becky. «Eso explica muchas cosas». Durante unos segundos, patinaron sin hablar. El sonido de sus patines era lo único que llenaba el edificio. Frink rompió el silencio. «Tu programa hoy». Becky levantó una ceja. «¿Qué pasa con él?». Frink se deslizó frente a ella. «Fue perfecto». Becky esperó. «Tu compañero también estuvo perfecto», añadió Frink. Becky empezó a moverse en la misma órbita que Frink había trazado. Se sincronizaron muy bien. Luego, con aparente casualidad, Frink agregó: «Él siente algo por ti». Los ojos de Becky bajaron un instante hacia el hielo. «¿Tú sientes algo por él?». Becky continuó patinando. «No creo que eso tenga relación con entrenar». Frink inclinó la cabeza. «Claro que sí». Se acercó un poco más. «Conocerse. ¿Recuerdas?». Hizo un pequeño gesto entre ambas. «Es el primer paso para bailar con alguien». Becky sonrió con un desafío visible. «¿Y quién dijo que quiero bailar contigo?». Frink no perdió el ritmo. «¿Tú y Oliver están juntos?». Becky esquivó la pregunta. «¿Y tú?». Frink soltó una pequeña risa. «¿Pranot?». Se encogió de hombros. «Digamos que no somos compatibles». «¿Por qué?». Frink respondió con la misma calma. «Porque a él no le gustan las chicas. Y a mí no me gustan los chicos». Becky frenó en seco. Durante un instante se quedó mirando el hielo. Había escuchado bien, no era algo que debería sorprenderle. Había conocido entrenadores gays, algunos patinadores también, a Yuki, quien había tenido novios y novias, pero nunca había pensado en esa posibilidad aplicada a una chica que competía contra ella. Volvió a impulsarse. Su órbita se volvió más amplia. «Entonces tú y...». Cuando su trayectoria volvió a cruzarse con la de Frink, terminó la frase. «Y Nita no es solo un juego». «A Nita le gusta coquetear», respondió Frink. «Pero no estamos juntas». Se acercó un poco más. Becky sintió una mezcla extraña. Alivio y después confusión por sentirse aliviada. «Oliver y yo solo somos compañeros en la pista». Becky aceleró su deslizamiento. Frink sonrió y la siguió al mismo ritmo.
Cuando volvió a quedar frente a ella, extendió una mano. «Ven». Becky la miró. Fring movió ligeramente los dedos. Becky ya no dudó como la noche anterior. Tomó su mano. Fring tiró suavemente de ella y comenzaron a deslizarse juntas. «No hagas trampa», dijo Fring. «Deja de pensar». Becky soltó una pequeña risa. «Eso debe ser fácil para ti». Fring la guió en un giro colocando una mano en su cintura. El movimiento fue ligero, sin peso. «Ese es tu problema», dijo Fring. «Relájate». La voz de Fring quedó cerca de su cuello. «No muerdo». Becky se tensó aún más. Fring se deslizó con ella, acercándose más. «No luches conmigo». Becky no sabía cómo reaccionar. Una parte de ella quería discutirle. La otra quería seguir su ritmo. Durante unos segundos patinaron así, muy cerca, demasiado cerca. Becky podía sentir la respiración de Fring y poco a poco su cuerpo dejó de responder con rigidez. «¿Ves?», susurró Fring. Fring deslizó sus brazos alrededor de la cintura de Becky. Becky apoyó las manos sobre las de ella. Sus impulsos se sincronizaron. Una corriente eléctrica recorrió su espalda. No era molesto, no era incómodo. Era distinto. Algo que subía por su columna como una chispa demasiado rápida para examinarla. ¿Se suponía que esto se sintiera así? Su mente trató de ordenar la sensación de inmediato, como hacía con cada movimiento sobre el hielo. Equilibrio, precisión. Pero aquello no obedecía a ninguna de esas reglas. El contacto de las manos de Fring no era fuerte, ni siquiera firme, y aún así su cuerpo reaccionaba como si alguien hubiera estado cambiando la gravedad del lugar. Victoria había hablado muchas veces de conexión. Oliver repetía siempre la misma palabra durante los entrenamientos: química. Becky nunca había entendido del todo a qué se referían. Para ella, bailar era una cuestión de sincronización. Tiempo, ángulos, impulsos correctos en el momento exacto. Nada más. Pero ahora algo no estaba siguiendo la técnica. Podía sentir la respiración de Fring cerca de su cuello, el calor de su cuerpo a través de la tela, la presión ligera de sus manos alrededor de su cintura, demasiado cerca, y aún así no quería apartarse. Química. No era una técnica, era una reacción. Algo que no podía medirse ni controlarse, algo que se propagaba por el cuerpo sin que la mente pudiera detenerlo. «Más rápido», dijo Fring. La voz llegó cerca de su oído, provocando un estremecimiento que bajó hasta su cuello y continuó inquietando todo su cuerpo. El agarre de Fring se aflojó un poco mientras el giro las desplazaba sobre el hielo. Cuando el movimiento terminó, quedaron demasiado cerca. Becky tardó un segundo en darse cuenta de lo que acababa de pasar. No lo había planeado. Había seguido el estremecimiento en su cuerpo, había seguido a Fring, y esa idea pequeña al principio empezó a crecer dentro de su cabeza. Durante unos segundos había dejado que el centro de gravedad fuera otra persona, y no había sido un error. Había sido agradable, inquietantemente agradable. El pensamiento apareció antes de que pudiera detenerlo. El calor que Fring dejó en su espalda no desaparecía. Las manos de Fring aún estaban cerca. Su respiración seguía llegando a su cuello en intervalos cortos. Todo su cuerpo parecía más despierto de lo normal. Los músculos, la piel, incluso la forma en que el aire entraba en sus pulmones. Algo en su pecho empezó a latir más rápido. Había patinado rutinas más exigentes sin que su respiración cambiara así. Entonces la idea volvió. Química. Durante años le habían repetido que el patinaje no era solo técnica, que el público necesitaba ver algo más,
Oliver insistía en que el hielo respondía distinto cuando dos personas realmente se encontraban en el movimiento. Becky siempre había escuchado esas palabras con paciencia educada, pero nunca las había entendido, hasta ahora. Porque ahora su cuerpo estaba reaccionando exactamente a eso, a Frin. El pensamiento llegó con una claridad incómoda, no al hielo, no al movimiento, a Frin, a la forma en que la había sostenido. La sensación volvió a recorrerle la espalda. Placer. La palabra apareció con una nitidez alarmante y detrás de ella llegó otra. Miedo. La respiración de Becky se volvió más corta, miedo angustiante y profundo, algo que empezaba a abrirse paso dentro de ella como exponiendo una grieta, porque si aquello era placer, entonces no estaba relacionado con el entrenamiento. Control, Rebeca. La voz de Margaret apareció en su memoria con una claridad casi irritante. Las medallas llegan con disciplina, las distracciones arruinan carreras. El latido en su pecho se aceleró. Su mente empezó a conectar ideas demasiado rápido, la sensación en su cuerpo, el hecho de que no había querido apartarse, el hecho de que todavía no quería hacerlo y la certeza de que algo dentro de ella estaba disfrutando perder ese control. Las luces del estadio parecían demasiado brillantes, la pista demasiado grande. Becky dio un paso atrás. Necesitaba detenerse, necesitaba recuperar el control. Necesito sentarme. Su voz salió más baja de lo que esperaba. Frin soltó su cintura de inmediato y la siguió hasta la entrada de la pista, sin decir nada. Becky pisó la goma, se quitó la chaqueta y se sentó en la banca. Comenzó a retirarse los patines. Necesito aire. Frin se acercó. ¿Qué está mal? Becky negó con la cabeza, pero su respiración no podía convencer a nadie. Solo un momento, por favor. Frin retrocedió un paso. ¿Puedo llamar a un médico? Yo, dijo buscando su celular en el pasillo de su bolso en el suelo. No. La respuesta salió demasiado rápido. Frin la observaba sin apartar la mirada. Becky cerró los ojos un segundo. Solo es un mareo. Pero no era un mareo. Placer. La palabra recorría su mente y su cuerpo. La sensación de las manos de Frin en su cintura. Su voz. Frin guardó el teléfono. Fue un día largo, ¿verdad? Suspiró. No debía hacerte venir. Becky tomó su chaqueta. Tú no me hiciste venir. Se levantó lentamente. Yo quise hacerlo. Será mejor que descanses, dijo Frin. Seguía parada frente a ella, demasiado cerca. Te acompañaré a tu habitación. Becky la miró. Si Margaret llega a verte conmigo, pensará que me secuestraste o me hiciste algo. Frin levantó una ceja. ¿Lo hice? Becky no pudo evitar una pequeña sonrisa. Sí, agobiarme con tus fallas técnicas. Frin soltó una risa. ¿Fue eso? Bajó la voz un poco. ¿O simplemente no pudiste seguir mi ritmo, Gran Bretaña? Becky sintió la respuesta idónea, subiendo hasta su lengua, pero no la dijo. Frin inclinó la cabeza, sorprendida por el silencio, y por primera vez desde que se habían conocido, Becky parecía haber perdido totalmente el equilibrio. Capítulo 5. Bajo la superficie del hielo. Semifinales, Grupo B. Las cámaras de televisión ya estaban encendidas. Los comentaristas probaban micrófonos. En los pasillos del estadio se movían representantes con acreditaciones doradas colgando del cuello. El torneo había entrado en su segunda fase y todo parecía un poco más grande. Más público, más cámaras, más ojos atentos a cada detalle sobre el hielo. El segundo día de semifinales siempre tenía ese aspecto, el momento en que la competencia dejaba de ser una promesa y empezaba a convertirse en realidad.
Becky llegó a la arena poco antes de las 10 de la mañana. Oliver caminaba a su lado. Victoria avanzaba algunos pasos delante de ellos, revisando el horario de entrenamiento. Margaret ya estaba instalada en uno de los palcos. Conversaba con 2 patrocinadores que observaban la pista mientras tomaban café. Su postura era relajada, confiada, como si ganar la final fuera un hecho inevitable. «Anunciaremos el compromiso antes de la final», decía Margaret, con una serenidad calculada. «Generará exactamente el tipo de atención que necesitamos». Uno de los hombres sonrió con aprobación. «2 atletas talentosos, comprometidos», comentó. «Amor, disciplina, sacrificio». El otro asintió. «El público adora esas historias». Margaret inclinó ligeramente la cabeza. Desde el otro lado de las gradas, Becky veía la escena sin participar en ella. Estaba sentada algunos escalones más arriba, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza ligeramente inclinada. No escuchaba realmente las conversaciones a su alrededor. Su mente seguía atrapada en la conversación del desayuno. Aquella mañana, mientras removía distraídamente el café en su taza, había anunciado la idea, con la naturalidad de quien propone un ajuste menor en una coreografía. Un compromiso con Oliver. Una solución perfecta, según su madre, para resolver la falta de química que los jueces seguían mencionando en sus evaluaciones. Un compromiso que de un solo movimiento podía conquistar al público, atraer patrocinadores y emocionar al jurado. Oliver había sentido con facilidad, demasiada facilidad. Eso fue lo que más desconcertó a Becky. Margaret llevaba años moviendo piezas en su carrera como si se tratara de una partida de ajedrez. Nada de aquello debería sorprenderla, y aún así, un compromiso. La palabra seguía resultándole extraña, incómoda, especialmente porque Oliver llevaba meses deslizándose hacia un lugar ambiguo en su vida. A veces parecía actuar como un compañero de pista, otras veces como algo más. Interrumpía conversaciones cuando algún chico se acercaba a ella, aparecía en su casa sin previo aviso, se quedaba más tiempo del necesario después de los entrenamientos. Margaret jamás había mostrado incomodidad ante eso. Al contrario, lo invitaba a cada reunión familiar con la excusa de fortalecer el vínculo entre ellos. «La cercanía se nota en el hielo», decía siempre. «El público lo percibe». Aquella mañana, Becky había intentado resistirse. «Hemos dedicado años a esa coreografía, mamá», dijo con cuidado. «Nada va a fallar. No veo por qué necesitamos anunciar algo que no es real». Margaret ni siquiera dudó. «Rebecca, la única razón para no anunciarlo sería que estuvieras comprometida con alguien más, y eso claramente no está ocurriendo». Becky apretó la cuchara entre los dedos. «¿Y después qué? ¿Diremos que terminamos y seguiremos patinando como si nada? ¿No dañaría eso nuestra imagen?». Margaret la miró con la paciencia de quien cree estar explicando algo evidente. «Esto es una historia bien gestionada, nada más». Luego añadió con firmeza: «Es una jugada ganar-ganar». Becky volvió la mirada hacia Oliver. «¿Y tú?», preguntó. «¿No hay nadie a quien esto pueda afectarle?». Oliver se encogió de hombros. «No tengo tiempo ni ojos para nadie que no seas tú en la pista, Becky». «Oliver, nosotros...». «Basta», interrumpió Margaret. Su voz no se elevó. No lo necesitaba. «Hemos trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Estamos a un paso de conseguirlo. No veo ningún problema en anunciar un compromiso». Becky sintió que algo se tensaba dentro de su pecho. «¡Pero no es verdad!», exclamó finalmente. «No he dedicado mi vida al patinaje para que necesitemos inventar un compromiso para agradar al jurado».
Margaret suspiró. No entiendo cuál es el problema, Rebeca. Ya he hablado con varios patrocinadores. Esto no está en discusión. Becky cerró los puños sobre la mesa. Luego se levantó de golpe. Disculpen. Su voz era fría. Se me quitó el apetito. Y salió del comedor. Ahora, sentada en las gradas del Accor Arena, el recuerdo seguía pesado sobre ella. Oliver parecía ajeno a todo aquello. Observaba la pista con interés, mientras los equipos del Grupo B comenzaban a calentar. Los coreanos estuvieron increíble ayer, comentó. Ese lift final fue brutal. Becky asintió sin entusiasmo. Sí, pero su mente no estaba en Corea. Estaba en la palabra compromiso. Oliver la observó de reojo. ¿Es tan terrible anunciar un compromiso conmigo? Becky no dudó. Sí. Oliver frunció el ceño. ¿Por qué? Porque no es verdad. ¿Y si lo fuera? Becky se enderezó en su asiento y lo miró directamente. ¿Por qué lo sería? Oliver mantuvo la vista fija en el hielo. Mis sentimientos no te son ajenos, Becky. Ella había notado las señales desde hacía tiempo, pero nunca le habían dicho en voz alta. Yo no siento lo mismo, Oliver. Él dejó escapar una pequeña risa sin humor. No lo sientes, porque todo lo que ves son jueces y medallas. Se giró hacia ella. Pero cuando ganemos, tendrás tiempo para ver lo que podríamos tener. Becky negó lentamente. No funciona así. ¿Cómo lo sabes? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Becky sintió un pensamiento atravesarle la mente. La pista vacía de la noche anterior. Las manos de Fring en su cintura. El vértigo. Apartó la idea de inmediato. Solo lo sé, dijo. Oliver la observó con atención. Notó el gesto automático de Becky rascándose la muñeca. Sabes que algo con ella tampoco funcionará, ¿verdad? Becky levantó la mirada, sorprendida. Oliver ya estaba de pie. Sería tu ruina profesional. Respiró hondo. Y la de ella también. Su voz se suavizó apenas. Miró a Becky intensamente a los ojos. No arruines lo que nos ha costado tanto conseguir. No ahora. No por algo así. Luego se alejó. Segundo día de semifinales desde París y el Grupo B promete un nivel técnico altísimo. Exacto, mucha velocidad en giros y transiciones. Será interesante ver quién logra sumarse hoy a los semifinalistas. Las voces de los comentaristas se mezclaban con el eco del estadio y el murmullo del público que comenzaba a llenar las gradas. Oliver apenas las escuchaba. Había dejado a Becky sentada escalones arriba, mirando con esa expresión distante que siempre adoptaba cuando algo en su cabeza empezaba a girar demasiado rápido. Él empezó a bajar las gradas, las manos apretadas contra los bolsillos del pantalón. Por primera vez en años había dicho algo sobre sus sentimientos, algo que no formaba parte de una coreografía de Victoria ni de una estrategia de Margaret. Y Becky simplemente había respondido no. Con esa calma fría que utilizaba para corregir un error técnico en medio de un entrenamiento. No funciona así, Oliver. Las palabras seguían resonando en su cabeza. Oliver bajó otro escalón. El hielo brillaba bajo las luces del estadio. Allí era donde siempre había entendido a Becky. En la pista, en los entrenamientos interminables, en la precisión de cada giro. Allí ella era perfecta. Y ahora
Oliver sintió algo cerrarse en su estómago, porque Becky no había dicho simplemente que no lo amaba. Había dicho algo peor. Había dicho que nunca lo había sentido. Ni una vez. Después de años entrenando juntos, después de años construyendo una pareja que los jueces describían como impecable, Oliver bajó los últimos escalones con el pulso acelerado. No es verdad, pensó. No podía ser verdad después de todo lo compartido. Algo había cambiado en Becky. Ella jamás había rechazado ninguna de sus atenciones, no hasta ahora. Algo había alterado el equilibrio que siempre había existido entre ellos. La imagen apareció en su cabeza con una claridad desagradable. La patinadora tailandesa. Fring. La manera en que se movía en la pista como si todo le perteneciera, como si esa medalla ya tuviera su nombre. Oliver había notado la forma en que Becky la miraba. Había creído que solo era curiosidad deportiva, pero ahora Becky hablaba de sentir cosas que nunca había sentido antes, y lo decía después de haberla visto esa noche junto a la tailandesa. Fring acercándose a ella y Becky sintiéndola de una forma diferente. Oliver sintió como algo oscuro empezaba a crecer dentro de su pecho. Claro, era una estrategia. Una forma de desestabilizar al equipo inglés antes de la final. Esa chica estaba compitiendo también fuera de hielo. Juegos mentales, provocaciones, distracciones. Fring sabía exactamente lo que estaba haciendo y Becky estaba cayendo en ello. Oliver apretó la mandíbula. El pensamiento le provocó un ardor incómodo en el estómago. Porque no se trataba solo de la competencia, se trataba de Becky, de todo lo que habían construido juntos, de los años de entrenamiento, de cada caída, de cada madrugada sobre el hielo. No iba a dejar que alguien llegara ahora y destruyera todo. Oliver atravesó la última fila de asientos y se dirigió hacia el pasillo que conducía a los vestuarios. Necesitaba aire, necesitaba salir de allí. El eco de los comentaristas se fue apagando a su espalda mientras caminaba hacia la salida del área principal de la pista. Entonces los vio. Fring, Pranot, Pat entraban por el corredor de atletas que conectaba con el estadio. Ahí estaba la causa de todo. Oliver no lo dudó. Será mejor que te alejes de ella. La frase salió directa hacia Fring. Oliver se estaba acercando hasta obstaculizarle el paso. Sus manos se cerraron en puños a los lados del cuerpo y por un instante pareció que iba a avanzar un poco más. Pranot lo vio, reaccionó al instante y se colocó entre ambos. Normalmente era un chico gentil, de modales tranquilos y una sensibilidad que muchos no esperaban encontrar en un atleta. Pero al ver a Oliver avanzar de ese modo hacia ella, algo más apareció en su mirada, un filo más áspero, más protector. ¿Qué demonios te pasa? Algunas personas alrededor comenzaron a mirar. Oliver no bajó la voz. He visto muchas formas de intentar desestabilizar a la competencia, dijo, pero esta es nueva. Fring frunció el ceño. No sé de qué hablas. Y era verdad. Por un segundo pensó en Becky. ¿El mareo de la noche anterior había sido algo serio? Oliver dio un paso más cerca. ¡Aléjate de ella! Pat intervino de inmediato. Será mejor que te apartes ahora mismo, dijo con firmeza. O hablaremos con la federación. Esto empieza a parecerse acoso. Oliver no se movió. Sus ojos seguían clavados en Fring. ¿Acoso? Acoso es lo que ella está haciendo con nuestro equipo. El pasillo comenzaba a llenarse de curiosos. En ese momento apareció Yuki, atraída por el ruido. Sujetó a Oliver del brazo. ¡Vamos! Oliver no se resistió, pero antes de irse, volvió a mirar a Fring. No te metas en nuestro camino, añadió, porque entonces me encontrarás en el tuyo. Luego se dejó arrastrar por Yuki hacia el otro extremo del pasillo.
Algunas personas todavía grababan con sus teléfonos. Pat suspiró con fastidio. El espectáculo es en la pista, señores, dijo con sequedad. Guarden esas cámaras. Poco a poco el pequeño grupo se dispersó. Pat volvió a caminar. A los vestuarios. Flynn y Pranot la siguieron, pero mientras avanzaba por el corredor, Flynn no pudo evitar volver a pensar en algo: el mareo de Becky. Explícame qué fue eso, dijo Pat clavando la mirada en Flynn. Flynn permaneció en silencio un instante, debatiéndose internamente sobre si debía mencionar o no los encuentros nocturnos con Becky. No lo sé, coach, respondió finalmente, evitando su mirada. Pero la imagen de Becky volvió a atravesarle la mente. El hielo vacío, la respiración agitada, el mareo. Flynn dudó. Pranot la observaba con los brazos cruzados, apoyado contra uno de los casilleros. Simplemente di lo que sepas, Flynn. Ella siguió en silencio unos segundos más. Pat suspiró. Pranot, afuera. ¿Qué? ¿Por qué? Ahora. Pranot soltó un resoplido de frustración, pero terminó saliendo del vestidor. La puerta se cerró detrás de él con un golpe suave. Pat esperó un momento. Solo cuando escuchó el clic del cierre, volvió a hablar. Ahora dime, ¿qué está pasando? Flynn se sentó en la banca con las piernas abiertas a ambos lados y entrelazó los brazos intentando sujetarse a algo antes de enfrentar la reacción de su entrenadora. Tomó aire. Yo he estado patinando con Rebecca por las noches. Pat frunció el ceño. ¿Por las noches? El silencio que siguió pedía una explicación. Flynn levantó ligeramente los hombros. Ella es buena. Lo sabes, ¿verdad? Pat la miró con incredulidad. Sí, Flynn. Todos lo sabemos. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Flynn buscó las palabras. Ella tiene una técnica increíble. Precisión, control, todo en su sitio. Hizo un pequeño gesto con la mano. Yo tengo fluidez. La explicación quedó flotando en el aire como si fuera suficiente. Pat la observó unos segundos con el ceño fruncido, tratando de conectar lo sucedido con lo que Flynn estaba diciendo. ¿Sabes que estamos en una competencia, verdad? Sí. Y sabes que cualquier cosa que afecte a los atletas es delicada aquí, ¿verdad? Flynn se estiró hacia atrás en la banca. ¿Afecte? Repitió incrédula. Si Becky mejora su fluidez, eso sería una mejora, no un problema. Pat negó lentamente. No es el punto. Se apoyó contra uno de los casilleros. Entendería esta clase de apoyo si nuestros equipos fueran cercanos, si hubiera confianza entre federaciones. Hizo una pausa. Pero ya tuvimos un cruce con la representante y cuando quiere también entrenadora de Rebecca. Flynn levantó la mirada. ¿Margaret? Exacto, Flynn. El nombre bastó. Esa mujer no es sencilla, continuó Pat. Está atenta a todo lo que pueda afectar la posición de su hija en cada competencia. Flynn dejó escapar una pequeña exhalación. Ella no es una niña. Luego añadió con fastidio. Y yo tampoco. Por supuesto que no, respondió Pat. Son dos patinadoras de élite compitiendo por un lugar en la final y probablemente por una plaza olímpica. Su tono se volvió más firme. Hay demasiado en juego aquí. Flynn no respondió. No puedes relacionarte con ella durante la competencia, añadió Pat. Flynn levantó la mirada. No planeo evitarla.
No es tu decisión, Fring. La respuesta de Pat fue inmediata. Cuando esto termine, pueden hacer los saltos que quieran, pero ahora mismo, cada una de tus decisiones afecta al equipo de Tailandia. El vestidor quedó en silencio. Pat cruzó los brazos. Dime que lo entiendes. Dime que lo entiendes, Fring. Sí, coach. Su voz salió más alta de lo habitual. En ese momento la puerta del vestidor se abrió de golpe. Acabo de ver el espectáculo más entretenido del día y no fue en la pista. Nan entró hablando a toda velocidad. Pat suspiró. Debo reunirme con un patrocinador. Se dirigió hacia la puerta. Nan bajó automáticamente el volumen cuando vio su expresión. Sí, claro. Patrocinadores. Muy importante. Pat salió del vestidor. La puerta se cerró. Nan esperó un segundo. Luego se dejó caer en la banca frente a Fring. Ahora sí. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué fue todo eso? Las redes están explotando. Fring levantó la cabeza de golpe. ¿Las redes? Nan la miró con una mezcla de diversión e incredulidad. Fring, ¿de verdad creíste que toda esa gente estaba grabando para guardar el recuerdo en sus corazones? Sacó su teléfono y lo desbloqueó. Un par de toques después, giró la pantalla hacia ella. En el video se veía claramente el pasillo. Oliver gritando, Pranod interponiéndose, ella misma quieta en medio de todo, tratando de entender lo que estaba pasando. Fring observó el video en silencio. Luego suspiró. Nan, le devolvió el teléfono. Nan, necesito que me ayudes. Nan levantó una ceja. Eso suena peligroso. Fring se inclinó hacia ella. Necesito hablar con Becky. Hizo una pequeña pausa. A solas. La cafetería estaba abarrotada. Atletas, entrenadores, miembros de delegaciones y periodistas se mezclaban en un murmullo constante de bandejas y conversaciones en distintos idiomas. Becky necesitaba un energizante y algo de comer. No había probado bocado desde el desayuno cuando Margaret anunció con absoluta naturalidad el plan de su compromiso ficticio con Oliver. Cuando finalmente llegó al final de la fila, empezó a notar algo extraño. Las miradas, una tras otra, algunas rápidas y disimuladas, otras demasiado evidentes para ocultarse. La gente la miraba. Becky frunció ligeramente el ceño. Becky. La voz llegó desde su espalda. Giró para buscar el origen. Yuki. Pero Yuki no se detuvo a saludar. Llegó hasta ella y sin explicaciones la tomó del brazo. Ven conmigo. ¿Qué pasa? Yuki ya la estaba arrastrando fuera de la fila. Salieron de la cafetería casi sin detenerse. En el pasillo se cruzaron con la dupla de Malasia. Nita se detuvo frente a Becky con una media sonrisa. Supongo que después de hoy tendrás todas las miradas del público sobre ti. Becky frunció el ceño. ¿Perdón? Pero Yuki ya la estaba empujando hacia la salida. Tenemos que irnos. La arrastró por el pasillo. Yuki, ¿a dónde vamos? ¿Qué está pasando? No aquí. Siguieron caminando. Atravesaron las puertas del estadio y salieron a los jardines exteriores del Aqua Arena. El aire frío del exterior contrastaba con el calor del interior del edificio. Yuki finalmente se detuvo. Respiró hondo y sacó el teléfono. Buscó algo en el grupo de chat del equipo. Luego giró la pantalla hacia Becky. Mira. Becky observó el video con el ceño fruncido. En la grabación se veía el pasillo de atletas. Oliver, Pat, Pranod, Fring.
las voces elevadas, los gestos tensos. Cuando terminó, Becky levantó la mirada. ¿Cuándo pasó esto? Hace 1 hora, respondió Yuki. Y desde entonces está en todas las redes. Hizo una pausa. Todavía respiraba agitada. Victoria está con Oliver ahora mismo pidiéndole explicaciones. Y luego añadió: y Margaret te está buscando. Becky bajó la mirada un momento. Becky tardó unos segundos en responder. Margaret decidió anunciar mi compromiso con Oliver antes de la final. Yuki parpadeó. ¿Tú qué? Dice que así captaremos el interés del público, de los patrocinadores y de los jueces. Yuki dejó escapar un pequeño resoplido. Bueno, al parecer Oliver se encargó de eso. Ahora tienen toda la atención. Pero Becky ya no la estaba escuchando realmente. Su mente seguía atrapada en otra imagen. El rostro de Fring en el video, la expresión de desconcierto. Fring no sabía nada. Becky no podía imaginar qué estaba pensando ahora. ¿Qué tiene que ver tu compromiso con Fring?, preguntó Yuki. Becky pasó una mano por su cabello. Oliver y yo intentó ordenar las palabras. Oliver me propuso que el compromiso fuera real. Yuki la miró con sorpresa. Él tiene sentimientos por mí. Hizo una pausa. Y yo le dije que no siento lo mismo. Yuki frunció el ceño. Beck, perdona, pero sigo sin entender cómo eso terminó en Oliver gritándole a Fring en medio del pasillo. Becky inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Porque me he encontrado con Fring un par de veces por la noche. Yuki levantó una ceja. ¿Con Fring? Entrenamientos nocturnos. ¿Por las noches? Sí, bueno, Becky dudó. En realidad, bailamos juntas. Yuki parpadeó. ¿Bailaron juntas? Sí. Becky comenzó a caminar en círculos alrededor de ella. Oliver vio algo, o alguien le dijo algo. No lo sé. Yuki levantó ambas manos. Un momento. ¿Ustedes dos están saliendo? Becky se detuvo de golpe. No hay nada entre nosotras. Volvió a caminar. Ella dijo que le gustan las chicas. Sí, pero ella coquetea con Nita. Nosotras no tenemos nada. Se detuvo otra vez. Lo viste en el video. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando Oliver. Becky volvió a moverse nerviosa. Solo nos hemos visto un par de veces. Bailamos, intercambiamos cosas técnicas. Yo le señalo algunos ajustes. Ella me enseña a relajarme en la pista. Yuki observaba la escena en silencio. Poco a poco su expresión empezó a cambiar. Extendió las manos y detuvo a Becky sujetándola por los brazos. ¿En la pista?, repitió. Sí. Bailaron juntas. Sí, un par de noches. La sonrisa empezó a dibujarse lentamente en el rostro de Yuki. Miró a Becky con una mezcla de diversión y ternura. ¿Te gusta? Becky sostuvo su mirada. Solo hemos bailado juntas. Yuki soltó una pequeña risa. Oh, Rebeca. Sacudió suavemente la cabeza. Becky cerró los ojos. Un silencio pesado cayó entre ellas. ¿Por qué se siente tan terrible, Yuki? Su voz salió más abrumada. Mi cuerpo colapsa cuando está cerca. Se miró las manos. Temblar se siente bien. Ya no se siente como un error. Respiró hondo.
Mis músculos reaccionan solos, como si siguieran una melodía que no llega a mis oídos. Hizo un gesto vago con las manos. Sino a través de mí, Yuki la observaba con una expresión llena de cariño. Conocía a Becky desde que eran niñas. Sabía que su amiga tenía una relación casi quirúrgica con su cuerpo. Becky podía describir qué tendón se tensaba en cada movimiento, qué músculo se activaba en cada salto. Siempre hablaba de su cuerpo como si estuviera dando una clase de anatomía. Pero ahora la veía tocándose las manos, los ojos moviéndose como si siguieran un mapa invisible, mientras intentaba explicar lo que sentía. No era anatomía, era poesía. Yuki completó la frase en voz baja. De tu corazón. Becky abrió los ojos, el silencio volvió a caer. Yuki la abrazó. Siempre supe que cuando llegara el momento, sentirías algo mucho más intenso que todo lo conocido. Becky se apartó unos pasos. No sé cómo repararlo. Yuki parpadeó. ¿Repararlo? Negó con suavidad. Beck, lo que estás sintiendo es lo más hermoso de la vida. Hizo una pausa. Amor. Y añadió con una sonrisa leve. Y cuando es correspondido es sublime. Becky bajó la mirada. No es correspondido. Respiró. Y aunque lo fuera, no es posible. Yuki la observó unos segundos. Bailaste con la verdadera Frin, ¿verdad? Sí, claro que era ella. Entonces escúchame. Yuki cruzó los brazos. Por lo que sé de Frin, no es precisamente alguien que se preocupe demasiado por lo que opinen los demás. Si ella quisiera mejorar su técnica, entrenaría con Pat, no contigo. Se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Lo ves? Sonrió. Ese entrenamiento nocturno es solo una excusa. Becky se detuvo. El pensamiento quedó flotando en el aire. Si así fuera, no cambiaría nada. Su voz se volvió más triste. Arruinaríamos nuestras carreras. Yuki suspiró. Debes hablar con ella. No. Debo hablar con Oliver. No puede ir por los pasillos amenazando a cualquiera que se me acerque. Miró hacia el estadio. Frin ni siquiera sabe lo que me pasa. Oliver simplemente no debe hacer esto. Y tampoco podemos salir a la pista en la final como estamos ahora. Yuki exhaló con resignación. Vamos, señaló el estadio. Ahora mismo deben estar buscándonos a las 2. Y así empezaron a caminar de regreso. Story Hunter siempre fue un lugar para escuchar historias con calma, un espacio para quedarse un rato, compartir silencios y viajar juntos. Hoy quiero contarles que abrí las membresías del canal, no para cambiar lo que hacemos, ni para poner historias detrás de un muro, sino para quienes quieran acompañar este viaje un poco más de cerca. Con las membresías aparecen también unas insignias. No representan niveles ni jerarquías, representan tiempo compartido. El fogón es llegar y sentarse. La bitácora es quedarse y acompañar el camino. El cartógrafo aparece cuando ya conoces la ruta. Y el faro es estar tanto tiempo que tu presencia guía a otros. Si te nace estar, hay un fogón encendido. Y si no, este lugar sigue siendo tuyo. Gracias por caminar conmigo. Cuando las competencias del Grupo B terminaron, el estadio comenzó a vaciarse lentamente. Las gradas se iban plegando una tras otra. Las luces del techo descendían de intensidad, dejando la pista iluminada por un brillo más tenue. Las duplas,
que habían competido ese día abandonaban el recinto arrastrando el cansancio hacia el hotel. Algunos con satisfacción, otros en silencio. Los equipos que aún debían luchar por un lugar en las semifinales permanecían entrenando en la pista principal. El hielo seguía lleno de trazos frescos. La arena contaba con una pista auxiliar destinada a los atletas ya clasificados, de modo que pudieran continuar preparando sus rutinas finales sin interferir con la competencia. En ese momento, Frin y Pranot ya estaban deslizándose sobre el hielo de práctica. Repasaban fragmentos de su programa, saltos, giros y secuencias de pasos. Frin corregía un giro corto terminando con una pequeña sonrisa. Por otro lado, Victoria aún seguía hablando por teléfono cerca de la entrada de la pista cuando Becky llegó y tomó a Oliver del brazo. «Ven». Lo condujo por el pasillo lateral que llevaba a las salas VIP, utilizadas para reuniones con patrocinadores y conferencias de prensa privadas. Las puertas estaban cerradas. Las paredes eran gruesas, cubiertas con paneles acústicos para evitar que el sonido del exterior entrara. Becky empujó una de las puertas. La sala estaba vacía. Una mesa larga ocupaba el centro. Sillas negras alineadas a ambos lados. Una pantalla apagada al fondo. El ruido de la pista desapareció en cuanto la puerta se cerró detrás de ellos. «No, Oliver, no puedes». Había tratado de bajar la voz para no llamar la atención fuera de la sala, pero la tensión en su tono era imposible ahora de ocultar. Oliver negó con la cabeza. «Entonces dime que estoy equivocado». Se acercó un paso. «Dime que no te afecta en nada esa chica». Becky se quedó quieta. «Yo las vi», continuó Oliver. «Te vi bailando con ella hace 2 noches. Vi cómo se te acercó y vi que tú también le permitiste». «Fue una práctica, Oliver. Las prácticas son conmigo». La frase cayó como un golpe seco. «Yo soy tu pareja», continuó. «Yo soy quien sale contigo a esa pista para competir contra ellos. Por eso estoy aquí contigo», respondió Becky con calma. «Y por eso deberíamos estar en esa pista ahora mismo», agregó señalando hacia la puerta cerrada. «Pero estamos aquí porque decidiste gritar en un pasillo delante de medio estadio y de todas las cámaras». Oliver apretó la mandíbula. «¿Y la nada? ¿La nada te tiene así?», hizo un gesto hacia ella. «¿Distraída? ¿Cuestionando todo? ¿Incluso lo que tu madre quiere para nosotros?». Becky lo miró fijamente. «No hay un nosotros, Oliver». La frase salió clara. «Tú y yo somos un equipo en esa pista. Nada más». Hizo una pausa. «Y mi madre quiere mezclar mi vida personal con la profesional». Oliver dejó escapar una risa amarga. «Bien». Se pasó una mano por el cabello. «Entonces haz lo que quieras con tu vida personal». Le sostuvo la mirada. «Si eso es lo que quieres, empieza por tener las cosas separadas. Respeta esa pista», señaló el suelo. Becky sintió el peso de la frase. «Oliver, sabes que eso es lo que vengo haciendo desde siempre, respetando la pista». Oliver dio un paso más cerca. «Pero ese desde siempre», su voz bajó, «lo rompiste hace 2 noches, Rebeca». Becky suspiró. La discusión estaba girando en círculos. «Nosotros podemos hacer más que esto, Oliver. Lo sabes». Oliver guardó silencio. Luego del largo silencio exhaló.
¿Sabes algo? Solo quiero que nos concentremos en nuestra práctica hasta el final. Su tono se había vuelto más cansado. Eso es lo único que quiero ahora. Becky asintió. Y yo quiero lo mismo. Y que no vuelvas a provocar una cena como la de hoy con nadie. Oliver la miró. Durante un instante pareció debatirse consigo mismo. Finalmente, respondió: no volverá a suceder. Y el silencio volvió a llenar la sala. Minutos después, Oliver y Becky entraron a la pista de entrenamiento. La pareja británica comenzó a practicar su rutina. Se quedaron allí durante horas practicando saltos y transiciones. El tiempo fue pasando sin que ninguno mencionara la discusión. Cuando la noche cayó sobre París, la pista comenzó a vaciarse. El equipo tailandés abandonó el hielo antes que ellos. Durante el tiempo que compartieron la pista, Fring no giró la cabeza hacia el lado británico y Becky tampoco miró hacia el lado de Tailandia. Yuki. Esta noche, Nam. Fring ya intentó escribirle a Becky, pero parece que está bloqueada. Yuki. ¿Cómo consiguió su número? Nam. El grupo de atletas, ¿lo recuerdas? Hubo unos segundos de silencio en la conversación. Luego apareció la respuesta. Yuki. Oh, no. Otra vez Yuki. Becky bloqueó a todos los números de ese grupo hace mucho. Nam. ¿Pero por qué? Yuki. Algunos atletas le escribían en privado. Margaret hizo un escándalo. Dijo que eso la distraía de la competencia. Nam. Dios. Pausa. Nam otra vez. Esa mujer es una bruja. El celular de Nam mostró el indicador de Yuki está escribiendo. Desapareció. Volvió a aparecer. Desapareció otra vez. Finalmente, el mensaje llegó. Yuki. Cuenten conmigo para el plan de esta noche. El día había terminado para Becky. Se sentía completamente agotada. Lo único que quería era llegar a la habitación, pedir algo de comer y desaparecer del mundo por unas horas. El camino desde la arena hasta el hotel se le hizo interminable. La práctica con Oliver había terminado mejor de lo que podría haberse esperado después de todo lo ocurrido. A pesar de la discusión, lograron mantener un trato cordial sobre el hielo. Oliver ya no se ofreció a acompañarla hasta su habitación, como solía hacerlo, y para su sorpresa, aquello fue un alivio. Necesitaba estar sola después de un día así. Sacó la tarjeta de acceso del bolsillo de su chaqueta y abrió la puerta de la suite. Al entrar, dejó caer el bolso cerca de la entrada. Se quitó la chaqueta mientras caminaba con pasos pesados hacia el pequeño living. Entonces, escuchó el tecleo rápido de un celular. Becky levantó la mirada. Margaret estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano, respondiendo correos. ¿Ya comiste? Becky dudó. Sabía que aceptar una comida con su madre significaría prolongar una conversación que no tenía fuerzas para sostener. Sí, respondió. Comí algo de camino aquí. Margaret cerró la pantalla del teléfono. La observó con atención. Imagino que ya viste la escena que montó Oliver hoy. Sí, pude hablar con él. Margaret inclinó ligeramente la cabeza. Te escucho. Su tono era seco.
Becky dejó escapar un suspiro. Mamá, eso ya está resuelto, ¿sí? Solo necesito ducharme. Rebeca, respondió Margaret, estoy trabajando en la imagen de ustedes dos. Este tipo de atención no nos ayuda. Hizo una pequeña pausa. Por eso el compromiso. Becky la interrumpió antes de que continuara. ¿Sabes qué, mamá? Anúncialo. Margaret frunció el ceño. Hazlo cuando quieras. Por un momento Margaret se quedó con la boca entreabierta, evaluando si presionar para obtener más información o aceptar la inesperada concesión. Becky no la miraba. No quiero hablar más del tema, añadió. Estoy agotada y mañana tenemos otra jornada de entrenamiento. Margaret finalmente se puso de pie. Me alegra de que hayas entrado en razón, cariño. Su tono recuperó la calma calculada de siempre. Esto será beneficioso para todos. La suite estaba dividida en dos ambientes conectados por un pequeño pasillo interno. Cada lado tenía su propia puerta. Margaret caminó hacia esa conexión. Antes de cruzarla, se volvió hacia su hija. Ahora, enfoquémonos en la final. Cerró la puerta detrás de ella. Becky permaneció quieta unos segundos. Esperó. Escuchó el cierre de la puerta del otro lado. Entonces caminó hacia la suya y pasó el seguro. Solo entonces exhaló. Terminó de quitarse la ropa y entró al baño. Abrió el grifo de la bañera. El agua caliente empezó a llenar el espacio con un vapor suave que se expandía lentamente por la habitación. El silencio, finalmente, había llegado. Entonces, tú estarás en el piso 2, vigilando la puerta de Oliver, dijo Yuki señalando a Nam, y yo estaré en el piso 5, vigilando la de Victoria, después de dejarte a ti con Becky en el 7, añadió, ahora mirando a Frin. Frin llevaba una sudadera negra, con la capucha puesta y unos lentes de sol negros, completamente injustificables a esa hora dentro del edificio. Nam vestía un conjunto deportivo rosa brillante, acompañado de unos lentes del mismo color, que reflejaban la luz sin dejar ver sus ojos. Y por favor, estén atentas a los celulares. Nos comunicaremos por allí si hay cualquier cambio, dijo Nam. Las tres comenzaron a moverse, pero Yuki las detuvo de golpe. ¡Esperen! Las otras dos se quedaron quietas, mirándola con calma. Delicadeza con ella, dijo Yuki mirando a Frin. Ha tenido un día muy pesado. Frin la miró por encima de los lentes oscuros. Levantó la mano donde llevaba una pequeña bolsa de papel. Por eso vengo preparada. La agitó ligeramente. Todo está bajo control. Su sonrisa ladeada no ayudaba a que el plan pareciera particularmente sensato. Tomaron el ascensor. Las puertas se cerraron. Nan salió en el piso 2 y antes de que las puertas volvieran a cerrarse, levantó ambos pulgares hacia arriba. El ascensor continuó subiendo. 3, 4. Las puertas se abrieron de nuevo. Una mujer mayor esperaba afuera. ¿Baja? No, sube, respondió Yuki. Las puertas volvieron a cerrarse. 5, 6, 7. Las puertas se abrieron mostrando un pasillo completamente vacío. Frin siguió a Yuki un paso detrás. Yuki pasó frente a la habitación 703.
luego la 705. Aminoró el paso al pasar por la 706. Finalmente, se detuvo frente a la 707. Golpeó la puerta con unos pequeños toques. Nada. Nada. Sacó el celular. Escribió rápido. Estoy afuera de tu habitación. Del otro lado de la puerta, Becky terminaba de colocar una toalla sobre su cabello húmedo. Se había puesto una bata después del baño, cuando escuchó nuevamente que alguien golpeaba. Terminó de ajustar el cinturón de bata y caminó hacia la puerta. Se asomó por la mirilla y vio el rostro de Yuki, sonriendo en el pasillo. Becky destrabó el seguro y abrió la puerta. Cuando creo que este día por fin ha terminado, alguien más aparece por aquí, murmuró mientras caminaba hacia el pequeño living sin mirar atrás. Se sentó en el sofá. Tomó una de sus cremas y descubrió sus piernas para aplicarla con movimientos lentos, todavía algo adormecida por el baño caliente. Detrás de ella la puerta se cerró. Frin se quedó inmóvil. Por un segundo no pudo reaccionar. Había visto a Becky muchas veces, en entrenamientos, en competencias, en la pista, pero aquello era distinto. Estaba en su espacio, con el cabello húmedo escapando de la toalla, la bata ligeramente abierta sobre las piernas, mientras se aplicaba la crema con total naturalidad. Era su intimidad. Y de alguna manera ridícula, cuando imaginó entrar a esa habitación para hablar con ella, la había imaginado con ropa deportiva. No así. ¿Podrías pedir algo de comer, Yuki?, continuó Becky sin girarse. Me muero de hambre. Silencio. Frin tardó un segundo en reaccionar. Creo que lo que te traje servirá. Becky se giró de golpe. Allí estaba, quitándose lentamente los lentes de sol, con una capucha puesta. Becky se puso de pie de inmediato, ajustándose la bata con ambas manos de manera casi automática. ¿Qué haces aquí?, la voz salió más alta de lo que esperaba. Frin levantó un dedo frente a sus labios. ¡Shh! Becky miró inmediatamente hacia la puerta que conectaba con la habitación de Margaret. Luego volvió a susurrar, casi sin mover los labios. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Necesitaba que habláramos, susurró Frin. El corazón de Becky había dado un salto cuando la escuchó, pero empezó a acelerarse aún más cuando Frin se quitó la capucha y dejó la bolsa de papel sobre la mesa, como si aquello fuera lo más normal entre ellas. Becky dio 2 pasos hacia ella, susurrando casi como si gritara: si mi madre llega a escucharte, te matará y después acabará conmigo. Frin miró hacia la puerta. ¿Podemos alejarnos de esa puerta? Becky miró alrededor buscando una solución. Frin puso los ojos en blanco, la tomó de la muñeca y la arrastró hacia el dormitorio. Frin cerró la puerta detrás de ellas. Por fin habló con voz natural. Tu chico logró que mi cara esté en todos los grupos deportivos del planeta. Becky seguía procesando otra cosa. Estaba encerrada en su habitación con Frin y llevaba solo una bata. Ahora medio mundo cree que soy la bruja de la temporada que intenta ganar haciendo trampa, continuó Frin. Él dijo que yo te estaba desestabilizando. Frin comenzó a caminar por la habitación. Si voy a pasar por todo esto, al menos quiero entender qué está pasando. Becky tardó un momento en reaccionar. Respiró hondo, se acomodó la bata y se sentó en el borde de la cama. Al parecer ese día todo el mundo necesitaba respuestas de algo que había ocurrido sin que ella lo provocara. Oliver nos vio. Nos vio la primera noche que bailamos juntas. Frin se detuvo frente a ella. Cree que hay algo entre nosotras y cree que me hiciste algo.
Becky negó ligeramente. Cree que es tu plan malévolo para ganar la competencia. Frin se dio la vuelta. ¿Qué clase de alucinógeno le da a fumar tu entrenadora? Levantó las manos con frustración. ¡Es una locura! Luego la miró directamente. No necesito ninguna estrategia para ganarles en la pista. Becky le sostuvo la mirada. Lo sé. Frin la observó un segundo más, y recién entonces notó el cansancio en su rostro, las ojeras, la forma en que sus hombros parecían caer un poco más de lo habitual. La tensión en la habitación bajó. Ya hablé con él, continuó Becky. No volverá a acercarse. Frin exhaló. Bueno, gracias por ajustarle la correa. Becky se levantó. Si eso era todo lo que necesitabas, hizo un pequeño gesto hacia la puerta. Me disculpo por lo que pasó, pero ahora necesito dormir. Frin la observó. No sabía qué le irritaba más: las deducciones absurdas de Oliver, o que Becky pensara que ella había venido hasta allí solo para eso. Pensé que te morías de hambre. Becky la miró. Creo que ahora el sueño está ganando. Te traje algo. Frin salió rápidamente del dormitorio. Regresó con la bolsa de papel. Se la ofreció. Becky la tomó, se sentó en el pequeño sofá junto a la cama y miró dentro de la bolsa. ¿Una hamburguesa? Frin sonrió con orgullo. Exacto. Se cruzó de brazos. Apuesto a que no has comido una en años. Becky sonrió. Hace años, admitió. Sacó las papas fritas, la lata de gaseosa, la hamburguesa. Frin encendió el televisor y dejó el control sobre la mesa. Becky dio un primer bocado. Frin miró primero la pantalla, pero su atención regresó inevitablemente a Becky. Sus ojos siguieron el movimiento de sus manos, subieron por sus brazos hasta el cuello descubierto por la bata, los mechones húmedos cayendo sobre su hombro. Becky giró hacia ella. Con una papita entre los dientes le sonrió. Si dijera que estoy comiendo una hamburguesa días antes de una final, nadie me creería. Frin observó sus labios, la forma en que lamía la sal de sus dedos, y apartó la mirada antes de quedarse demasiado tiempo mirándola. Se dejó caer de espaldas sobre la cama, como si necesitara frenar el impulso que empezaba a acelerarse. Con la cantidad de energía que quemamos en cada entrenamiento, no creo que una hamburguesa cause un problema. Miraba el techo, pero era como darle la espalda al mejor momento de un atardecer, porque desde esa distancia mínima podía jurar que Becky parecía brillar con una luz cálida. Después de un momento volvió a hablar. ¿Tú creíste lo que dijo Oliver? Becky levantó la mirada. ¿Tu estrategia malévola? Sí, respondió Frin. ¿Crees que podría hacerte algo así? Creo que no podrías calcular un plan tan brillante. Frin dejó escapar una pequeña risa. Quería saber cómo estabas. Becky la observó. Allí estaba Tailandia, tirada sobre su cama como si llevaran años visitándose. Estaba preocupada, continuó Frin. Becky bebió un sorbo de la gaseosa. Ya veo. Luego murmuró casi para sí misma. Colarte en mi habitación. Tendría que estar muy angustiada para hacer algo así. Tal vez soy yo la que te desestabiliza. Frin se incorporó. La observó mientras Becky bebía otro sorbo mirando la televisión. Había olvidado el dulzor de una gaseosa.
Sonrió. Gracias. Sus ojos se encontraron. Flynn volvió a notar sus labios. Becky sostuvo la mirada un segundo. Luego giró los ojos con una leve incomodidad. Se puso de pie, desató la toalla de su cabello. El cabello húmedo cayó sobre sus hombros. Comenzó a secarlo con la tela de manera distraída. Flynn también se levantó. La tomó suavemente de la muñeca y la hizo girar hacia ella. ¿Y si así fuera? Becky frunció el ceño. Si así fuera. Sus rostros quedaron a pocos centímetros. La respiración de ambas empezó a mezclarse. Los ojos de Becky bajaron un segundo hacia los labios de Flynn. La presión de los dedos de Flynn sobre su muñeca se suavizó, pero no dejó de generar en Becky un cosquilleo que se propagó desde la muñeca hasta el resto de su cuerpo. Entonces, susurró Becky, seríamos dos. Flynn no pudo detenerse. Acortó la distancia. Sus labios se encontraron con un choque de respiraciones, su cuerpo abrazando el impulso antes que su mente, descubriendo la sorpresa tibia de la temperatura de la otra. Becky respondió. Parecía haber estado esperando ese momento desde siempre. Los labios ajustando su lugar y encontrando un movimiento nuevo. Flynn respiró contra la boca de Becky. Ese pequeño intercambio de aire fue suficiente para que algo variara. El beso empezó a crecer, más profundo y lento. La mano de Flynn, que todavía sostenía la muñeca de Becky, terminó soltándose del todo para subir apenas unos centímetros, buscando su ruta hacia algo más. Becky sintió ese movimiento y su cuerpo reaccionó antes de decidir si debía o no. Sus dedos se cerraron un poco en el aire, como si intentara sujetarse a algo invisible. La respiración de ambas empezó a ganar ritmo. El beso se volvió más firme, hasta que el aire les faltó. Se separaron y sus rostros quedaron tan cerca que sus respiraciones siguieron mezclándose. Sus labios apenas apartados, lo suficiente para que cualquier mínimo movimiento las devolviera al mismo lugar. Flynn se acercó otra vez, repitiendo pequeños roces, besos suaves sobre la boca de Becky, tímidos, reapareciendo cada vez que recuperaba el aire. Becky mantuvo los ojos cerrados y los labios entreabiertos, todo su cuerpo reaccionando al calor de Flynn que se expandía por su piel, transformándose en una corriente lenta que descendía por su cuello, su pecho, sus brazos, sus piernas. El pulso golpeaba en sus costillas con una intensidad nueva. El perfume de Flynn la envolvía, cálido, cercano, demasiado presente. Becky dejó escapar una respiración temblorosa contra su boca y el sonido hizo que Flynn volviera a rozar sus labios por reflejo. Ningún salto, ninguna caída, nada en el hielo les había preparado para ese vértigo. Ambas descubriendo lo sublime que era perder el equilibrio, ambas descubriendo lo glorioso de un suspiro. El silencio dentro de la habitación volvió a hacerse presente. La agitación que el beso inicial había traído a sus respiraciones empezó a estabilizarse poco a poco. Ambas comenzaron a hacerse más conscientes de la corta distancia que aún las separaba. Becky se alejó apenas un poco, lo justo para poder ver algo más el rostro de Flynn. Por un instante, ninguna supo qué decir. El beso aún estaba allí, en los labios, en la respiración, en el aire ahora distinto entre ellas. Un rubor suave había florecido en las mejillas de Becky. No pensé que este día terminaría así, dijo al fin. Su voz salió más aterciopelada de lo que esperaba. Flynn dejó escapar una pequeña sonrisa. Me alegra haberme colado en tu habitación entonces. Becky observó esa sonrisa un segundo y sus dedos rozaron la mejilla de Flynn con una caricia leve. El gesto fue delicado y algo tímido.
Esto complica todo. Flynn no respondió de inmediato. Su mirada se había quedado detenida en los labios de Becky. Pasaron por el rubor de sus mejillas y se detuvieron en el cabello suelto. Es simplemente hermosa, pensó. Tal vez ya estaba complicado, dijo finalmente Flynn. Becky cerró los ojos un segundo. Eso no ayuda. El silencio volvió. La mirada de Flynn descendió lentamente desde el mentón de Becky hacia su cuello y siguió bajando como si el movimiento fuera inevitable. Becky notó esa mirada y su respiración se deslizó hacia una profundidad inesperada. No creo que debamos pensar en eso hoy, añadió Flynn, levantando de nuevo los ojos hasta encontrar los suyos. Becky sostuvo su mirada. La chica que tenía delante seguía siendo la misma rival que desarmaba públicos enteros con una secuencia de pasos y una sonrisa, la misma que en el hielo parecía haber nacido sin el peso del miedo. Y sin embargo allí en su habitación, con una sudadera negra y las mejillas sonrojadas, parecía otra cosa, más dulce, más tierna, más real de lo que Becky esperaba. Ese descubrimiento la maravilló. Flynn miró de reojo hacia la puerta. Debería irme antes de que Yuki y Nan se duerman en los pasillos. Becky frunció el ceño. ¿En qué andan metidas? Flynn soltó una pequeña risa. Cada una vigilando que Oliver y Victoria no me atrapen aquí. ¿Y Margaret? Flynn hizo un gesto torpemente confiado. Pensé que de Margaret nos podríamos encargar nosotras. El comentario arrancó una pequeña sonrisa en ambas. Luego Flynn volvió a mirarla con algo más serio en los ojos. Dime que no vas a pensar que esto fue un error. La pregunta tomó a Becky por sorpresa. Sus labios se entreabrieron un poco antes de responder. Dormiré mejor si sé que no. Becky bajó la mirada hacia la mesa, donde aún quedaban algunas papas fritas. No podría decir eso si comí papas fritas, dijo divertida. Flynn sonrió. Se inclinó apenas y dejó un beso ligero cerca de la comisura de sus labios. Luego retrocedió finalmente hacia la puerta del dormitorio. Unos pasos y ya tenía una mano en el picaporte cuando volvió a mirarla. No sé cómo voy a fingir mañana que esto no pasó. Becky se quedó muy quieta. Flynn sostuvo su mirada un segundo más. Dulces sueños, Gran Bretaña. La puerta del dormitorio se cerró con suavidad, luego la del living, después silencio. Becky no se movió enseguida, permaneció donde estaba, con el pulso todavía alto y la boca sensible. Finalmente caminó hacia la cama, se sentó y llevó las yemas de los dedos hasta sus labios, comprobando que todo había sido real. El temblor, el vértigo, el ligero ardor en sus labios. Del otro lado del pasillo, Flynn caminó hacia el ascensor con la capucha otra vez puesta, aunque ahora llevaba los lentes en el bolsillo. Sonreía sin poder disimularlo. Le dolía un poco el cuerpo, el entrenamiento, o tal vez era el deseo contenido, o tal vez el reclamo de su cuerpo por haberse ido cuando quería quedarse. Cuando el ascensor llegó al piso 2 y las puertas se abrieron, Nan entró rápidamente, se apoyó junto a ella sin demasiada ceremonia, como si aquello hubiera sido una misión de espionaje profesional. La miró de arriba abajo. Bueno, Flynn asintió. Nadie nos atrapó. Notó primero el rubor en su rostro, luego sus labios aún encendidos, y sus ojos se abrieron de par en par. ¡Oh! Flynn se recostó contra la pared del ascensor agotada. No empieces. Nan apretó los labios, luchando contra una sonrisa. ¿La besaste? El recuerdo volvió de inmediato. El calor de aquel momento todavía parecía recorrerle el cuerpo. Flynn cerró los ojos por un instante. No hizo falta decir nada más. Nan soltó un chillido ahogado y se tapó la boca con ambas manos.
Frin dejó caer la cabeza hacia atrás. Yo tampoco puedo creerlo. El ascensor siguió descendiendo y en ese descenso ligero, Frin se permitió pensar en lo que aquello podía significar. Estoy en demasiados problemas. Capítulo 6. La botella de agua. Ella extendió la mano 5 minutos antes de que la alarma sonara por sí misma. Pegó un brinco fuera de la cama, se estiró y caminó al baño. Se cepilló los dientes, sonrió al espejo, observó sus dientes delanteros de conejo, le mandó un beso a su reflejo, se metió a la ducha. Era su mejor forma de despertar. Su rutina de siempre al despertar debía empezar con ese momento frente al espejo, sonreírse, coquetearse. Salió de la ducha oliendo a su jabón favorito. Buscó en su closet y sacó su ropa deportiva para ese día. Un conjunto blanco, ajustado abajo, chaqueta grande arriba, un par de medias. Deslizó los pies dentro de zapatillas azul índigo, tomó el bolso deportivo y abrió la puerta. 2 centímetros antes de cerrarla, volvió a abrirla de golpe. Regresó a la habitación. Tomó el celular y los auriculares que estaba a punto de olvidar sobre la mesa de noche. Salió nuevamente. Corrió al salir de su apartamento y cruzar la calle. No llegaba tarde nunca a una práctica. Aunque tenía tiempo, quería estar lo antes posible en la pista. Subió a los vestidores, abrió el locker, guardó su bolso, sacó sus patines. Dejó también la chaqueta, quedándose solo con un suéter azul intenso que combinaba con sus zapatillas y a la vez con sus patines negros. Atravesó la banda de goma y entró a la pista sin dificultad. Se deslizó sobre una pista de hielo completamente vacía. Se inclinó para acariciar el hielo con la mano. Luego volvió a levantarse, tomó impulso y aumentó la velocidad. Ella jamás tuvo otra opción que no fuera el patinaje. Atreverse no fue lo más difícil, mantenerse lo fue. Tailandia era un país tropical. El patinaje sobre hielo no era popular allí. Tampoco había hielo natural. La primera vez que Frin sintió su conexión con el patinaje fue viendo una competencia olímpica por televisión junto a su mamá. Una pareja de patinadores apareció en pantalla, pero no fueron los giros lo que le impresionó, ni la forma en que parecían volar sobre el hielo. Fue el rostro de la mujer cuando se inclinó hacia atrás en un arco perfecto, la expresión en su cara mientras acariciaba la pista con la mano extendida, venciendo la gravedad, a la física y al mundo. Fue amor a primera vista. Después de eso, todo lo demás fue inevitable. Frin no dejó escapar ninguna oportunidad de ahorrar para comprar sus primeros patines. En ese momento no sabía que eso no sería lo único por lo que tendría que sacrificarse. No sabía cuántos entrenadores conocería, cuántas veces escucharía que había caminos mejores para alguien como ella, cuántas caídas, cuántas heridas, cuántas malas pasadas. Y después de todo eso, aún no pudo renunciar. No cuando se cerraron puertas, ni cuando le dijeron que no era suficiente para ese deporte. No pudo renunciar porque estaba enamorada, porque patinar no era un objetivo profesional, era un sueño, disfrutar la vida abrazando lo que amaba, el patinaje. Y al final, ¿qué sería la vida si se vive lejos de lo que se ama? Y ella no sería quien renunciaría a eso. Ese día conocería a su futuro compañero de pista, con quien podría ayudarse en ese sueño. Pat había hablado muy bien de él.
Pranot era uno de los mejores de su generación, mejor que muchos contra los que ella había competido por una medalla. ¿Sería el adecuado? ¿Podrían conectar? ¿Tendría ese toque necesario para, en unos años, representar juntos a Tailandia? Algo no está bien. Frin abría su locker. Sus patines no estaban. Abría el locker contiguo. Tampoco. Avanzaba abriendo uno por uno los lockers del vestidor. Sus patines habían desaparecido. Frin abrió los ojos con dificultad. Estiró la mano buscando apagar la alarma del celular en la mesita de noche. Presionó la pantalla. Frin, ¿dónde estás? La voz de Nan salió del dispositivo. Pranot ya no sabe cómo entretener a Pat. Frin miró la hora. Debía de estar en la pista hace más de una hora. «Ya salgo para allá», alcanzó a decir antes de cortar la llamada. Se cepilló los dientes, se pasó rápidamente un cepillo por el pelo y salió corriendo del edificio. Llegó agitada a la pista auxiliar. En las bancas vio a Pranot sentado con los patines puestos, relajado, hablando con Nan, que estaba de pie con un vaso de cartón en la mano. Frin desaceleró los últimos pasos, respirando agitada. «Lo siento». Pranot se puso de pie. «Hey, entremos a la pista antes de que vuelva Pat. Diremos que esta agitación que llevas te la ganaste entrenando, no corriendo hasta aquí». Nan la miró sonriendo. Le extendió el vaso de café. «Gracias, eres la mejor», suspiró Frin. Tomó un sorbo, se sentó en la banca. Sus patines ya estaban allí. Se los colocó rápidamente. Los ató. Dio un último trago al café. «Tu cara no parece la de alguien que tuvo una noche ganadora», dijo Nan con curiosidad. «Pensé que todo había salido más que bien». «Todo está bien», respondió Frin. «Solo me quedé dormida». En el extremo contrario de la pista, Becky había notado la ausencia de Frin. Había notado el disgusto de Pat esa mañana, a Pranot patinando solo con Pat. Había observado cómo él había mirado su reloj demasiadas veces. Becky llevaba el cabello perfectamente recogido, pero un ligero tono violáceo bajo sus ojos delataba el poco descanso de la noche anterior. En medio de un giro, fue cuando la vio. Frin ajustándose los patines. Un instante después, entrando a la pista, los músculos de Becky reaccionaron, se tensaron y después se relajaron, mente y cuerpo habiendo estado esperando por lo mismo. Frin empujó el hielo una vez más. El sonido del filo de sus patines cortando la superficie se deslizó hasta ella. Becky continuaba patinando con Oliver, pero su atención se había desplazado sin aviso hacia el otro extremo. «Margaret quiere combinar nuestra ropa para el evento de mañana», dijo Oliver, observando su expresión. Pero su compañera tardó un segundo en registrar las palabras. «No me sorprende que seas tú quien me dé los mensajes», respondió finalmente. Él sonrió apenas. «No mates al mensajero». Becky devolvió una media sonrisa, pero su mirada ya había regresado a la pista. «¿Cómo planeabas vestirte?», preguntó. Oliver se encogió de hombros. «Mi lado es sencillo. Solo necesito una corbata que combine con tu vestido». Ambos giraron al unísono. Una sincronía casi automática. Saltaron juntos. Oliver tomó su mano en el aire y la impulsó hacia adelante. Giró detrás de ella y la sostuvo por la cintura mientras se deslizaban en retroceso. «Usaré un rosa pálido», dijo Becky.
Oliver levantó su pierna y la impulsó hacia arriba. Becky completó el movimiento con un giro limpio en el aire. Cayó con suavidad sostenida por él. «Perfecto», dijo Oliver. Pero Becky no estaba pensando en el evento, ni en el vestido, ni siquiera en la coreografía, sino en el otro lado de la pista donde Frin ya había tomado velocidad junto a Pranot. 2 empujes largos, un giro, luego otro. El hielo respondió a su peso con esa fluidez que siempre parecía seguirla. Oliver giró y volvió a colocarse detrás de Becky, una mano en su cintura, la otra sosteniendo su mano en alto. Seguían fragmentos de una coreografía que todavía no terminaba de mostrarse. Ese sería el último día que compartirían pista. Oliver ajustó el agarre alrededor de la mano de Becky. Ambos saltaron al unísono. Victoria estaba en la pista, en una de las zonas laterales. «Otra vez el triple», indicó. Oliver asintió, tomó impulso. Becky giró, aterrizó limpia. Victoria levantó una mano mientras se deslizaba hacia ellos. «Bien», frenó suavemente frente a ambos. «¿Cómo se sienten?», preguntó observándolos a los dos. «Bien, coach», respondió Becky. «Tengo una ligera molestia en el brazo izquierdo», dijo Oliver. «Salgan un momento», indicó Victoria, deslizándose hacia el borde de la pista. Oliver y Becky la siguieron hasta donde Victoria se detuvo con facilidad sobre el hielo. «Pequeños ajustes», dijo. «A esta altura hay muy poco que modificar», miró a Oliver. «Necesito que tomes más potencia ante el triple. Tu cintura gira bien en sincronía con Becky, pero tu torso llega tarde. Eso cambia el ángulo de tu cabeza y rompe la línea del movimiento». Oliver asintió mientras bebía agua de la botella que había dejado en la baranda. «Lo corrijo, coach». Victoria asintió. Luego miró a ambos con una expresión más relajada. «Por hoy es suficiente». Oliver levantó una ceja. «¿Descanso?». Victoria negó suavemente. «Recuperación». Señaló el pasillo que llevaba a la zona médica. «Fisioterapia. Hielo si lo necesitan y estiramientos. Mañana tendremos el último ensayo completo antes de la final». Becky asintió. Salieron de la pista. Era agradable cuando Victoria estaba a solas con ellos. Con Margaret presente, la coach parecía desaparecer un poco. Ese día, sin embargo, Margaret no estaba en la arena. Había decidido quedarse en el hotel atendiendo asuntos que consideraba más urgentes, cerrar algunas negociaciones pendientes y coordinar con la administración de la competencia los compromisos públicos de Becky. Entre ellos, la sesión con la prensa prevista para el día siguiente, después de que se definieran las finales del grupo D. Cuando Becky llegó a las bancas, Yuki observaba sentada su bolso. Había empezado a guardar algunas de sus cosas. «Te dejé las fundas», dijo levantando la mirada. Becky se quitó los patines y se sentó en el banco. «Gracias». Guardó las cuchillas en el bolso mientras Yuki la observaba. Yuki recordó la conversación que había tenido esa misma mañana. Había pasado a buscarla temprano para ir juntas hasta la arena. En el ascensor, Becky no había tardado en preguntarlo. «¿Ahora también eres amiga de Frin?». Yuki abrió los ojos apenas. «Bueno», dijo con cautela, «Nan me pidió ayuda. Parecía importante». Becky la miró. Yuki levantó las manos de inmediato. «Hey, pensé que no tenían malas intenciones», añadió rápido. «Además, después de todo lo que me contaste ayer». La miró con una media sonrisa. «Parecía lo correcto».
Becky sostuvo su mirada unos segundos más. Yuki empezó a asustarse. Si metí la pata yo, no pasó nada malo, Yuki. El alivio fue inmediato. Yuki suspiró. Ay, muy bien entonces. Pero solo duró un segundo. Luego entrecerró los ojos. Entonces se inclinó un poco hacia ella. ¿Qué pasó? El ascensor se abrió en la primera planta. Becky miró al frente y salió interrumpiendo la respuesta. Yuki le siguió el paso. Cruzaron el lobby del hotel en silencio y salieron. El aire de la mañana era fresco. Del otro lado del camino las esperaba la arena. Becky comenzó a caminar hacia allí. Yuki aceleró el paso. «Becky», insistió en voz baja. La miró de reojo. «Ay, Becky, Frina estuvo en tu habitación más de una hora». Becky suspiró. «Nos besamos». «¿Qué?». Los ojos se le abrieron como platos. Becky reaccionó al instante. «Shh», miró alrededor alarmada. «Baja la voz». Yuki se tapó la boca con ambas manos, pero la emoción le explotaba en los ojos. «No puedo creerlo». Becky no pudo evitar sonreír. «Yuki». Yuki la miraba como si estuviera presenciando el evento deportivo más emocionante del mundo. ¿Y cómo fue?». Becky negó con la cabeza divertida. «No voy a darte detalles». Yuki volvió a normalizar su paso. «No pensé que podría pasar algo así entre ustedes». Becky frunció ligeramente el ceño, como si la frase le hubiera ofendido un poco. ¿Y por qué tanta sorpresa?». Yuki levantó una ceja. «Vamos, Becky. Pensé que si aún así Frin diera el primer paso, tú controlarías todo». Becky dejó escapar una pequeña sonrisa al ver cómo su amiga encajaba las ideas, pero luego su expresión cambió. «No podemos vernos. No en público». Su voz se volvió más seria. «Hay demasiado en juego. Para mí, para ella, para todos». Yuki entendió de inmediato. La competencia, la presión, Margaret, los patrocinadores, la prensa. Y entonces llegaron a la arena. «Entonces tendremos que ser discretas, Becky», dijo Yuki con seriedad, antes de abrir la puerta. Ahora, mientras acomodaba la chaqueta de Becky junto al banco, Yuki volvió a pensar en las palabras de Becky, en lo rápido que su amiga levantaba murallas cuando algo podía poner en riesgo su carrera. Becky siempre había sido así, cuidadosa, controlada. Pero esa mañana, mientras entrenaban, Yuki había notado algo. Más de una vez había visto cómo la mirada de Becky se desviaba hacia el lado de la pista donde entrenaba Frin, solo por instantes, pero lo suficientes para notar que Becky todavía no sabía cómo esconder lo que sentía. Yuki cerró el bolso. Quizás tendría que hablar con Nan, si querían que ambas llegaran tranquilas hasta la final. Tal vez alguien tendría que ayudar a que nadie más notara lo que estaba empezando a pasar entre ellas. «¿Necesitas algo más?», preguntó Yuki. Becky negó con la cabeza. «No, estoy bien, gracias». Yuki le pasó el bolso. «Perfecto». Se acomodó la mochila en el hombro. «Nan y yo quedamos en encontrarnos con unos chicos para ver las competencias del grupo D. Diviértanse». Yuki sonrió. «Nos vemos luego». Becky tomó su bolso y salió hacia la zona médica del estadio. Las salas de fisioterapia estaban en un corredor lateral de la arena,
Después de una sesión de 40 minutos, Becky abandonaba una de las salas. Sus músculos se sentían más ligeros y se detuvo apenas cuando vio que Frin estaba entrando en el pasillo. Pad acababa de liberarla a ella y a Pranod del entrenamiento. Frin tenía el cuerpo aún algo adolorido. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ambas sabían que había demasiada gente pasando alrededor, demasiados ojos. No podían quedarse allí hablando, especialmente después del beso de la noche anterior. Frin aminoró el paso apenas. Becky también. Solo lo suficiente para cruzarse frente a frente. «Buenos bordes hoy», dijo Frin en voz baja. Un comentario técnico. Becky sostuvo su mirada apenas un momento más, un instante que su cuerpo sostuvo antes de recordar dónde estaban. «Llegaste tarde», respondió, pero su voz no salió como reproche, sino con un tono ligeramente aterciopelado, el mismo que Frin había descubierto la noche anterior. Un atleta pasó entre ellas, y un fisioterapeuta abrió una de las puertas detrás de Becky. «¿Te asomarás más tarde a la clasificación del grupo C?», preguntó Frin. Becky asintió. «Nos vemos después». Se separaron, como si nada hubiera pasado. Incluso un encuentro de apenas 20 segundos se sentía ligeramente peligroso, y ambas continuaron caminando. La organización había habilitado ese día una sala exclusiva para los atletas. Era un espacio amplio con ventanales que daban directamente a una parte de la pista principal. Desde allí podían ver las rutinas del grupo D. En una de las paredes había pantallas transmitiendo la competencia desde distintos ángulos, mesas altas, sofás, dispensadores de bebidas y bandejas con pequeños bocados que los asistentes del evento iban reponiendo cada tanto. Era uno de los pocos lugares del estadio donde los atletas podían relajarse sin cámaras ni periodistas. Muchos de los que ya habían competido estaban allí, algunos finalistas, otros que no habían clasificado. Nita estaba recostada en uno de los sillones, observando la pantalla con aparente interés. Oliver conversaba con dos patinadores europeos cerca de uno de los ventanales. Pranod hablaba con una atleta coreana junto a una mesa alta. Nan y Yuki estaban reunidas con otros dos auxiliares cerca de la pared donde se proyectaban las repeticiones de la rutina. Y aunque nadie lo notaba, ambas estaban muy atentas, demasiado atentas, porque cada vez que Frin se movía hacia un lado de la sala, una de ellas encontraba casualmente una razón para acercarse a Becky, y cada vez que Becky parecía moverse en dirección a Frin, Nan encontraba alguna forma de ir con ella. Era tan sutil que nadie más lo notaba, pero entre ellas dos el plan ya estaba claro: evitar encuentros, evitar miradas largas y, sobre todo, evitar que Oliver viera algo. En un momento de distracción, Becky se levantó del sillón donde estaba observando la pantalla. Se acercó al dispensador de bebidas, tomó una botella de agua, intentó abrirla, pero la tapa no cedió. Lo intentó otra vez y nada. Frunció ligeramente el ceño. A un paso, Frin conversaba con un patinador canadiense, pero sus ojos habían seguido los movimientos de Becky desde que se levantó del sofá y habían notado el pequeño combate que Becky estaba teniendo con la botella. Observó la forma en que Becky volvía a intentarlo y antes de pensarlo demasiado, Frin se inclinó apenas desde donde estaba, tomó la botella de sus manos, un giro rápido y la tapa cedió. Y Frin volvió a colocar la botella en las manos de Becky. Becky levantó la mirada. Había una ligera sorpresa en sus ojos.
Gracias. Varias miradas cercanas se dirigieron hacia ellas. No era un gesto particularmente extraño, pero sí inesperado. Especialmente después de la escena que Oliver había armado el día anterior, acusando a Fryn de intentar desestabilizar el equipo inglés. La acción también llamó la atención de Nita. Ella se deslizó hasta donde estaba con la facilidad de alguien acostumbrado a entrar en cualquier conversación sin ser invitada. Se acercó con una sonrisa encantadora. «Vaya, Fryn». Apoyó un codo en la mesa alta que separaba a Fryn del jugador canadiense, quien observaba la situación. Los ojos de Nita pasaron brevemente por Becky antes de volver a Fryn. «No sabía que también abrías botellas para tus competidores». Fryn se encogió de hombros. «No es molestia si es necesario». Nita sonrió. «Qué considerada». Luego miró a Becky directamente. «Aunque pensé que el equipo inglés prefería resolver las cosas por su cuenta». La frase tenía un filo suave. Becky sostuvo su mirada. «Lo hacemos». Su voz salió un poco más tensa de lo que esperaba. Fryn intervino al notar la tensión. «Era una botella rebelde», dijo con una media sonrisa. El atleta canadiense rió suavemente, dejando la mesa para ir al sofá. Becky dio un pequeño sorbo de agua. «Gracias otra vez», añadió más tranquila. Luego regresó hacia la zona donde estaba viendo la competencia, pero no dejó de mirar. Nita no se movió, se quedó junto a Fryn. «Si así tratan a sus competidores en Tailandia», hizo una pausa teatral, «tal vez debería visitarte por un tiempo». Fryn levantó una ceja. «¿Te gustaría conocer la ciudad?» «Me gustaría experimentar su hospitalidad». Fryn soltó una pequeña risa. «No tengo servicio de botellas ilimitado». «Oh, no me preocupa eso». Nita apoyó las manos en la mesa. «Estoy segura de que encontraríamos otras formas de entretenernos». La conversación tenía ese ligero matiz entre juego y provocación. Pero desde la otra punta de la sala, Becky no había dejado de observar. Sus ojos iban de la pantalla a ellas y de ellas a la pantalla. La botella de agua seguía entre sus manos. Sus dedos giraban nerviosos sobre el plástico. Mientras Nita seguía hablando, ciertas partes de la conversación llegaban hasta donde ella estaba. «Debo decir que siempre me han gustado los patinadores tailandeses». Fryn cruzó los brazos. «¿Ah, sí?» «Sí». Nita sonrió. «Tienen algo misterioso». Se inclinó un poco más cerca de Fryn. «Algo que dan ganas de descubrir». En ese momento Nita se inclinó hacia su oído y susurró algo. Fryn se quedó quieta un segundo. Luego sus mejillas se tiñeron de un rojo evidente y una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. En el otro extremo de la sala la botella crujió. El plástico cedió bajo la presión de los dedos de Becky. El agua restante salió disparada por la boca de la botella, empapando su ropa. «¡Diablos!», exclamó Becky de inmediato. Yuki apareció a su lado en un segundo y tomó unas servilletas de la mesa cercana. «Toma». Yuki le quitó la botella de las manos. «Estaba muy llena», improvisó con naturalidad, como si fuera la explicación esperada. Pero su grito había sido lo suficientemente fuerte para llamar la atención. Pranot giró la cabeza desde la otra mesa y también Fryn.
Sus ojos encontraron a Becky por apenas un segundo. Antes de que Yuki bloqueara el campo de visión con un pequeño caos de servilletas y bromas. «Te vas a resfriar antes de la final», dijo Yuki. «Necesito una camiseta seca», añadió Becky, respirando hondo, tratando de recuperar la calma, mientras al otro lado de la sala, Frin seguía observando. Ya no estaba prestando atención a lo que Nita decía. «Oye», dijo Nita inclinándose un poco hacia su campo de visión. Frin parpadeó y volvió a mirarla. «¿Te perdí?» «No», negó Frin con una media sonrisa. Nita siguió su mirada un instante hacia el lugar donde Becky estaba de pie junto a Yuki. Luego volvió a mirarla. «Entiendo. Las competencias siempre ponen a todos sensibles». Frin no respondió. Nita sonrió con esa calma segura de quien disfruta incomodar. «Pero debo decir algo». Se inclinó un poco más cerca. «Si así tratas a tus rivales». Sus ojos brillaron con picardía. «Me encantaría ver cómo tratas a tus visitas». Frin soltó una pequeña risa. «No suelo invitar rivales a mi habitación. Eso es una pena». Nita se acercó apenas más, bajando la voz. «Porque yo sí soy muy hospitalaria». En ese momento Becky caminó hacia la salida. Al pasar cerca de ella se escuchó claramente la voz de Nita. «Deberías pasar por mi habitación esta noche». La frase salió suave, divertida. «Prometo una hospitalidad mucho más interesante que abrir botellas». Frin observó cómo Becky salía de la sala sin detenerse ni mirar atrás. Yuki la alcanzó en el pasillo. Caminaron en silencio hacia los vestidores. El ruido de la arena se fue apagando detrás de ellas. Cuando entraron al vestidor, Becky dejó el bolso sobre el banco. Respiró hondo. Yuki la observó. Becky negó con la cabeza antes de que preguntara. «Estoy cansada. Creo que es mejor irme a mi habitación». Yuki asintió sin discutir. Conocía demasiado bien a Becky. Cuando tomaba una decisión, no había mucho más que decir. «Está bien, Becky», dijo suavemente. Becky tomó una camiseta limpia del bolso. Mientras se levantaba, la conversación que había escuchado en la sala volvió a cruzarle la mente. Las bromas de Nita, su voz demasiado cerca de Frin, las insinuaciones y Frin. Frin no parecía incómoda recibiéndolas. Becky cerró el cierre del bolso un poco más fuerte del necesario. ¿Qué esperaba realmente? Ella y Frin no habían hablado de nada. No había promesas, ni explicaciones. Ni siquiera habían mencionado el compromiso falso con Oliver. Lo único que había pasado entre ellas había sido un beso. Un beso no era un acuerdo, no era una promesa. No significaba que Frin no pudiera ver a otras personas, no significaba nada. Tal vez ese beso había sido más importante para ella que para Frin. Tal vez para Frin no había significado nada en absoluto. Becky se colgó el bolso al hombro. De pronto el día se sentía demasiado largo para ella. Horas más tarde, Frin llegó y se detuvo frente a la puerta de la habitación de Becky. Había llegado allí sin pensar demasiado. Solo caminó y vio el número 707. Levantó la mano. Sus nudillos quedaron suspendidos a pocos centímetros de la madera, y entonces el pensamiento llegó. Tal vez era mejor así. Su mano dudó.
Se quedó quieta. Le estaba costando más de lo que esperaba no encontrar una excusa para acercarse a Becky. Ese día lo había dejado claro. Bastaba una botella que no abría, una mirada, un segundo de más y todo lo desaparecía. Bajó lentamente la mano. El silencio del pasillo se sentía distinto ahora, pesado. Los sueños, los de ella, los de Becky, podían irse a la borda con demasiada facilidad. Pensó en todo lo que le había costado llegar hasta allí, en cada entrenador que le dijo que no, en cada pista prestada, en cada madrugada entrenando en un país donde el hielo ni siquiera pertenecía al paisaje. Pensó en Pranod, en la primera vez que se habían conocido, en la promesa hecha cuando aceptaron patinar juntos. No descansarían hasta verse ganando Olimpiadas para Tailandia. Estaban cerca, demasiadas cosas en juego. Tal vez era mejor así, tal vez era mejor esperar, después de la final, independientemente de quién ganara. Habría menos presión, menos ojos, menos cosas que perder. Podrían hablar entonces, sin todo aquello encima. Miró la puerta una última vez. Luego se giró y comenzó a caminar por el pasillo. Sus pasos se alejaron en dirección al ascensor, perdiéndose poco a poco en el silencio. Esa noche, la puerta de Becky no fue golpeada, pero Fring no fue la única que le costó ese día. En la habitación, Becky estaba recostada sobre la cama, mirando el techo en silencio. Una camiseta seca había reemplazado la que había quedado empapada en la sala de atletas. Sabía que no fue el agua de la botella la que la hizo abandonar la sala. Cerró los ojos. Pensó en Nita demasiado cerca de Fring y en lo difícil que había sido simplemente apartar la vista, desviar la mirada, pretender que nada estaba pasando. Resultaba mucho más difícil de lo que había imaginado. Capítulo 7. Un falso compromiso. La mañana había transcurrido con la clasificación del último grupo, el grupo D. Cuando las últimas puntuaciones aparecieron en la pantalla del Accor Arena, el cuadro quedó por fin definido. Los 8 semifinalistas del Grand Prix Final de danza sobre hielo ya tenían nombre: Gran Bretaña y Tailandia clasificadas desde el grupo A, Rusia y Francia desde el B, China y Alemania desde el C, y finalmente Ucrania y Finlandia, que cerraban la lista tras la última presentación del día. El campeonato entraba ahora en su fase más delicada. La prensa parecía haberse multiplicado en cada rincón del estadio: cámaras, micrófonos, flashes. Durante toda la mañana, Becky había evitado a Fring. Después de lo ocurrido la noche anterior y de verla con Nita, no sabía cómo contener aquella oleada de emociones que seguía creciendo en su interior con una nitidez cada vez más incómoda. Celos. La idea le resultaba incómoda incluso en la intimidad de su propia mente. Se repetía una y otra vez que no tenía derecho a sentir algo semejante, mucho menos a reclamar nada. Entre ambas solo había existido un beso, nada más. Cada vez que Fring aparecía al otro lado de una sala, doblaba una esquina o cruzaba un corredor cercano, la inglesa desviaba la vista o encontraba cualquier pretexto para moverse en dirección contraria. Fring, por su parte, había tomado una resolución parecida. Mantener cierta distancia parecía, al menos en teoría, la opción más sensata. Nan había asentido cuando la tailandesa se lo comentó aquella mañana. Tal vez sea lo mejor. Cuando ustedes dos están cerca, dejan de prestar atención al resto del mundo.
Aún así, deberías hablar con Becky. Desaparecer sin decir nada solo empeora cualquier situación. Y tenía razón. Y sin embargo, el día entero parecía empeñado en mantenerlas separadas. No se cruzaron ni una sola vez, ni siquiera en los vestidores, donde normalmente era inevitable coincidir. Apoyada sobre la baranda de uno de los pasillos elevados, Frin contempló el movimiento incesante del estadio más abajo. Había imaginado mantener distancia. Lo que no había previsto era no verla en absoluto. La sala de prensa fue aquietándose poco a poco, mientras los técnicos ajustaban cámaras y focos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa del Grand Prix Final de danza sobre hielo de esta temporada. Su voz amplificada llenó la sala con una cordialidad ensayada. Hoy contamos con la presencia de los 8 equipos semifinalistas que competirán en la próxima etapa del campeonato. Para algunos atletas es la primera vez en esta instancia. Para otros, esta etapa ya no es territorio nuevo. En cualquier caso, todos han demostrado un nivel excepcional a lo largo de las clasificatorias de esta semana. El representante de la organización acomodó el micrófono frente a él. Abriremos ahora la ronda de preguntas. Por favor, indiquen a qué equipo o atleta se dirige cada intervención. Las primeras preguntas fueron previsibles. Camille Laurent del equipo francés habló sobre concentración. Lucas Bauer del equipo alemán habló sobre ejecución. Pranot respondió con serenidad cuando le preguntaron por la presión de debutar en una instancia así. Frin añadió que querían disfrutar el momento y dar lo mejor en la pista. Todo transcurría dentro de una normalidad impecable, hasta que una mano se levantó en el fondo de la sala. Tengo una pregunta para Frin. La atención se desplazó hacia la tercera fila. En redes sociales han estado circulando videos donde el atleta británico Oliver la acusa de estar acosando durante los entrenamientos al equipo de Gran Bretaña. ¿Qué tiene que decir al respecto? El murmullo se extendió con rapidez. Frin sintió el peso de todas las miradas posarse sobre ella al mismo tiempo. Había visto aquellos videos. Pensó en lo fácil que sería empeorar el asunto con solo una frase mal elegida. Tenía que responder así lo que dijera no fuera lo más adecuado. Pero otra voz tomó el micrófono antes. Creo que esa pregunta debería dirigirse al equipo que hizo la acusación. Varias cabezas se giraron. Becky. Su postura era impecable, su rostro sereno, pero en la firmeza de sus ojos había algo que no admitía objeciones. En una competencia que se define en tan poco tiempo, continuó, los niveles de tensión y estrés son muy altos. A veces algo tan simple como confundir un calcetín o una venda en un vestidor puede interpretarse de forma equivocada. Un murmullo tenue recorrió la sala. Fue solo un malentendido. Ambos equipos ya lo resolvimos. Y, sinceramente, me parece una lástima que los videos que más circulan sean de ese momento, y no de los saltos extraordinarios que estaban ocurriendo en la pista. Al decirlo, giró apenas el rostro. Los ojos de Becky encontraron los de Frin al otro lado de la mesa. Las relaciones entre ambos equipos son amistosas, añadió. Y de nuestra parte ofrecemos disculpas por el malentendido. Oliver asintió con un gesto breve hacia la cámara. Frin se inclinó entonces hacia su micrófono. Los lazos entre nuestros equipos son cordiales. Estoy de acuerdo con Rebecca. Lo que ocurre sobre el hielo
debería ser siempre lo más importante. La rueda de prensa siguió unos minutos más. Cuando terminó, periodistas y fotógrafos comenzaron a desmontar equipos mientras los atletas se levantaban con esa mezcla de cansancio y prisa que dejan los eventos públicos. Becky fue la primera en salir. No había avanzado más de unos metros cuando escuchó pasos detrás de ella. Becky. Cerró los ojos un instante antes de girarse. Frin estaba allí. Necesito hablar contigo. ¿Está loca? La pregunta relampagueó en su cabeza. Ven, respondió antes de que más personas pudieran reparar en la escena. Avanzó hasta una pequeña sala de reuniones contigua, abrió la puerta y entró con rapidez. La tailandesa pasó tras ella y el clip del cierre las aisló del pasillo. ¿Qué estás haciendo? Frin apoyó la espalda contra la puerta. Solo necesitaba hablar contigo. No te he visto en todo el día. Becky abrió la boca para responder, pero Frin continuó. Quería hablarte sobre lo de ayer, sobre Nita. No me debes explicaciones. Frin frunció apenas el ceño. Lo nuestro solo fue un beso, dijo Becky con una firmeza que sonó muy ensayada. Frin la observó con atención. La mirada de Becky, sin embargo, evitaba la suya. Para mí no, respondió finalmente. Para mí no ha sido solo un beso. Sus ojos descendieron un instante hacia las manos de Becky antes de volver a levantar la vista. Cuando veo a Oliver tocarte durante los entrenamientos, siento algo que me incomoda. La mandíbula se tensó un instante. No puedo fingir que eso no sucede. Y en cuanto a Anita, no siento por ella nada parecido. Frin había ido acortando la distancia en cada frase. El aire entre ambas se volvió demasiado ahogado. ¿Becky? La voz de Margaret llegó del otro lado de la puerta. Las dos se apartaron de golpe. Segundos después, Frin abrió. Margaret permanecía inmóvil en el umbral. La tailandesa inclinó ligeramente la cabeza en un saludo respetuoso y salió sin decir nada. Margaret la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Luego entró. ¿Sobre qué tenía que hablar contigo con tanta urgencia? Becky ya había recompuesto el rostro. Solo quería desearme suerte para la final, mamá. Margaret la observó durante un segundo de más. Buscaba algo en su expresión. No encontró nada. Tengo que prepararme para la cena de esta noche, añadió Becky antes de dirigirse a la puerta. Abandonó la sala sin mirar atrás. Margaret permaneció allí unos segundos más, observando el corredor vacío. La cena previa a la semifinal se celebraba en uno de los amplios salones del hotel. Nada excesivamente ostentoso, aunque lo bastante elegante para recordar a todos que se encontraban en el centro de un evento internacional. Las mesas se distribuían con cierta distancia entre sí. Aquella separación envuelta en una apariencia de cordialidad recordaba silenciosamente que todos los presentes seguían siendo rivales. Las conversaciones se acompañaban de risas y comentarios sobre el hielo que los aguardaba al día siguiente. Cerca de las ventanas, los rusos discutían con los franceses algo demasiado técnico para tratarse de una charla casual. En otra mesa, dos patinadores del equipo chino observaban atentamente un video en un teléfono, mientras un alemán inclinaba la cabeza sobre la pantalla, señalando algún detalle con evidente interés. Un poco más atrás,
Victoria conversaba con 2 entrenadoras de equipos que no habían quedado entre los clasificados. Vestía un traje de corte sobrio que resaltaba su postura recta. El intercambio parecía cordial, aunque en ciertos momentos el tono derivaba inevitablemente hacia comparaciones técnicas sobre las rutinas vistas durante la clasificación. Victoria escuchaba con los brazos cruzados y una expresión concentrada, interviniendo ocasionalmente con observaciones breves que hacían asentir a las otras entrenadoras. El ambiente parecía relajado cuando Becky entró al salón acompañada por Oliver, Margaret y Yuki. Varias miradas se levantaron casi al mismo tiempo. Gran Bretaña había dominado la temporada con una seguridad que resultaba incómodamente evidente para el resto de los equipos. Becky llevaba un vestido rosa suave, de líneas limpias, que dejaba los hombros descubiertos. La tela caía con una elegancia natural hasta la altura de las rodillas. Oliver avanzaba a su lado con un traje azul marino impecable y la corbata elegida para armonizar con el vestido de ella. Margaret, unos pasos atrás, vestía un conjunto marfil discreto. Yuki, en cambio, aportaba una ligereza distinta, tacos altos y el cabello recogido sin rigidez. Pero Becky apenas registró las miradas sobre ella. Su atención quedó atrapada de inmediato en el otro extremo del salón. Frin estaba de pie junto a Pranod y Pat, conversando con alguien del equipo alemán. Llevaba tacos altos, una camisa negra con las mangas ligeramente remangadas y pantalones oscuros que acompañaban la soltura de su postura. Nan hablaba con los franceses moviendo las manos con entusiasmo. Frin alzó la vista. Sus ojos encontraron los de Becky de inmediato. No fue más que un segundo, pero bastó para que el corazón de la inglesa se alterara. Fue ella quien desvió la mirada primero, retomando el paso hacia la mesa asignada junto a Oliver. Frin volvió a la conversación. Sin embargo, lo que Pranod decía dejó de tener cualquier importancia. Yuki, por su parte, no tardó en desaparecer de la pequeña comitiva y deslizarse entre las mesas hasta reunirse con Nan. «Sabía que te encontraría aquí», murmuró. Nan sonrió. «Siempre encuentro buenos lugares cuando hay comida». Ambas rieron. Durante un buen rato, la cena siguió su curso habitual. Los meseros comenzaron a circular entre las mesas con bandejas. Los primeros platos llegaron, luego el murmullo se amplió, el tintinar de las copas se volvió más frecuente. Pranod conversaba con Frin y Pat, que intervenía solo para precisar algún detalle técnico. En otra mesa, rusos y franceses debatían sobre un giro en la clasificación. En la mesa de Gran Bretaña, Oliver mantenía una charla distendida con 2 representantes de la Federación Europea invitadas a la cena. Margaret participaba con esa cortesía que sabía usar en público, aunque su atención parecía moverse constantemente entre las mesas, evaluando con discreción cada gesto que se producía en el salón. Becky respondía cuando alguien le hablaba, sonreía cuando era necesario, asentía ante algún comentario sobre la semifinal, pero su mente seguía en otra parte. De vez en cuando alzaba la vista del plato y, sin proponérselo, sus ojos regresaban al mismo punto del salón. Ahora Yuki estaba con Nan, Frin, Pranod y uno de los franceses. Pat se había alejado hacia otra parte, dejando a los 5 enfrascados en una discusión animada. Frin trazaba pequeños gestos en el aire mientras intentaba explicar un movimiento. Pranod asentía con entusiasmo. Nan negaba con exageración. En algún momento Yuki dijo algo que provocó una ronda de risas. Frin reía, y cuando lo hacía inclinaba ligeramente la cabeza hacia atrás de una forma que a Becky le atraía más de lo prudente. La luz cálida de las lámparas descendía sobre su perfil, dibujando con suavidad el recorrido de la mandíbula hasta la línea delicada del cuello. Becky apartó la mirada con rapidez.
se obligó a escuchar a Oliver. Los platos principales fueron retirados después de un rato y dieron paso al postre. Un mousse ligero con frutos rojos apareció frente a los atletas mientras el ambiente se volvía más relajado. Algunos comenzaron a hablar de la ceremonia del día siguiente, otros simplemente disfrutaban de la tregua. Fue entonces cuando Oliver se puso de pie. Tomó la copa, golpeó suavemente el borde con la cucharilla. El sonido bastó para que varias conversaciones cercanas se interrumpieran, luego otras. Yuki observó la sala con una tensión repentina. Nan la vio y frunció el ceño. ¿Qué sucede? Ella no respondió. Solo siguió mirando hacia la mesa de Gran Bretaña. Poco a poco la atención del salón se desplazó hacia Oliver, que sonreía con una serenidad demasiado bien compuesta. Quería aprovechar que estamos todos reunidos esta noche para compartir algo especial. Becky giró hacia él. Oliver tomó su mano con naturalidad. Rebecca y yo decidimos comprometernos. Durante un segundo el salón quedó en silencio. Luego comenzaron los aplausos. Algunos atletas silbaron, otros alzaron sus copas en señal de celebración. Pranot alzó las cejas con una sorpresa honesta. Yuki dejó escapar el aire con decepción. Nan giró lentamente la cabeza hacia Frin. Frin no reaccionó de inmediato. Comprometidos. La palabra quedó atascada en su mente, incapaz de encontrar un lugar lógico. Nada de lo ocurrido entre ambas encajaba con aquella noticia. No me debes explicaciones. Solo fue un beso. Las palabras regresaron como un eco desagradable. Y sin embargo, allí estaba Becky, frente a Oliver, con la mano sujeta entre las suyas. Tal vez había sido clara desde el principio. Tal vez la única que se había engañado era ella. Al otro lado del salón, Becky sostenía la sonrisa que Oliver había provocado. Aceptaba felicitaciones, asentía con cortesía, permitía que alguien comentara lo bien que se veía la pareja, pero cuando volvió a recorrer el lugar con la mirada, Frin ya no estaba donde la había visto momentos antes. La vio caminar hacia una mesa lateral, tomar una copa y dirigirse hacia la puerta que conducían al balcón. El gesto pareció desapercibido para casi todos, pero no para Becky, y el vacío que dejó en el salón fue inmediato. Sabía exactamente cómo debía haber sonado aquel anuncio desde el otro lado de la sala. El aire del balcón era notablemente más frío que el del salón. Frin apoyó las manos sobre la baranda de hierro y contempló la ciudad. Las luces dibujaban largas líneas sobre el asfalto. Desde el interior llegaban sonidos amortiguados, copas, risas, conversaciones. Rebecca y yo hemos decidido comprometernos. La frase de Oliver seguía repitiéndose con obstinación. No sabía qué le dolía más, la noticia o descubrir que no tenía derecho alguno a sentirse herida por ella. La puerta del balcón se abrió detrás de ella. Frin no se volvió. «Aquí estás», reconoció la voz. Nita se acercó hasta colocarse a su lado. Durante unos segundos ambas contemplaron la ciudad en silencio. «La noticia fue interesante», comentó finalmente. Frin dejó escapar una exhalación breve. «Sí. No pareces muy feliz por ella». No respondió. Nita la observó de reojo. «Deberías aprender a disimular mejor». Eso sí hizo que Frin se volviera. «¿A qué te refieres?». La otra se encogió ligeramente de hombros.
La observación tiene sus ventajas. Sus ojos regresaron a la ciudad. Y te he estado observando. Eres el espectáculo más interesante que he tenido en mucho tiempo. En la pista y fuera de ella. Frin no supo qué responder. Nita giró el rostro hacia ella, pero cada vez que intentaba acercarme, tu atención ya estaba en Gran Bretaña. Frin abrió la boca para decir algo. Yo no. Los dedos de Nita se posaron suavemente sobre sus labios. Un gesto leve, sutil. Frin guardó silencio. No me malinterpretes, continuó Nita. Pude imaginarnos divirtiéndonos en estos días. La mirada se suavizó apenas. Nita inclinó el rostro y besó sus propios dedos aún apoyados sobre los labios de Frin. En ese momento la puerta del balcón volvió a abrirse. Becky se detuvo apenas cruzar el umbral. Solo alcanzó a ver el final de la escena, la cercanía entre ambas, el gesto, la distancia que se abría después. No dijo nada. Giró y regresó al interior del salón. Frin alcanzó a verla atravesando la puerta que se cerró con suavidad tras ella. Sin pensarlo demasiado, salió tras de ella. Becky avanzaba por el salón con paso decidido, esquivando mesas y conversaciones mientras se dirigía hacia la salida que conducía a los pasillos del hotel. Cuando Frin llegó al corredor, alcanzó a verla entrar al ascensor. ¡Becky!, corrió. Las puertas metálicas comenzaron a cerrarse. Frin logró deslizarse dentro en el último instante. El movimiento fue tan brusco que Becky se sobresaltó ligeramente. El ascensor empezó a subir con un zumbido suave. «Becky». Ella no la miró. Mantenía los ojos fijos en los números iluminados del panel. «No ahora». «Tenemos que hablar». «No ahora». La tensión en su voz era evidente. El ascensor siguió subiendo. Frin respiró hondo. «No es lo que crees». Becky dejó escapar una risa breve y sin humor. «Ya te dije que no tienes que explicarme nada». Las palabras sonaron frías. Frin contempló su perfil, la mandíbula tensa, las manos cerradas con fuerza. «Claro que tengo que explicarlo». Becky giró entonces. Sus ojos brillaban. «¿Por qué?» Segundo piso. «Porque no pasó nada», respondió Frin. «¡Qué alivio!». Frin apretó el botón de parada. El ascensor se detuvo con un leve sacudón entre pisos. Becky se volvió hacia ella irritada. «¿Qué haces?» «No puedo dejar que te vayas así». «¿Así cómo?» La mirada de Becky era dura. «Pensando en algo que no es verdad». Frin dio un paso hacia ella. «Ya lo dije. Te dije que lo que viste no es lo que estás pensando. Pero ¿y qué hay de tu compromiso?» «Eso no es asunto tuyo». La respuesta no era la que Frin esperaba. En los ojos de Becky había algo más que irritación. Había dolor. El ascensor volvió a moverse cuando Becky presionó el botón del cuarto piso. Las puertas se abrieron. Salió sin esperar. «Tu piso es el 7», dijo Frin inútilmente. «Iré por las escaleras». Siguió caminando sin mirar atrás. Frin salió tras ella. «No puedes soltar algo así y esperar que no me importe». Becky se detuvo de golpe y se giró. Dio un paso hacia ella. «¿Te importa tanto que corriste a buscar consuelo? No pasó nada entre Nita y yo». La sonrisa de Becky fue amarga. «Oh, perdón. Lamento haberte arruinado tu noche con Malasia». Se giró de nuevo y continuó avanzando. Frin cerró los ojos un segundo, frustrada. Luego avanzó. Cuando la alcanzó, tomó su muñeca. Becky se volvió sorprendida. «Frin», pero antes de que terminara la frase, la tailandesa sacó una tarjeta del bolsillo y la deslizó por el lector de la puerta más cercana. La cerradura emitió un clic. La puerta se abrió.
Todo ocurrió tan rápido que Becky apenas tuvo tiempo de asimilarlo. Fring la condujo al interior. La puerta se cerró detrás de ellas. El silencio de la suite cayó sobre ambas. Becky contempló la habitación, tratando de recuperar el hilo de lo que acababa de suceder. ¿Esta es tu habitación? Fring no respondió. No miraba la habitación, la miraba a ella. ¿Lo amas? Becky frunció el ceño. No debería estar aquí, murmuró, girándose hacia la puerta. Tengo que irme. Dio un paso. Pero Fring también se movió. Becky retrocedió hasta que su espalda encontró la pared. Fring se detuvo frente a ella, lo bastante cerca como para percibir el temblor irregular de su respiración. Vamos, Becky, dijo en voz casi de súplica. Las dos sabemos que ni siquiera te has besado con él. Sus ojos no abandonaban los de ella. Dime qué está pasando. Durante unos segundos, Becky no respondió. Sus manos terminaron apoyándose sobre los brazos de Fring. Necesitaba un punto de apoyo. Solo Fring conseguía desordenarla de aquella manera. Becky cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, algo se había agrietado en su semblante. Margaret quiere el compromiso. Las palabras salieron en un susurro. Para los patrocinadores. Fring parpadeó. Eso es absurdo. Becky soltó una pequeña risa sin humor. Dice que es bueno para la imagen, para las marcas, para el equipo. Los dedos se tensaron sobre los brazos de Fring. Dice que el compromiso nos ayudaría. Las lágrimas llegaron sin poder aguantar más. Fring reaccionó de inmediato. La abrazó con un cuidado casi temeroso. Secó las lágrimas con los dedos. Becky, su voz se volvió más suave. ¿Y tú? Fring tomó su rostro entre las manos. Sus pulgares rozaron con delicadeza la humedad de sus mejillas. ¿Qué es lo que quieres tú? Durante un segundo, Becky pareció quedarse sin aire. Nadie le había hecho nunca esa pregunta. Te quiero a ti. Decirlo en voz alta alteró la temperatura de la habitación. Durante esos días había intentado convencerse de que todo aquello podía ordenarse, ignorarse, esconderse, pero en ese momento entendió que había sido una ilusión. Nada resultaba tan real como lo que sentía junto a Fring. La chica frente a ella ya no era la patinadora distante que dominaba la pista con una perfección helada. Era algo mucho más verdadero, más vulnerable, más hermoso. Yo también te quiero. Las palabras brotaron en un suspiro. Por un instante permanecieron así, mirándose de cerca. Lo bastante cerca para percibir cada alteración en la respiración de la otra. Fring levantó lentamente una mano y apartó un mechón que había caído sobre el rostro húmedo de Becky. El gesto fue tan delicado que la inglesa apenas respiró. La distancia entre ambas se volvió casi inexistente. Ninguna parecía atreverse a romper ese último hilo de contención, hasta que Becky cerró los ojos y apoyó suavemente la frente contra la de Fring. El contacto fue mínimo, pero bastó. Fring inclinó el rostro apenas un poco más. El beso llegó despacio. Los labios de Fring rozaron con suavidad los de Becky,
y cuando las manos de la inglesa se deslizaron hasta rodear el cuello de la tailandesa, la tensión acumulada durante días se desplomó de golpe. El beso se profundizó. Cada segundo perdido parecía reclamar su sitio. Las manos de Fring encontraron la cintura de Becky y la acercaron un poco más. El tiempo, el hielo, la competencia, las expectativas, Margaret, todo quedó suspendido en algún lugar lejano. Los labios de Fring se movían con una ternura paciente que hacía que el cuerpo de Becky respondiera en cada variación. El mundo se redujo al calor entre ambas, al ritmo irregular de sus respiraciones, a la presión cada vez menos evitable de sus cuerpos acercándose. Las manos de Fring comenzaron a recorrerla con una mezcla de conmoción y admiración. Becky sintió cómo la espalda se arqueaba apenas en busca de más cercanía, de más calor. Fring rozó con los labios la piel desnuda de su cuello. Ese contacto diminuto bastó para que un estremecimiento le recorriera el cuerpo entero. Fring. El nombre escapó apenas en un susurro. La tailandesa alzó el rostro para contemplarla. En los ojos de Becky ya no quedaba duda. Había rendición. Nunca he deseado tanto algo, murmuró Fring, con la respiración todavía desordenada. Los dedos se detuvieron un instante sobre el rostro de Becky. Y no quiero que seas de nadie más, ni siquiera en una mentira. Becky intentó recuperar el aire. Tenía las mejillas encendidas. Las manos de Fring descendieron lentamente por su espalda, deteniéndose apenas en la curva de la cintura. El contacto provocó otro pequeño temblor. Becky lo sintió, y en vez de apartarse, se inclinó un poco más hacia ella. Fring levantó la mirada y encontró en los ojos de Becky algo que la dejó sin aliento. No era solo deseo. Había también una entrega callada, una confianza estremecedora. ¿Estás segura? La pregunta no hablaba únicamente de ese instante. Hablaba de todo, de la temporada, de las consecuencias, de lo que pudiera venir después. Becky no respondió enseguida. Levantó una mano y la llevó al rostro de Fring. Sus dedos rozaron la boca de la tailandesa con una suavidad casi reverente. Luego, inclinó ligeramente la cabeza y volvió a besarla. La respuesta llegó sin necesidad de palabras. Capítulo 8. Semifinal. La semifinal tenía una clase particular de violencia. Era el día en que todavía había esperanza para varios, y precisamente por eso el ambiente resultaba más afilado. Quedaban 8 parejas: Gran Bretaña, Tailandia, Rusia, Francia, China, Alemania, Ucrania, Finlandia. 8 posibilidades aún vivas. 2 puestos al final de la jornada. Nada más. Becky sentía la presión incluso antes de empezar a prepararse. La llevaba bajo la piel. Mientras permanecía sentada frente al espejo, dejando que Yuki le recogiera el cabello con manos suaves y precisas, apartándole mechones del cuello antes de fijarlos en su sitio. Becky sostenía la mirada en su reflejo, aferrada a esa serenidad que tantas veces le había servido de armadura. Pero esa mañana, la armadura no estaba. Había algo latiendo debajo, una sensación de caos y fragilidad, algo vivo, más difícil de esconder. La memoria de la noche anterior seguía allí, adherida a su piel con una calidez que no había desaparecido ni después de la ducha. Había despertado demasiado temprano, con el cuerpo quieto y la mente despierta,
recordando los besos y la extraña sensación de haber descansado en un lugar al que nunca había llegado. Durante años había pensado que el control consistía en reprimir, en endurecer, en convertir cada emoción en una línea recta, pero lo que fuera que Frin había encendido en ella, le había revelado una verdad distinta. El cuerpo podía atravesar el caos sin romperse, podía soltarse sin caer. Margaret repasaba el horario del día en el trayecto hacia la arena y Oliver comentaba algo sobre el orden de salida, pero Becky seguía sin intervenir. Una parte de ella seguía sintiendo la seguridad extraña que había encontrado entre los brazos de Frin y su propia derrota. La noche entera seguía latiendo dentro de ella. Frin había llegado al estadio con el mismo problema y una apariencia completamente opuesta. Sonreía, hablaba con Nan, se dejaba corregir por Pat durante un calentamiento con obediencia. Pranod incluso bromeó con que por primera vez en semanas parecía un atleta profesional y no una tormenta con patines. «No te acostumbres», repuso ella. La noche anterior seguía pulsando bajo cada uno de sus gestos, cargada de hambre, de ternura, del riesgo del deseo que estaba aún presente. Le costaba mantenerse quieta cuando pensaba en Becky. Solo la conversación lograba distraerla por momentos. Aún así no podía apartar de su mente la forma en que la inglesa, tan precisa, tan contenida, había terminado rindiéndose al fin, borrando de una vez cualquier duda pendiente entre ambas. Frin había amado el hielo durante años, pero aquella mañana, por primera vez en mucho tiempo, había algo compitiendo con el patinaje por su atención, y no era la semifinal. Pat lo notó cuando la vio girar la cabeza por tercera vez hacia un corredor donde, en teoría, no tenía nada que buscar. «Los ojos en el programa», dijo la entrenadora. Frin asintió. Nan, apoyada contra la pared con un café entre las manos y una lucidez demasiado despierta para esa hora, levantó una ceja. «No se va a ir a ningún lado». Frin no respondió. Apenas le sostuvo la mirada un segundo. Nan sonrió. A media mañana la arena ya se había dividido en corrientes de movimiento. Algunos atletas salían del masaje, otros entraban a la sala de calentamiento. Los alemanes hablaban en voz baja con su entrenador. La pareja rusa avanzaba por el corredor central, con esa severidad imperturbable que parecía acompañarlos incluso fuera del hielo. Ucrania y Finlandia practicaban respiración junto a los cristales de una puerta lateral. Después de una breve sesión de estiramiento y un repaso técnico con Victoria, Becky consiguió quedarse sola, apenas 2 minutos en el corredor que conectaba la zona médica con los vestuarios. 2 minutos. Eso fue todo lo que la mañana le concedió. 2 minutos que Frin, por alguna conspiración del edificio, aprovecharía mejor que cualquier campeona. Apareció al girar la esquina. Becky la vio venir y sintió la tensión. No había nadie cerca y tenían ruido suficiente para cubrir un susurro, pero no una imprudencia. «No deberías estar aquí», dijo Becky en voz baja. Frin sonrió apenas. «¿Me estás siguiendo?» La curva de sus labios fue mínima, pero suficiente para desordenarla. Becky sostuvo la compostura. «Es un corredor». ¿Quién se esperaría encontrar algo tan hermoso en un corredor? La inglesa quiso responder con algo mordaz, pero Frin ya se había acercado lo bastante para ser un problema. «Tengo algo para ti», murmuró.
Sacó entonces una pulsera sencilla, hecha de hilo rojo y dorado, con un pequeño nudo trenzado en el centro. Había en ella algo bonito y artesanal. ¿Qué es? Buena suerte, respondió Frin. De Tailandia. Se dice que cuando se regala una, antes de algo importante, las cosas tienden a salir mejor. Becky contempló la pulsera un instante. La sencillez del objeto la conmovió. No tengo nada para darte. Te la estoy vendiendo. Eso casi la hizo reír. Frin tomó su muñeca con cuidado. Sentir sus dedos sobre la piel en plena mañana de semifinal provocó en Becky una tibieza inmediata. El nudo quedó ajustado justo por encima del hueso de la muñeca, discreto bajo la manga, lo bastante oculto para no ser notado. Ya está, susurró Frin. La punta del pulgar de Frin rozó el interior de la muñeca de Becky al apartarse, y el gesto tuvo la precisión de una caricia que no podía permitirse existir. Becky alzó la vista. Esto no ayuda, dijo, aunque la frase fue suave. Lo siento, no era esa la idea. Becky quiso decir algo más, pero unos pasos que se aproximaban las alteraron. Ambas reaccionaron con la rapidez de quien conoce el precio de un descuido. Se separaron apenas a tiempo para que un voluntario cruzara entre ellas, cargando una caja de botellas. Tengo que irme. Lo sé, respondió Frin sintiendo lo difícil de su despedida. Allí, frente a frente, retenidas por esa vacilación breve que deja el deseo cuando sabe que debe retroceder, pero todavía no encuentra la fuerza para hacerlo. Sus manos se rozaron al pasar una al lado de la otra para seguir direcciones opuestas. Apenas un roce de las yemas, una caricia mínima, furtiva, nacida en ese espacio exacto donde el cuerpo traiciona lo que la prudencia intenta imponer, lo bastante breve para que cualquiera lo percibiera como accidente. Margaret, que había atravesado el corredor lateral, dejando atrás a dos técnicos, un utilero con una caja de equipos y una voluntaria que acababa de detenerla para consultarle algo sobre los horarios, alcanzó a ver ese roce. Becky, todavía con esa expresión desarmada que no pertenecía al atleta, sino a la muchacha que acababa de ser tocada por alguien que le importaba, con una sonrisa que no llegó a instalarse del todo en sus labios, siendo apenas un destello rápido, involuntario, íntimo. Para cualquier otra persona no habría significado nada. Para Margaret lo fue todo. Sus ojos se abrieron con una sorpresa seca, ofendida por lo que revelaba ese gesto. Algo había pasado entre su hija y la tailandesa, y algo en Margaret, más frío que la ira, más rápido que el escándalo, empezó a ordenar piezas en silencio. La conmoción inicial dio paso a una maquinaria mucho más peligrosa, el miedo. Becky no podía enamorarse, no de una rival, no a las puertas de una final, no cuando Oliver representaba la opción correcta, útil, previsible. Margaret retomó la marcha. Llegó el momento de salir al hielo con Oliver. Becky llevaba el vestido de competencia ajustado al cuerpo, de un azul profundo que tomaba reflejos plateados bajo la luz de la pista. La tela seguía cada línea de su figura con una docilidad casi líquida. Oliver notó algo distinto desde la posición inicial. La mano de Becky en la suya estaba firme, pero ya no tenía esa tensión cortante que solía acompañarla.
Había una naturalidad nueva en la forma de entrar en el programa y también algo distinto en la mirada que le ofrecía a él y al público. Y Oliver, que llevaba años intentando alcanzar con ella una química que, pese a todo el esfuerzo, siempre parecía ensayada, sintió por primera vez que la conexión escénica llegaba sin tener que forzarla. La rutina de Gran Bretaña fue limpia y brillante. Los twizzlers viajaban con una fluidez impecable. El levantamiento curvo mantuvo una línea hermosa hasta el último segundo. En la secuencia de pasos, Becky se dejó llevar con una suavidad que volvió más creíble cada contacto, cada inclinación del torso, cada eje compartido con Oliver. Algunos asociaron aquella química naciente con el compromiso recién anunciado. Becky, en cambio, entendía por fin otra cosa. Ahora sabía cómo se expresaba su cuerpo cuando sonreía por dentro, y podía convocar ese lenguaje ahora suyo. Al salir del hielo, Oliver le sostuvo la mirada más de lo habitual. «¿Estuviste?» Becky tomó aire. «Bien». «No». La sorpresa seguía viva en su expresión. «Increíble». Ella asintió sin saber muy bien qué hacer con esa respuesta. En la zona de espera, mientras las puntuaciones subían, Frin había visto todo. La manera en que la inglesa por fin se abandonaba al fraseo del programa, la manera en que Oliver la guiaba y ella respondía con una suavidad que antes no le había concedido. Los celos llegaron instalándose en la boca del estómago. No había ninguna duda después de la noche anterior. Precisamente por eso dolía más. Le resultaba insoportable ver a Oliver tocándola en público. Pranov la observó de reojo mientras ajustaba las cuchillas. «No me mires así», dijo ella. «No te estoy mirando a ti». «Entonces deja de pensar tan fuerte». Él soltó una risa pequeña. «Solo estoy rezando para que no te pongas así en medio del programa». Nan apareció por detrás con 2 botellas de agua. «¿Llego a tiempo?» Frin le quitó una. «Sí». Nan la contempló un segundo. «Tienes cara de haber visto el infierno». «Peor», respondió Frin, bebiendo un sorbo. Nan se persignó rápidamente. «Dios nos ampare entonces». Pranov se echó a reír. Frin puso los ojos en blanco. «No es de ayuda si sales así, ¿sabes?» «Estoy bien». Nan y Pranov intercambiaron una mirada idéntica. «Claro», dijeron al mismo tiempo. Eso sí le arrancó a Frin una sonrisa involuntaria. Enseguida llegó el llamado a pista. La música de la pareja ucraniana terminó. Alemania acababa de colarse por encima del puntaje provisional de Tailandia incluso antes de que Tailandia hubiera salido. Gracias a una mañana consistente y técnicamente afilada, Rusia se mantenía peligrosamente cerca. Todo pendía de un hilo. Frin y Pranov entraron. La primera mitad del programa sostuvieron un nivel brillante. La curva de entrada fue limpia, la primera elevación segura, pero Frin estaba un instante detrás de sí misma. La imagen de Becky inclinándose con fluidez hacia Oliver volvió a instalarse en su cabeza en el peor momento posible. En la segunda serie de Twizzlers, la sincronía perdió una fracción y creó un desajuste que a nivel semifinal se paga caro. Una pérdida de nivel imposible de disimular ante los jueces. La secuencia se recompuso, pero el daño técnico ya estaba hecho. Cuando salieron del hielo, Frin no necesitó ver la puntuación para saber que había perdido puntos allí. Pat tampoco. ¿Qué pasó? Frin tragó saliva. Un desajuste. Alemania seguía por delante, Gran Bretaña también. Rusia esperaba todavía a su puntuación final, lo bastante alta para pelear arriba. Tailandia quedaba tercera.
En la grada reservada a atletas, Nan dejó caer la espalda contra el asiento. Bien, necesito dejar de vivir así. Yuki no apartaba la vista del marcador. Todavía no terminó. La pareja alemana salió para cerrar el bloque decisivo. Necesitaban sostener la ventaja mínima que tenían sobre Tailandia, y lo hicieron bien, muy bien, hasta el último minuto. La cuchilla de Hana encontró el hielo con una vacilación fatal y la pareja perdió el centro el instante más cruel del programa. La caída fue aparatosa. La música siguió, y ellos también, pero la clasificación había cambiado. Cuando las puntuaciones aparecieron por fin, el tablero mostró números irrefutables. Gran Bretaña y Tailandia avanzaban. Nan gritó. Pranot dejó escapar una carcajada incrédula y abrazó a Fring. Pad apenas cerró los ojos un instante. Del otro lado, Becky vio la puntuación de Tailandia subir al marcador y el alivio le atravesó el pecho con tanta fuerza que tuvo que llevarse las manos a la boca para contener la sonrisa. Margaret a su lado la vio. Story Hunter siempre fue un lugar para escuchar historias con calma, un espacio para quedarse un rato, compartir silencios y viajar juntos. Hoy quiero contarles que abrí las membresías del canal, no para cambiar lo que hacemos, ni para poner historias detrás de un muro, sino para quienes quieran acompañar este viaje un poco más de cerca. Con las membresías aparecen también unas insignias. No representan niveles ni jerarquías, representan tiempo compartido. El fogón es llegar y sentarse. La bitácora es quedarse y acompañar el camino. El cartógrafo aparece cuando ya conoces la ruta. Y el faro es estar tanto tiempo que tu presencia guía a otros. Si te nace estar, hay un fogón encendido. Y si no, este lugar sigue siendo tuyo. Gracias por caminar conmigo. El hotel volvía a contener a todos los atletas ya descansando en sus habitaciones, otros en cenas tardías. Margaret encontró a Oliver una hora después. Lo esperaba fuera de la suite de él. Oliver llevaba una chaqueta sobre el brazo y el agotamiento visible de quien acababa de ganar una semifinal con una compañera que esa tarde había brillado de una manera nueva. «Necesito hablar contigo», dijo Margaret. Oliver se acercó. «¿Ahora?» «Ahora». No discutió. Se hizo a un lado y la dejó pasar al pequeño living de la suite. Margaret no perdió tiempo. «Rebecca está en peligro». Oliver frunció el ceño. «¿Qué le pasó?» «Hay algo ocurriendo con la tailandesa». El rostro de Oliver cambió. «Acabamos de ganar la semifinal, ¿no?» «Lo vi». Oliver la miró a los ojos. Margaret leyó en su rostro algo peor que la sorpresa, reconocimiento. «Tú ya lo sabías». «Solo las vi bailando juntas». «¿Cuándo?» «Eso no importa. Becky prometió que respetaría nuestra pista. Nada va a impedir que ganemos. Hoy ha sido una prueba de eso». «Está a punto de cometer un error», dijo Margaret con frialdad. «El siguiente ciclo olímpico ya empezó. Si esto se descubre, Rebecca puede perderlo todo. Y tú también. No solo podrías perder a tu pareja para la próxima temporada, podrías perder la posibilidad de llegar a los Olímpicos con ella. ¿De verdad piensas quedarte quieto mientras eso se arruina por una distracción?» Él desvió la mirada. «Margaret, si Rebecca tiene algo con esa chica, yo no puedo hacer nada». Margaret se inclinó apenas hacia adelante. «No te estoy pidiendo una escena, ni una confrontación, ni nada que complique la final. Solo quiero evitar que un error se convierta en un desastre». Oliver dejó escapar el aire con lentitud. «Rebecca no arruinaría su carrera por algo así». «Conozco a mi hija», respondió Margaret, «y sé lo que vi». Esa noche,
Becky esperó a que Margaret dejara de moverse en la suite contigua. Durante casi 20 minutos oyó pasos. El cajón de un tocador, el clip de un estuche, la ducha abriéndose, luego silencio. Becky permaneció sentada al borde de la cama, todavía con el cabello húmedo, la pulsera de Frin aún en la muñeca. La había ocultado bien durante toda la tarde. Ahora la contemplaba bajo la luz tenue de la lámpara, girándola entre los dedos. 5 minutos. Había aceptado demasiado rápido el mensaje de Frin. Y sin embargo, en la quietud de la habitación, esos 5 minutos se sentían tan peligrosos como necesarios. Cuando por fin dejó de oír movimiento al otro lado, se puso de pie. Se calzó en silencio, tomó la tarjeta de la suite y salió al pasillo. Frin la esperaba en el hueco de la escalera de servicio del 7º piso. La cautela de Frin, Becky tuvo que admitirlo, era casi irritantemente inocente. La luz allí era más débil y el espacio olía a pintura vieja, alfombra limpia y metal enfriado por el aire acondicionado. Nada en aquel lugar tenía encanto. Y sin embargo, apenas vio a Frin apoyada contra el barandal, con la manga remangada hasta el codo y el rostro vuelto hacia ella al escuchar el primer paso, el sitio adquirió una intimidad que el lujo de la suite jamás habría podido darle. «Llegaste», dijo Frin. Becky cerró la puerta cortafuegos con cuidado detrás de sí. «Dijiste 5 minutos. Todavía no han empezado». La mirada de Frin esa noche era una mezcla de cansancio, alivio y deseo apenas disimulado, que desarmaba cualquier frase inteligente antes de nacer. Becky avanzó hasta quedar a pocos pasos. «¿Y si alguien nos ve?» «Entonces fingiremos que estabas explicándome por qué Gran Bretaña mereció pasar primero». La inglesa dejó escapar una exhalación que casi se convirtió en risa. «Eres irritante». «Mentira. Mucho». Frin sonrió apenas. «Pensé que no ibas a venir». Becky se detuvo a su lado y apoyó una mano en el barandal. «Pensé en no hacerlo». Abajo, en algún piso inferior, una puerta se cerró. Pero dentro de aquel hueco de escalera transcurría un tiempo distinto. «Todavía no supero que pasáramos», murmuró Becky. Frin sonrió sin apartar la vista. «Yo sí. Solo estoy fingiendo sorpresa». «Eres insoportable. Y aún así me buscas». «No te buscaba a ti». «No, claro. Cruzaste una escalera de servicio por amor al ejercicio». Esa vez sí sonrió. Frin la observó de reojo y sintió un tirón dulce en el pecho. La sonrisa frente a ella la dejaba sin defensa. «Estuviste preciosa hoy». «No digas esas cosas aquí». «¿Dónde prefieres? ¿Frente a Margaret?» Becky le dio un leve golpe en el hombro. «Lo digo en serio». Frin bajó la voz. El vestido ayudó. Becky desvió la mirada. Frin continuó. «Pero también la forma en que te movías». La sangre le subió al rostro. «No empieces». Durante un segundo ninguna habló. «Me molestó verte bailar así, con Oliver». La honestidad de la frase dejó a Becky quieta. «Pero también disfruté verte bailar así». La inglesa alzó la mirada. Frin se volvió apenas hacia ella y alzó la mano libre hasta tocarle la pulsera. «¿Mañana también la llevarás?» «Sí, funcionó hoy». Frin inclinó un poco el rostro y la besó sin la urgencia furiosa de la noche anterior, sino con la alegría todavía viva del pase a la final. Permanecieron con las frentes unidas.
Si nos descubren, susurró Becky. Diré que me citaste aquí para negociar la final de mañana. La risa se le escapó sin anuncio. Frin la besó otra vez. Abajo, en algún piso, una puerta volvió a sonar. La realidad regresó de golpe. Me tengo que ir. Frin asintió, aunque habría perdido 10 minutos más o toda la noche. Éxitos mañana. Éxitos para ti también. Becky sonrió antes de apartarse. Ambas, ajenas a los planes de Margaret, para terminar aquello antes de que pudiera crecer. Capítulo 9. La final. El hielo se había reducido a lo indispensable. Una pista, 2 parejas, una noche, Gran Bretaña y Tailandia. Al terminar aquella jornada, el oro tendría dueño, y todos lo sabían. Pat no era una mujer de discursos largos, pero siempre hablaba con su equipo antes de competir. Miró primero a Pranot, luego a Frin. Nada de hazañas, dijo. Quiero claridad, respiración. Quiero que se mantengan dentro del programa, no dentro del resultado. Pranot asintió enseguida. Frin hizo lo mismo. Pat sostuvo la mirada sobre ambos un instante más y añadió: si hacen eso, será suficiente. La mañana avanzó con rapidez en las gradas reservadas a los atletas. El resto de los equipos ocupaban ahora el lugar de quienes observan. Ya no competirían esa noche, pero seguían formando parte del engranaje de la final, atentos a cada detalle, tomando nota de todo lo que el hielo pudiera enseñarles. Llegó la noche, la hora en que todo lo trabajado debía sostenerse por sí solo, la hora en que se decidiría a los ganadores. Tailandia fue llamado primero. La música abrió el espacio y quebró el silencio de la pista vacía. En cuanto Frin y Pranot alcanzaron el centro, la final dejó de ser una espera y se convirtió en realidad. No salieron a tantear nada. Patinaban con la autoridad de quienes habían llegado exactamente al sitio que les correspondía. La primera curva fue profunda. La coreografía respiró desde el inicio con una cohesión limpia, sin apuro ni exceso. Había en ellos una madurez distinta, la de una pareja que ya no buscaba legitimidad, sino dominio. Desde el borde británico, Becky observaba sin distraerse. Frin estaba espléndida. Había encontrado una forma de sostener centro y amplitud al mismo tiempo. Todo en ella se desplegaba con la medida exacta que exigía cada transición, cada giro, cada desplazamiento. Victoria dijo algo en voz baja sobre la limpieza del levantamiento inicial. Becky asintió sin apartar la vista. Tailandia sostenía el programa con la firmeza de una pareja que había dejado atrás la promesa para convertirse en una realidad competitiva. El primer levantamiento se alzó con elegancia. La secuencia de giros salió precisa. En los pasos centrales, el estadio empezó a responder con ese murmullo particular que antecede a una verdadera ovación. Luego, llegó una pérdida mínima de nitidez en la segunda mitad, una transición que no se sostuvo con toda la pureza que exigía una final de ese nivel. Frin y Pranot lo notaron. Ninguno permitió que esa fisura arrastrara lo demás. El cierre recuperó amplitud, música, decisión. Cuando cayó la última nota, la respuesta del público fue inmediata. Salieron del hielo respirando hondo, todavía dentro del programa. Pat los esperaba junto a la valla. Muy bien, dijo. ¿Perderemos puntos? Sí. La entrenadora no disfrazaba nada. Frin bebió apenas un sorbo de agua. No fue grave. No, respondió Pat, pero es una final. La frase no llevaba reproche, solo verdad. Después los miró a ambos con una serenidad que en ella se parecía mucho al orgullo.
Escúchenme. Pase lo que pase, hoy Tailandia llegó por primera vez a una final grande y patinó con autoridad. Lo que empieza ahora es el camino a los Juegos Olímpicos. Prannoth dejó escapar el aire con una medida risa incrédula y abrazó a Frin con fuerza. Entonces nos toca volvernos insoportablemente buenos. La sonrisa de ella apareció recién entonces. Pensé que ya lo éramos. Pat negó apenas con la cabeza. Vayan al Kiss and Cry. La espera por la puntuación se alargó precisamente por lo cerrada que estaba la competencia. Frin sostenía la botella entre las manos. Prannoth descargaba tensión moviendo un pie en un vaivén casi imperceptible. Pat permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla. Cuando apareció la nota, fue alta, muy alta, no lo bastante como para dejarlas fuera del alcance. Frin exhaló despacio. La verdad quedó entonces trazada sobre la pista. Gran Bretaña no podía salir solo a hacer un buen programa. Tenía que salir a ganar. Del otro lado de la arena llamaron a Gran Bretaña. Becky se puso de pie. Victoria le dio una última indicación técnica. Oliver acomodó una arruga inexistente en su manga. Yuki, un paso más atrás, sostuvo la mirada de Becky con esa calidez silenciosa que solo un amigo sabe ofrecer. La inglesa dejó ir la vista entre el jurado y la pista. Llevó los dedos apenas hasta la pulsera escondida bajo la manga. Luego salió al hielo. La final entera se ordenó alrededor de una sola ley, el programa. En cuanto tomaron la posición inicial, Oliver percibió en Becky una determinación distinta. La música comenzó y Gran Bretaña se movió. La primera serie de pasos encontró velocidad desde el arranque. No hubo tanteo ni ajuste visible. El desplazamiento fue limpio, amplio, con esa clase de seguridad que solo aparece cuando la técnica ya vive en el cuerpo. Becky no pensaba en nada más que en el hielo bajo sus pies, y después de todo lo que había descubierto sobre sí misma, le devolvía al programa una verdad nueva. Ambos estuvieron cada parte con una precisión impecable. Todo encontró barrido, estabilidad, forma. En la zona de espera del equipo tailandés, Frin seguía el programa con una atención rigurosa y muda. Era imposible mirar lo que Becky estaba haciendo sobre el hielo y no reconocer que se encontraba en el punto más alto de sí misma. A su lado, Prannoth inclinó apenas la cabeza cuando la primera secuencia cerró sin falla. «Vaya», murmuró. Nan no apartó la vista de la pista. Sí, no hacía falta nada más. Gran Bretaña avanzaba con una brillantez que imponía respeto. Becky atravesaba la pista entregada a su propia armonía. En la secuencia central, cada acercamiento y cada regreso fluyeron con mayor hondura. El último tramo exigía precisión absoluta y no se dieron nada. El cierre llegó alto, bello, sostenido. La ovación se levantó antes de que abandonaran la posición final. Victoria los recibió con la contención habitual. Le bastó apoyar una mano en el hombro de Oliver y otra en el brazo de Becky. Lo mejor que han hecho. Las cámaras ya estaban listas. Los monitores repetían fragmentos del programa y comentaristas se detenían en la madurez interpretativa de Gran Bretaña, en el margen estrecho de Tailandia y en la imposibilidad de ignorar una ejecución así. Entonces apareció el puntaje. Gran Bretaña primero, por muy poco. El margen era estrecho, lo bastante como para que Tailandia no quedara empequeñecida, sino engrandecida. No parecía la derrota de una pareja menor, parecía el resultado inexorable de una final en la que dos equipos inmensos habían rozado el mismo techo y uno apenas había llegado un poco más arriba. Oliver soltó un sonido roto entre risa e incredulidad y se llevó ambas manos a la cabeza. Victoria permitió por fin que la satisfacción le aflojara el gesto. Margaret aplaudió con una emoción perfectamente visible y perfectamente administrada. Becky,
Miró el puntaje. Luego el nombre de Tailandia, justo debajo, y lo primero que sintió no fue un triunfo limpio, fue una punzada contradictoria de alivio y pérdida. Habían ganado, y Frin había quedado tan cerca que dolía. Del otro lado, Pranod abrazó a Frin con una fuerza que casi le desestabilizó. Ella soltó una risa breve, sin verdadera alegría. Pat se acercó otra vez. «Quiero las cabezas arriba», dijo. «Han venido a instalar a Tailandia en una final. La próxima vez, el margen puede jugar a nuestro favor». Pranod asintió. Frin también. Nan, que llevaba rato remordiéndose el interior de la mejilla para no ponerse sentimental, terminó por decir: «Si siguen hablando así, voy a necesitar dónde juntar mis lágrimas». Un oficial del evento los llamó enseguida para la ceremonia. Había que volver al protocolo, había que regresar a la máquina del evento. Becky ya se estaba levantando del Kiss and Cry, arrastrada por Oliver, Victoria, una coordinadora del evento y 2 cámaras que la guiaban hacia la zona mixta. Antes de desaparecer por el corredor de salida, giró apenas la cabeza, pero no pudo encontrar a Frin. Frin apenas había dado 2 pasos fuera de la zona del marcador y la buscaba con la mirada cuando Margaret apareció frente a ella. «Felicidades», dijo primero, con una cortesía tan pulida que el filo debajo resultaba imposible de ignorar. «Ha sido una final extraordinaria para Tailandia». Frin la miró sin responder enseguida. El ruido seguía vivo a su alrededor y aún así la presencia de Margaret lograba imponer un silencio incómodo. «Gracias», respondió al fin. «Becky también estuvo increíble». Margaret sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Sí, Rebecca sabe muy bien lo que hace». Algo en la forma de decirlo hizo que Frin se quedara inmóvil. «¿Sucede algo?», preguntó. «Solo quería evitarte una humillación mayor». La frase cayó con una suavidad tal que por un segundo casi pudo confundirse con una preocupación genuina. Frin sostuvo su mirada. Margaret continuó. «Sé lo que mi hija te ha hecho creer, pero conviene que entiendas algo antes de que esto pueda lastimarte más. El compromiso con Oliver es real, y Rebecca no va a arriesgar su futuro por un impulso». La tailandesa no se movió, tampoco parpadeó. Margaret la dio apenas la cabeza. «Si en algún momento creíste tener su atención de verdad, fue porque le resultaba útil». Frin dejó escapar el aire muy despacio. No le creyó. Sabía perfectamente que el compromiso había sido idea de Margaret. Y sin embargo, algo de lo que Margaret decía sí encontró dónde golpear, porque aquella conversación demostraba algo más urgente. Margaret las había descubierto. Sabía lo suficiente como para acercarse allí, en ese momento, e intentar sembrarle miedo antes de que pudiera llegar a Becky. Margaret debió leer algo de esa comprensión en su rostro, porque la dureza de su voz se volvió todavía más fina. «No voy a hacer una escena. No le convendría a nadie. Pero sí te aconsejo que entiendas dónde estás parada. Rebecca tiene un futuro muy claro, muy cuidadosamente construido con Oliver. Y hará lo que haga falta. Incluso inventarse una fantasía con su rival para despejarse el camino». Entonces dio apenas un paso, lo justo para que la siguiente frase no necesitara elevarse. «Y si de verdad te importa tu futuro, deberías aprender de esto». Frin sintió como algo se le tensaba en el pecho. Quería ir a buscar a Becky y decirle una sola cosa: «Tu madre sabe».
No existía nada más urgente en ese momento. Ni la medalla, ni la derrota, ni la ceremonia que estaba por empezar. Pero Margaret ya se apartaba, como si aquella conversación no hubiera sido más que un trámite resuelto con eficiencia. «Disfruta tu plata», dijo antes de marcharse. Frin la vio alejarse, apretó la mandíbula y giró sobre sus talones, buscando a Becky entre el movimiento de la arena. No la encontró. Un oficial de la organización ya la estaba conduciendo hacia la zona mixta. La zona mixta se convirtió para Becky en un pasillo de preguntas, flashes y manos que la detenían una y otra vez. Oliver respondía rápido, todavía impulsado por la euforia del oro. «Rebecca, Oliver, ¿esperaban este resultado? ¿Qué cambió en la interpretación de esta noche?» Oliver contestó casi todo primero. La euforia le aceleraba las palabras. Becky, en cambio, sonreía, asentía y decía lo justo. Tenía el oro, que ya había dejado de ser provisional para convertirse en oficial, pero seguía buscando a Frin sin conseguir verla. Una oficial de acreditación se acercó con una carpeta. 5 minutos para la ceremonia de Victoria. Victoria apoyó la mano sobre el brazo de Becky. «Mantén la cabeza aquí». «Sí, coach». La respuesta salió automática. Pero en cuanto la soltaron para una breve foto con el equipo británico, Becky giró apenas la cabeza hacia el corredor lateral. Alcanzó a distinguir a lo lejos el perfil oscuro de Frin hablando con un coordinador de la competencia. Quiso moverse en esa dirección. Oliver la reclamó para otra foto. Después, un patrocinador. Becky contuvo el impulso de volver a mirar. Sabía que cualquier gesto de impaciencia allí, rodeada de cámaras, podía volverse un error. Se obligó a sentir. Claro. Al otro lado del recinto, Frin también estaba atrapada. Primero fue un miembro del equipo técnico de Tailandia, después Nan, que volvió a abrazarla y dijo algo sobre empezar a alquilar una vitrina más grande para las medallas que vendrían. Luego un encargado de la organización la condujo hacia la zona de ceremonia. Cuando por fin las llamaron a formación, ambas ya habían perdido la posibilidad de salirse del mecanismo. Cada vez que Becky creía ver una grieta por donde deslizarse hacia Frin, alguien volvía a reclamarla. Después llegaron las medallas y el himno británico. Victoria observaba desde un costado con satisfacción. Yuki aplaudía cerca del equipo. Margaret se mantenía unos pasos detrás. Luego vinieron las felicitaciones de rigor. Rusia se acercó entre los primeros atletas en hacerlo. Tailandia llegó después. Pranot le dio la mano a Oliver primero, luego a Becky. «Bien peleado. Ustedes también». Frin se detuvo frente a ella apenas el tiempo que exigía el protocolo. Las cámaras seguían allí. Un oficial llamaba al centro para otra fotografía, pero no hubo margen para más. Oliver ya la tomaba del codo para girarla hacia otra cámara. En un momento, entre una foto y otra, Becky volvió a encontrar la mirada de Frin. No hubo sonrisa, solo cansancio, urgencia y algo más que la inquietó. Quiso ir hacia ella de inmediato, pero otra vez no pudo. Margaret apareció a su lado. «Los patrocinadores quieren una última foto en el fondo principal». «Ahora no». La respuesta salió más seca de lo que había previsto. Margaret no alteró la expresión. «Ahora, Rebecca». Becky sintió que algo se cerraba a su alrededor y obedeció. Desde el otro extremo del área de ceremonia, Frin la vio alejarse otra vez. Cuando la noche dejó al fin de parecer una celebración y pasó a convertirse en otra forma de trabajo, Becky fue llevada de un corredor a otro junto a Oliver, de representantes de marca a una oficial que todavía quería una entrevista más. La última parte de la noche se redujo a sesiones con los ganadores del oro en un salón del hotel.
Becky no había podido revisar el teléfono en todo ese tiempo. No sabía que Frink le había escrito varias veces. Oliver terminó la última entrevista con la fatiga visible de quien ya no distingue entre triunfo y obligación. El cabello ligeramente deshecho por las felicitaciones, los flashes y las manos ajenas. Apenas salió del último fondo de patrocinadores, Margaret apareció a su lado. No necesitó discutir demasiado, tampoco teatralizar. Le bastó tocar donde sabía que dolía: el próximo ciclo olímpico, la estabilidad de la pareja, la posibilidad de quedarse afuera si Becky tomaba una mala decisión. Oliver mostró rechazo al principio, pero después aceptó lo que, según Margaret, debía hacerse para que todo el tiempo y el trabajo invertido no se fuera por la borda por un simple capricho. Cuando llegaron a la suite de Becky, todavía vacía, Margaret esperó con calma. Poco después llegó Becky con Yuki. «No puedo más», murmuró apenas entrar. «Solo queda lo de mañana», dijo Margaret con dulzura. Becky dejó el bolso en el sofá. «Voy a ducharme». «Yuki, debes estar cansada. Ve a dormir», soltó Margaret sin dejar de revisar su teléfono. Yuki dudó, pero terminó saliendo cuando Becky le pidió que la buscara a primera hora. No encontró un motivo claro para quedarse, sobre todo porque Margaret aparentemente seguiría allí. En cuanto la puerta se cerró tras ella, el sonido de la ducha llenó la suite. Margaret abrió el bolso de Becky. Encontró el teléfono. «Podemos hablar esta noche. Necesito hablar contigo. ¿Hola? Quería hablar contigo en persona, pero no sé si puedas. Tu madre lo sabe. Subiré cuando estés libre». Los borró uno por uno, mientras entraba en la habitación de Becky. Sabía cuánto había esperado la tailandesa para acercarse a su hija durante toda esa noche. Sabía que Frink estaría del otro lado, pendiente de cualquier respuesta. Luego tecleó. «Ya estoy en mi habitación, pero no puedo hablar hoy». La respuesta llegó de inmediato. «Subiré ahora». Listo. Había mordido el anzuelo. Antes de salir de la habitación, Margaret borró también esos últimos mensajes. Volvió al living, regresó el celular al bolso y le dijo a Oliver: «No puedes fallar». Él respondió con una exhalación áspera y obedeció. Margaret dejó la puerta principal apenas entornada y tomó el pasadizo interno que conectaba con su propia suite. Oliver entró en la habitación principal, se quitó la corbata y la camisa, se sentó al borde de la cama. Sentía el estómago revuelto, pero terminó por meterse debajo de las sábanas de Becky, prefiriendo no pensar demasiado. Frink subió pocos minutos después. Había esperado demasiado. Llevaba horas llamando a Becky. La falta de respuesta se había vuelto insoportable. La puerta entreabierta la desconcertó. Empujó. El living estaba vacío. Entonces oyó la ducha. Cruzó la suite con cautela, llegó hasta la puerta del dormitorio, la empujó y se quedó inmóvil. Oliver estaba en la cama de Becky, con el torso desnudo, incorporándose apenas al verla, y entonces desde el baño: «¡Necesito otra toalla!». La frase le atravesó el pecho como algo físico. Algo terminó de quebrarse allí. La imagen de Oliver en la cama de Becky. Frink no pudo decir nada. Oliver cerró los ojos con un gesto leve, casi de vergüenza. Frink giró sobre sus talones con una longitud rígida, mecánica, y salió del dormitorio. Atravesó el living sin mirar nada más, sin una palabra, sin un portazo, sin nada. Solo sabía que si se detenía, el cuerpo entero iba a venírsele abajo.
Becky salió del baño envuelta en una toalla grande, con el cabello húmedo pegado al cuello. ¿Me traes otra?, preguntó mientras cruzaba la puerta del baño hacia la habitación. No obtuvo respuesta. Levantó la vista y entonces vio a Margaret entrando desde el living. Becky se quedó mirando la habitación desconcertada. Habría jurado haber oído a su madre dentro de la suite mientras se duchaba. ¿No estabas aquí?, la voz le salió confusa. Acabo de despedir a Oliver. Ya se fue a descansar. Creo que será mejor organizarnos en el desayuno sobre la agenda de mañana. Becky observó a su madre. Margaret seguía en el umbral del dormitorio serena. Necesito cambiarme, madre, dijo Becky, esperando que por fin se retirara y poder quedarse sola. Felicitaciones. Solo quería decirte eso antes de irme a dormir, respondió Margaret mientras avanzaba hacia la suite contigua. La sorpresa se instaló en el rostro de Becky. No estaba acostumbrada a recibir un elogio de su madre. Hasta mañana. Debemos despertarnos temprano, concluyó Margaret antes de desaparecer por el pasillo que conectaba ambas suites. En cuanto la vio salir, Becky se volvió de inmediato hacia el sofá, donde había dejado el bolso, y buscó el teléfono. Lo tomó, pantalla limpia, sin mensajes nuevos, pero con muchas llamadas perdidas de Flynn. Frunció el ceño apenas, buscó su contacto y llamó. El tono ni siquiera llegó a sonar. Celular apagado. Becky sostuvo el teléfono entre los dedos un momento más, mirando la oscuridad de la pantalla como si pudiera devolverle algo. Pensó en la ceremonia, en los pasillos, en el tiempo perdido entre cámaras, entrevistas y patrocinadores. Pensó en el agotamiento. Pensó que quizás Flynn, después de una final así, se había dormido sin cargar el celular. Volvió a intentarlo. Nada. Después de secarse el cabello, se recostó en la cama con el móvil todavía en las manos y escribió. ¿Alguien olvidó cargar el celular? Llámame apenas leas esto. Estaré esperando. Por fin estoy sola. Y así fue. Becky esperó. En algún momento de la noche, el sueño, el cansancio de la final y todo el peso del día terminaron por vencerla. Capítulo 10. Todo ha terminado. La mañana había entrado por la ventana, filtrándose entre las rendijas de las cortinas, pero no fue la luz lo que despertó a Becky, sino aquel sonido insistente del otro lado. Entrecerró los ojos molesta por el resplandor y apenas comprendió que ya era de día. Se incorporó de golpe y empezó a buscar el celular perdido entre las sábanas. Tenía varias llamadas de Yuki. Debía de haber estado intentando despertarla por los últimos compromisos del día. Miró la hora. Las 11. Se había quedado dormida la noche anterior sin siquiera poner la alarma. Por suerte, su agenda empezaba a la 1 de la tarde. Todavía tenía tiempo para arreglarse. Pero al notar que no había llamadas de Flynn ni respuestas a sus mensajes, algo en el pecho se le tensó. Los mensajes que había enviado seguían sin la confirmación de lectura habitual. Era una desazón que aún no terminaba de convertirse en miedo, pero ya había dejado de ser una simple inquietud. Algo no estaba bien. Volvió a marcar el número de Flynn. Nada. Saltó de la cama, se duchó rápido, se vistió sin demasiado cuidado y salió de la habitación con la intención de buscarla. Llamó a Yuki mientras se dirigía a los ascensores. Su amiga respondió al segundo tono. ¿Dónde estás?, preguntó Yuki. Acabo de salir de mi habitación. Me quedé dormida. Quédate ahí. Estoy subiendo.
Becky se detuvo a 2 pasos del ascensor. La llamada se cortó, las puertas se abrieron y Yuki salió de inmediato. «Vaya, qué sincronización», dijo Becky con una media sonrisa, pero la expresión de Yuki la borró al instante. Tenía una seriedad que Becky rara vez le había visto. «Vamos a tu suite. Tenemos que hablar». «¿Qué pasó?». Yuki la tomó de la mano y echó a andar con rapidez. Becky abrió la puerta por la que acababa de salir. Pasó la tarjeta y la cerró apenas ambas entraron. «Creo que ya entiendo algo», soltó Yuki agitando las manos con nerviosismo. «¿Qué pasó ayer cuando me fui?», preguntó enseguida. «¿Qué pasó? Yo me bañé, salí de la ducha, Margaret me despidió y después... ¿Qué sucede?», respondió Becky ya sin paciencia. «¿Y eso fue todo?». «Sí, eso y que estoy intentando llamar a Frin desde anoche, pero tiene el teléfono apagado y ahora no tengo tiempo para esto, Yuki. Tengo que ir a buscarla. Algo no está bien. Frin no está, se fue. Nam también. He intentado incluso contactar a Nam por sus redes y me bloqueó». «¿Qué?». La inglesa se quedó quieta. «Necesito que te calmes, te sientes y me escuches». Becky obedeció a medias y se sentó en el borde del sofá. Yuki respiró hondo. «Fui a buscar a Nan, como todas las mañanas, a la cafetería del hotel, pero no estaba, tampoco Frin ni Pranot. No me pareció raro que ellos no estuvieran porque ayer tuvieron la final y supuse que querrían descansar, pero sí me pareció raro que Nan no apareciera porque habíamos quedado en desayunar hoy a las 9. Y entonces la llamé, le escribí y me di cuenta de que me tenía bloqueada. Llamé a Frin y pasó lo mismo. Fui a buscarlos a las áreas comunes del hotel y después a la arena. Cuando llegué, Pranot estaba hablando con Pat. Esperé a que ella se apartara y entonces él me dijo que Frin y Nan habían adelantado su vuelo de regreso a Tailandia para salir esta mañana, que habían dejado el hotel. Dijo que no sabía exactamente qué había pasado, pero hoy, después de un par de entrevistas ya pactadas, ellos también se irían». Becky ya no pudo seguir sentada. Se puso de pie y empezó a caminar en círculos por el living, llevándose una mano a la pulsera de Frin, mientras Yuki continuaba. «Te llamé y no respondías. Vine corriendo hasta aquí. Toqué tu puerta varias veces, pero no me abriste. Margaret salió de su suite. Me dijo que te dejara dormir, que habías tenido un día muy largo y que mejor fuera preparando tus cosas para los compromisos de hoy». Becky dejó de caminar un instante. «Le dije que tú me habías pedido que te despertara», siguió Yuki, «pero insistió en que me fuera. Dijo que no había nada que requiriera despertarse tan temprano. Sabes cómo es Margaret. Así que me fui a la cafetería a intentar encontrar la manera de hablar con Nan, pero estoy bloqueada en todas sus redes». Venía de regreso hacia aquí cuando vi a Oliver hablando con Margaret. Él se veía alterado. Ella lo llevó hacia una de las escaleras de emergencia. Todo me pareció raro, así que lo seguí y escuché a Oliver decir que lo que habían hecho no estaba bien, que estaba arrepentido, que tenía que hablar contigo. Becky la miró de frente. Dijo, ¿cómo voy a mirarla a la cara después de esto? Y Margaret le respondió que espantar a la tailandesa había sido lo mejor, que lo que él hizo fue por un bien mayor, que no fuera un tonto y no se convirtiera al final en el que arruinara todo. Yuki tragó saliva. No escuché más. Tuve que irme cuando oí que Margaret salía. Vine directo aquí para despertarte. Becky, no sé exactamente qué hicieron Margaret y Oliver, pero sí sé que lograron que Frin y Nan dejaran el hotel hoy a primera hora. Becky giró hacia la puerta y empezó a caminar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Yuki. Preguntarle a Oliver qué diablos hizo. Becky ya estaba abriendo la puerta cuando se detuvo y preguntó sin volverse. ¿A qué hora sale el vuelo, Van Gogh? Yuki tardó apenas un instante en entender. No lo sé, pero debe salir durante la mañana. Se fueron muy temprano. Más temprano esa misma mañana, Frin y Nan habían bajado juntas al lobby. Un vehículo de la organización ya las esperaba en la entrada.
Nana habló un momento con el conductor, verificó el número de piezas de equipaje y esperó a que la subieran al auto. Luego se volvió hacia Frin, que seguía de pie junto a la puerta mirando sin ver realmente nada. «Sube», le dijo con suavidad. Frin obedeció. Se sentó junto a la ventana. Mientras el coche arrancaba, el hotel empezó a alejarse detrás del vidrio. La ciudad pasaba en franjas dispersas, semáforos, edificios, reflejos. Ella no tenía nada que decir, solo quería salir de allí. A medida que avanzaban hacia el aeropuerto, el recuerdo no dejó de dolerle. No se volvió más liviano, pero sí más extraño, más lleno de costuras. Margaret. Todo regresaba a ella. La seguridad con que le había dicho que el compromiso era real. Oliver en la cama de Becky después de la final y todo lo que eso parecía significar. Becky pidiéndole una toalla desde la ducha con una familiaridad devastadora. Su propio reflejo superpuesto a la ciudad sobre el cristal tenía el aspecto de alguien que se hubiera marchitado de golpe. El vehículo giró para tomar la vía que las llevaría a la terminal. Todo había terminado. No regresaba a casa con la medalla de oro y tampoco dejaba de sentir que eso, de algún modo absurdo, también había sido culpa suya. El precio de haberse permitido sentir lo que sintió. Después de todo, tampoco volvía con el corazón intacto. Todo parecía seguir su curso. Todo había terminado. Margaret y Oliver ya estaban en el vestíbulo, hablando con un representante de la Federación. Margaret sostenía una taza de café con una tranquilidad que en ese momento resultaba insoportable. Al verla acercarse, sonrió apenas. Fue esa normalidad lo que terminó de incendiarlo todo. «¿Qué le hiciste?», le soltó Becky a Oliver. «Querida, te presento a Charles, de la Federación», interrumpió Margaret con impecable compostura. Oliver no miraba a Becky. «Dime qué le hiciste ahora mismo», insistió ella, y su voz atrajo varias miradas alrededor. Oliver se puso de pie por fin. «No hice nada que no fuera por nuestro bien». Becky tomó aire, exhausta. «No hay un nosotros. Nunca lo hubo fuera de la pista». Oliver encajó el golpe de oírlo en voz alta, aunque su expresión apenas se alteró. «Pero sí dentro. Y eso es lo que protegí. Ella salió corriendo de tu habitación anoche sin siquiera hablar contigo». La expresión de Becky se endureció. «¿Eso es lo que estás defendiendo? ¿A alguien que apenas vio un hombre sin camisa en tu habitación y salió corriendo? ¿Eso te parece valioso?». Oliver respiraba agitadamente. «¿Por eso vas a arruinar lo que tenemos?». Fue entonces cuando el rostro de Becky cambió. Del enojo pasó a una tristeza nítida, más devastadora que cualquier grito. «No más. No más, Oliver. Nunca más». Él se quedó quieto. «Después de esto, no podríamos volver a patinar juntos», continuó Becky. «Lastimaste a alguien que amo. ¿Cómo podría confiar en ti ahora?». Oliver la miró. En la cara de Becky ya no había rabia, había dolor. Los ojos llenos conteniendo las lágrimas. Becky se dio la vuelta para alejarse. «Espera», exclamó él, desesperado. «Yo iba a decírtelo. Sé que tenemos que confiar el uno en el otro. Iba a decírtelo. No podría volver a entrar a una pista contigo sin hacerlo. Pero tu madre dijo que tendríamos tiempo antes de eso».
Becky se detuvo. Se volvió despacio. Miró a Margaret, sentada junto al hombre de la Federación, con la vista baja sobre la taza de café. No voy a seguir representando a Gran Bretaña, dijo Becky. No levantó la voz. Precisamente por eso el golpe fue más limpio. Margaret no se alteró. Rebecca, no. La inglesa dio un paso más. Una lágrima terminó por rodarle mejilla abajo. No después de esto. La taza permanecía intacta entre los dedos de su madre. No sabes lo que dices. Lo sé perfectamente. La gente alrededor se había detenido a observar la escena, también Yuki varios pasos atrás, que había quedado rígida sobre sus pies. Ganaste una final anoche, dijo Margaret con una calma casi glacial. No vas a destruir tu carrera por un episodio sentimental. Becky la miró. No con furia, con algo mucho peor. No la estoy destruyendo yo. Fue la única respuesta que le concedió. Luego giró hacia la salida del hotel. No volvió a mirar atrás. Yuki corrió tras ella. Becky la alcanzó justo antes de la acera. Las dos subieron al primer taxi que encontraron. Al aeropuerto Charles de Gaulle, dijo Becky. Solo cuando el coche arrancó y el hotel empezó a alejarse, volvió a hablar. Por favor, llama a Pranot. Pídele que nos diga a qué hora sale el vuelo de Frin. Yuki asintió y marcó de inmediato. Becky miró la pulsera. Notó que desde que Frin la había puesto allí, no había vuelto a castigar a su muñeca. La acarició con la yema de los dedos mientras Yuki esperaba a que Pranot respondiera. Paris corrió alrededor del taxi en un borrón de avenidas y ruido, ajena a que en el asiento trasero de ese coche alguien intentaba alcanzar algo justo en el momento en que sentía que lo perdía todo. En el aeropuerto el avión ya estaba embarcando. Nan había entrado primero y discutía con un miembro de cabina por el tamaño de un bolso que claramente cumplía las medidas, aunque no lo bastante como para privarla del placer de dramatizar. Frin también había subido. Ocupaba su asiento junto a la ventanilla, cinturón abrochado, mirada perdida. Afuera la pista se extendía bajo una mañana gris. Dentro del avión los pasajeros seguían acomodándose. Frin no dejaba de sentir aquel peso oscuro, esa sensación previa que algo está por salir mal. Cuanto más volvía sobre la escena de la noche anterior, más le dolía, y al mismo tiempo menos sentido encontraba. No podía negar lo que había visto, pero tampoco lograba encajarlo del todo con Becky. Había demasiadas piezas que no terminaban de coincidir. Alejarse del hotel solo había hecho que su mente se llenara de pensamientos que se cruzaban y chocaban entre sí. Margaret insinuándole que todo entre ellas había sido una maniobra para desequilibrar la competencia. Pero Becky no había sido quien abrió aquella puerta entre las dos. Al contrario, había resistido, había intentado apartarse, había tenido miedo. Las imágenes de cada momento con Becky habían empezado a regresar con otra claridad después de unas horas de sueño breve y roto. Y aún así, desde algún rincón de su mente, algo seguía luchando contra la aceptación de lo que había visto la noche anterior. La imagen de Becky huyendo las primeras veces que Frin intentó acercarse. Y después, cuando al fin se rindió, lo que hubo entre ellas era imposible de fingir.
Frin se pasó una mano por la frente. Imposible. Nada tenía sentido. La puerta de la cabina estaba a punto de cerrarse cuando Nan, que ya estaba sentada a su lado, con el teléfono en la mano, cambió de expresión de golpe. Frin, la tailandesa, giró la cabeza. Nan se inclinó hacia ella. Es Pranot. Frin se incorporó un poco. ¿Qué dice? Que Yuki insistió en saber la hora de tu vuelo, que Becky estaba de camino al aeropuerto. Durante un segundo, todo dentro de Frin quedó en blanco. Dolor, confusión, alivio. Y después algo más nítido que todo eso, la molestia, la pelea interna que le había acompañado desde que despertó, se extinguió. Se quitó el cinturón. Una azafata dio un paso hacia ella. Miss, we are about to... Tengo que bajar. Nan también se levantó. ¿Ahora? Ahora, Nan. Tomó su bolso de mano, ignoró la sorpresa de media fila y avanzó por el pasillo con una decisión tan súbita que hasta la tripulación tardó un segundo en reaccionar. Detrás de ella, Nan explicaba atropelladamente en francés y en inglés que había una emergencia. Todo ocurrió muy rápido. Frin bajó del avión con el pulso golpeándole el pecho. No sabía qué iba a encontrar. Solo sabía una cosa. Lo que había visto no podía ser toda la verdad. Y si no era verdad, Becky estaba sola, cargando con todo, en algún lugar de esa ciudad. El taxi frenó con brusquedad frente a la terminal. Becky salió antes de que el coche terminara de detenerse por completo. Yuki se quedó un instante más pagando antes de seguirla. La inglesa corrió hacia el interior de la terminal y luego hacia las pantallas de salida, buscando con desesperación el vuelo de Bangkok. Lo encontró. Despegado. La palabra la dejó inmóvil. Todo el trayecto, toda la urgencia, toda la certeza que la había empujado hasta allí parecieron derrumbarse al mismo tiempo. Se quedó mirando la pantalla como si, por pura insistencia, fuera a corregirse sola. Entonces sintió la humedad tibia de una lágrima deslizándose por la mejilla y no hizo nada por limpiarla. Había llegado tarde. Yuki a unos pasos se detuvo al verla así, quieta frente a la pantalla. No llegó a acercarse. Alguien más ya se acercaba desde la salida del área de abordaje, arrastrando un bolso con una mano y respirando demasiado rápido. Frin la vio de espaldas primero, el cuello tenso, los hombros inmóviles. Se acercó, soltó el bolso y le tocó la espalda. Becky giró. Frin estaba allí. La respiración agitada, el cabello ligeramente desordenado por la prisa, la mirada cargada de algo tan profundo que Becky ni siquiera alcanzó a procesarlo antes de lanzarse hacia ella. La abrazó. Frin la recibió y la apretó contra sí con una fuerza que desmentía por completo las últimas horas. Becky temblaba. Tardaron un momento en separarse lo suficiente para verse. Becky fue la primera en hablar, aunque la voz le salía rota. Todo lo armaron ellos, dijo deshecha. Margaret se enteró de lo nuestro. El llanto todavía al borde de la garganta. Frin la miró sin una sola sombra de duda. Lo sé. Becky parpadeó aturdida. ¿Lo sabes? Sé que te creo. La respuesta le atravesó el pecho con una ternura tan dolorosa que por un momento Becky no pudo sostenerla sin cerrar los ojos. Pensé que te había perdido. Lamento haberte hecho pasar por eso. No hubo lugar para más palabras. Frin le sostuvo el rostro entre las manos y el beso llegó con otro impulso, la del alivio, la del reencuentro con algo que había sido perdido, pero aún seguía allí.
A su alrededor, la terminal continuó funcionando, pero nada interrumpió ese pequeño centro del mundo. Cuando se separaron, Becky seguía con la frente apoyada contra la de Flynn. «No vuelvas a desaparecer así», murmuró. Una exhalación suave escapó de la boca de la tailandesa. «Nunca». El tiempo hizo lo único que sabe hacer. Siguió avanzando. París quedó atrás. También la noche del oro. También el nombre de Oliver junto al de Becky, en titulares que terminaron envejeciendo con la torpeza habitual de lo público. Yuki decidió seguir con ella después de resolver algunas cosas en Inglaterra. Margaret nunca dejaría de ser su madre, pero sí dejó de ser su representante. Inglaterra terminó por quedarse atrás de una manera que no le dolía ni le pesaba. Y el día en que Becky volvió a subir a un avión, no lo hizo para competir, ni para complacer a nadie. Lo hizo por ella. La cabina estaba bañada por una luz mansa. Más allá de la ventanilla, las nubes se extendían con una blancura casi irreal, recibiendo el sol en silencio. Becky ocupaba su asiento junto a la ventana. El de al lado estaba vacío. Una azafata se detuvo en el pasillo. «¿Le ofrezco algo de beber?» La inglesa levantó apenas la vista, pero antes de que pudiera responder, una voz conocida lo hizo por ella. «2 copas de champaña, por favor». Flynn se acomodó en el asiento contiguo con naturalidad. Se ajustó el cinturón y le dirigió a Becky una mirada breve, tan sencilla que resultaba imposible pensar en todo lo que había tenido que pasar para llegar hasta allí. La azafata asintió y siguió su camino. Becky la miró en silencio un momento. Si alguien le hubiera dicho un año atrás que estaría dejando Inglaterra para ir a Tailandia junto a su mayor rival, lo habría tomado por una locura. No porque el país le fuera ajeno, después de todo ella misma era mitad tailandesa, sino porque nunca se había creído capaz de elegir aquello que amaba por encima de lo que los otros esperaban de ella. Y sin embargo, allí estaba, yendo hacia algo que por primera vez sentía verdaderamente suyo. Flynn se acomodó mejor en el asiento y dejó caer la cabeza sobre el hombro de Becky con una serenidad apacible. «Tengo hambre», murmuró. La inglesa sonrió. «Tu sentido de prioridad siempre intacto». «Sí, siempre. Pediré algo cuando la azafata regrese». Poco después, Flynn respiraba con calma sobre su hombro. Becky volvió la vista hacia la ventanilla. Las nubes pasaban lentas bajo el ala. El sol las encendía desde arriba con una claridad agradable. Y mientras el avión tomaba altura, pensó, con una gratitud extraña, que hay viajes que no empiezan cuando uno despega, sino cuando por fin deja de vivir contra sí mismo. A su lado, Flynn dormía. El hombro de Becky sostenía su peso. El cielo se abría delante. Y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo de hogar. Mis queridas cazadoras y queridos cazadores, hemos llegado al final del viaje al que nos ha llevado esta historia, El silencio del hielo. Como habrán notado, es la primera vez que subo una historia tan larga en una sola pieza en la plataforma. Quise hacerlo así porque no quería cortarles el viaje ni dejarlos esperando entre una parte y otra. Me hacía ilusión que pudieran escucharla a su propio ritmo, en sus propios tiempos, o también darle una maratón completa si así lo querían. Me encantaría saber qué les parece este formato y si les gustaría que lo repitiéramos en el canal.
Y también me gustaría muchísimo saber cuál fue su escena o momento favorito. Yo disfruté muchísimo narrar cada escena de esta hermosa historia, acompañar cada beso, cada roce y cada mirada entre estos personajes, y también darle vida a la frialdad de nuestra malvada. Ha sido un placer enorme volver a narrarles y embarcarme con ustedes en este nuevo viaje. Gracias de todo corazón por cada me gusta, cada comentario, cada super gracias. Su apoyo a este proyecto significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir materializando ideas, viajes y a seguir explorando el mapa de Story Hunter. Quiero agradecer en especial a Pimpin Lomeli 1632 y a Daisy Malaver 6766 por unirse a hacer bitácoras de esta comunidad. Y también a Blanca Luz 4094 y Rocha La Prieta por unirse a la fogata. Su apoyo mantiene la fogata encendida, incluso cuando el viento sopla más fuerte. Gracias a todas y a todos por acompañarme en esta hermosa travesía. Espero que nos encontremos muy pronto en un nuevo viaje.